better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest feast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me, and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the sword, never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more freedom from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness, torn apart quick. You left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. It's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, but I do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise the darkness, I can honest believe. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. He's locked away inside with the key controlled by fight or flight. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. I thought I had it figured out, believed in us, we were meant to be, no doubt. A teenage love, everybody else could see the way we were, living in a fantasy. But when I kiss her, I don't know where we're going, I don't know at all. I don't know how we're growing, I'll be moving on, I'll be moving on, gotta let it go, living on my own.
Muchachos, bienvenidos a todos. ¿Cómo estamos? Oye, no empieza, preocupante, preocupante la cosa. Vamos a estar a la espera nada más del inicio de los juegos. Pero todavía no empieza, todavía no empieza la vaina. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo están, chicos? La mayoría ahí en el chat llegando. Bienvenido un tal Andrés. ¿Cómo estamos, Jonathan? Bienvenido ahí, gracias por esa rosita. Bienvenido Joy García. Bienvenido Adrián Bravo. José Castro, ¿cómo estás? Bienvenido por ahí también un tal Andrés, ya lo dije. Emilio Alonso, ¿cómo estás? Buena Joy García, bienvenidos. Puedes hacer el hardpoint de ADP vs LG. Vamos a ver, hermanito. Buena Ligabu, buena Kemi, ¿cómo estamos, chicos? En YouTube entró, bienvenidos, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Qué novedades? Estamos a la espera de que empiece esto. Nos lo atrasan una vez más y decimos los resultados abiertamente, ¿Qué tranza, Jesús? ¿Cómo estamos? Me informan que se transmitirá el 2024, dice el Diago. Ojo. Bien, creo que ya se... Me indican por ahí y ya se ve lo de... Ajá. Ahí está. Oye, sí, ¿a qué hora empieza, chicos? Muchachos. Ahí está. Buena, un tal Andrés, ¿cómo estamos? Ahí los veo, ahora sí los veo. Ya los leo. Ok, perfecto, muchachos, ¿cómo andamos? Buena Chema, ¿cómo están? Ahora sí los veo a todos, ahí los de YouTube también. ¿Cómo andas, Iván? Oye, por favor, no quiero ninguna otra decepción más. Por favor, loco, empiecen, Dios mío. Me preocupan, muchachos. Hay puro gringo en el chat de allá, obviamente. Pero nada, no empieza. ¿Qué ha pasado? A ver, veamos el Twitter. A ver. Acá no han publicado nada hace 8 horas. Ay, no me digas. Dice, la etapa 4 de la India ha sido pospuesta nuevamente. Esto es del día de hoy. Y cuando la vez pasada pospusieron la de la India, pospusieron la DNA. Pero la DNA ya está grabada. No es que tengan que hacerlo en vivo. Ok, así que solamente es poner el video. No creo. Acá dice, la NA fase 4 empieza hoy día. Así que... pues esperemos. Yo creo que no la van a atrasar más porque es un video que ya tienen grabado y editado. Si es que quieren ocultar alguna cosa. Así que... yo la verdad no creo que lo vuelvan a editar. Ya son partidas grabadas. No creo que tengan que... volver a cancelarla. Yo la verdad no creo. Buenas tardes, Saúl Salas, ¿cómo estás? Buena Franklin, buena Yajaira Cañarete, buena Emilio, buena Integrans. Ya, si no, que filtren los resultados. Sí, si no, yo los filtro a la verga. Si no prenden stream, los vuelvo a filtrar, pero ya de manera oficial. O sea, hey homie, imagine if they postpone it again. No, Bogus, ojalá que no. Buena Irving Rodríguez, ¿cómo estás? Buena Chema, hola Valeria, ¿cómo estás? Buena Slow, sí, ahí entró también, ya los veo, chicos. Buena Adrián Bravo. Buena, ahí está también nuestro compañero Optic. Buena Botsito, ahí está nuestra Nix. Hermosísima. ¿Qué pasó con Mago? Lo sacaron de ARP, hermano. Nada más que eso, nada más.
que eso. No, si posponen nuevamente la DNA, va a ser un alboroto, o sea, va a ser un... van a recibir el peor hate de su vida. Así que la música de fondo está bien, ¿no? Así que no es recomendable que la vuelvan a posponer. No recomendable. ¿Cuándo grabaron eso? O sea, ¿también se pudo ver en vivo? No. Esta transmisión fue el día jueves, ¿ok? Que se supone que el jueves era la transmisión en vivo de NA. Pero hubieron problemas técnicos, así como acaban de publicar sobre lo de India. Y pospusieron la de India y pospusieron la de NA. Hey, bienvenido, ¿quién se suscribió? Espera, no lo vi. Y pues eso, entonces ahora ya hoy, lunes, la grabación del jueves la van a transmitir hoy día como si fuera en vivo, ¿no? Y estamos esperando eso, pero ya estamos 9 minutos tarde. Buenas, Luis C, bienvenido. You saw what they sent you on Discord. Ok, a ver. A ver qué me dijo. Ya veremos. Pero, hermano, tienes la transmisión grabada. O sea, sí lo vi, Bogus, lo vi. Tienes la transmisión grabada, así que... Lo voy a comentar al rato, Bogus, que hay más gente. Si ya no pueden hoy, que suban sin castear. No, es que ya eso está... Eso está grabado, está casteado, está jugado, está todo, hermano. Y eso ya está. O sea, es solamente darle play. Pero... si va a chocar con alguno de sus otros juegos, tal vez por ahí como que... haya probabilidad de que lo cancelen, ¿no? Que espero que no, sinceramente. Espero que no. Mira, a ver, acá tenemos... Estamos 10. No hay nada hoy día, solamente está la de Norteamérica a las 17. Que ya debió comenzar. No hay ningún otro juego programado para hoy día, felizmente. Que choque. Solamente para mañana, que es la TAM, ¿no? Mañana que empieza nuevamente la de la TAM, la semana 2, día 1. Y en la página, pues, de codmobile esports, donde también se debe transmitir, está igual, ¿no? Está igual próximamente. Y esperando nada más, obviamente toda la gente aquí va a ser gringa. Nosotros vamos a estar acá traduciendo también cualquier detalle importante. 1, 2, 3, 4, 5. Pero no creo que lo tengan que posponer. Entiendo que la de India lo tengan que posponer porque es en vivo y no está grabado. Pero no tienen que posponer la de Norteamérica si ya está grabada. Sí. O sea, y encima nos lo han propuesto jueves. Se supone que salía el viernes. No, del viernes dijeron para lunes. Estamos lunes. Y estamos fuera de la hora, ¿no? Acá por lo menos acaban de publicar hace 12 minutos que ya está. Comencemos esta fiesta. Estamos en vivo. Semana 1 de la NA. Ok. Snapdragon Mobile Challenge NA Week 1 Stage 4. Así que acá está publicado. Y acá le dicen también, ¿no? La transmisión pregrabada, ¿por qué todavía no empieza si ya está pregrabada? O sea, asumo que hay unos cálculos de horario por ahí, no lo sé. Pero hermano, ya está grabada la cosa.
Bryan, hoy tocaba los de Latam. ¿Qué pasó con ese? No, Fermín. Latam es martes y miércoles de toda la semana. NA es todos los jueves. Pero la del jueves anterior se pospuso para el día de hoy. No para que la jueguen hoy. Ya jugaron las partidas. Ya están grabadas las partidas. Solamente la grabaron el jueves. Jugaron el jueves. Y luego tienen que solamente esto ya grabada, tienen que ponerla el día de hoy, nada más. Solo ponerla en YouTube. Es más, lo hubiesen subido todo y lo hubiesen puesto como estreno para el día de hoy. Así no tenían que controlar nada en vivo. Pero no sé por qué crearon una transmisión en vivo de lo que iban a... de lo que ya está grabado. O sea, si ya lo tienes grabado, lo normal es que subas el video grabado. Y ese video grabado lo pongas como estreno para el día lunes. Así que llega el lunes y pum, avanza solo, ¿no? Y se reproduce solo el video ya grabado. Como varios podcasts, como varios otros temas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un video mío que, por ejemplo, lo pongo para que sea el día, qué sé yo, para el día mañana a las 4 que se reproduzca. Y va a llegar mañana a las 4 y se va a reproducir con un chat en vivo y con todo lo demás. Pero pues no sé qué han hecho. No sé qué han hecho, la verdad. No sé qué es lo que han hecho los chicos. Me sorprende. Pero bueno, en fin, tocará esperar nada más. No hay de otra. Vamos 14 minutos tarde de esta transmisión. Estamos esperando nada más. A que al final ellos quedan mal, ¿no? Al final ellos quedan mal. Igual los resultados, algunos de aquí de los que hemos estado con nosotros acompañándonos, ya sabemos sabemos los resultados. Yo también sé los resultados, pero más allá de que sepa los resultados, yo quiero ver los juegos. Porque quiero saber si fue un 250-10, un 250-249. Quiero ver el nivel del equipo. Hay equipos que pueden haber ganado 3-0. Pero ¿cómo ganaron 3-0? Un BID 7-5, un Hardpoint 250-249. El otro equipo estuvo cerca de ganar. Muy lejos. ¿Cuánto mejoró Tribe? ¿Cuánto ahora es más fuerte Tribe que Simplicity? ¿Qué equipos han caído? O sea, ¿qué equipos han bajado nivel ante los cambios de roster? Por ejemplo, sé que Simplicity al ingreso de Blur... por ahí me comentaban que bajó mucho su nivel y por ahí como que le escribieron a Sayas para que vuelva. Tengo la screenshot de ese tema también. Entonces, hay muchas cosas que han pasado que yo tengo justamente para comentar. Pero, no sé, sorpresita, loco. La cosa es que son partidas que ya están grabadas. ARP juega una sola vez, Denis. Te explico por aquí. Ok, hay equipos que van a jugar una sola vez. Ok, quiero que se entienda por qué. Recordemos que son 7 partidos por día. Porque cada uno de los equipos tiene que jugar 7 veces. Por ende, como son 7 partidos al día, hay uno que no va a jugar porque los equipos son 8. Hay uno que no va a jugar 2 veces, ¿ok? Son 8 equipos. Son simplemente matemáticas, no se quemen la cabeza. El día de hoy, ARP solamente jugará una vez. El día de mañana, solamente Luminosity jugará una vez. ¿Ok? El otro día, solamente Tribe Gaming va a jugar una vez. Y el otro día, el equipo de Devious va a jugar solamente una vez. Por matemáticas, es la forma en la que 7 juegos divididos entre 4 días es que todos terminan jugando contra todos. ¿Ok? Todos terminan jugando contra todos. Tenemos aquí también el orden de cómo quedaron. En la fase 3. ¿Ok? Luminosity, Devious, Simplicity, Dice, Seminal, que ahora es Tribe, Límite y ARP. Recordemos que Simplicity le ganó a Seminal 2-0 y Devious está como top 2 con el ingreso de Hi Hi y con el ingreso de Stug. Dios mío, no es posible. De suceso, Dios mío, ¿por qué no empieza? ¿Qué pasa? Me preocupa, hermano. Si la cancelan hoy día van a quedar pero
terriblemente. Yo creo que... Ah, mira, y encima publicaron el... Encima publicaron el horario. Dice... Semana 1 de NA, horario, fase 4, match 1, match 2, match 3, match 4. ¿Qué? ¿Y los otros juegos? Pero si son 7 juegos, hermano. Tiene que jugarse todo esto. Hay equipos que tienen que jugar 2 veces. Solamente se jugaron esos 4. Se juega un día por semana en NA. Estos son los matches del día de hoy, chicos. Por eso dice julio 10. Pero... ¿por qué solo pusieron 4? Y son 7. ¿Los otros juegos no los vamos a ver o qué? Todavía no empieza, estamos a la espera. Estamos a la espera, chicos. Pero ¿por qué no van a transmitir todos los juegos? Hay un juego de Tribe ahí que... Hay un juego de Tribe adicional, un juego de Luminosity adicional. ¿Qué pedo? Bueno, acá dice que empieza hoy día, pero la gente ya les está tirando mierda, ¿eh? 20 minutos de delay, dice acá. Dice, ¿cuándo va a empezar? Ya son 20 minutos tarde. Te olvidaste de colocar de apretar el botón de live. Tal vez, porque cuando inicias una grabación, tienes que luego de que carga un poco, darle a emitir en directo. Espero que no sea un error tan tonto. El otro error que puede ser también tonto es que hayan dicho, ¿por qué creamos un en vivo si ya tenemos el video grabado? En realidad deberíamos de haber subido el video y colocarlo como estreno y que se estrene por sí solo el día de hoy. Porque si tenemos que hacer un en vivo de lo ya grabado, yo tengo que hacer un en vivo con mi OBS, poner el video, no, usar una computadora para transmitir en vivo un video ya grabado. Cualquiera de esos errores puede haber pasado, puede haber acontecido. Pero, bueno, amigos, ya la gente les está aquí haciendo pija. Y lo raro, sí, la verdad, lo que me llama la atención, lo que me llama mucho la atención, es que solo sean 4 juegos los que van a transmitir cuando en realidad no ocurrieron 4 juegos. Son 7 juegos que tenemos que tener aquí, ¿ok? Solamente hasta Rising vamos a tener con DICE. O sea, el Luminosity contra Limited no lo vamos a ver. El Tribe contra DICE supuestamente no lo vamos a ver. Y el Simplicity contra Devious supuestamente no lo vamos a ver. A pesar de que sabemos que sí jugaron. O sea, ellos ya jugaron el día jueves. Hasta ya sabemos los resultados también. Nada, Ari, creo que ellos no van a transmitir el día de hoy. Cuando es NA es solamente NA en realidad. Pero o sea, ya tienen que... No, sí, no hay nada sobre ellos, RJ, así que... Filmania y Joseph no saben nada del tema. No saben nada del tema. Se mamaron, se mamaron demasiado.
Se mamaron. Bueno, hay que esperar. Bueno, faltan 7 minutos para que tengan media hora de retraso, hermano. Iba a decir hay que esperar media hora, pero faltan 7 minutos para que tengan media hora de atraso. Lo raro es que hace 3 horas publicaron los juegos del día de hoy. Que lo veamos y todo el tema. Y nada. O sea, yo sé que estaba todo programado para hoy. Ya estaba todo programado para hoy. Tienen el diseño para el día de hoy. Hicieron la publicación de los juegos del día de hoy, que deberían de ser 7, no deberían de ser 4. Yo no sé por qué no vamos a volver a ver a Luminosity y a Tribe. Hey, gracias por la suscripción, Jeffrey. Chicos de YouTube, agradecería que metan el like ahí al stream. Dejen su likecito en el stream, no se olviden. Ayuda bastante a los que se puedan hacer miembros también. Y gracias por la suscripción, intro Jeffrey. Acá todavía no han puesto nada sobre lo de hoy. Los de codmobile, que esto es una página no oficial, pero igual comunica ciertas cosas. Y no empieza. Todos los gringos están aquí vueltos locos, hermano. Vueltos locos completamente. Locos, hermano. Recuerden que estas partidas debieron de jugarse en vivo y transmitidos en vivo, como la de Latam, como todo lo demás, el día jueves pasado. Pero el día jueves pasado nos metieron un comunicado como el que les voy a mostrar acá, así, tal cual, ok, donde que por problemas técnicos la transmisión no iba a poder ser transmitida en vivo, se iba a grabar y un día después, o 2 días después, o varios días después, iba a ser reproducida la transmisión grabada, ok. Y se supone que para el día viernes les habían dicho los chicos de DNA que probablemente le iban a subir. Llegó el día viernes y en el canal de la SL tenían un torneo de Clash of Clans. Por obvias razones chocaba a la misma hora, así que el día viernes solo tuvimos India, ok. Sábado fue Europa, domingo fue Europa. Y los chicos dijeron, ok, el día lunes, que es hoy, vamos a transmitir los juegos del día jueves, que ya están grabados, para que ustedes lo puedan ver. El día lunes a las 3:30 México, 4:30 Perú. Ok, llevan 26 minutos de atraso. Y pues eso es lo que estamos esperando. Para los que no saben qué onda, para los que no saben qué contexto, ok, ya hay resultados filtrados. Yo ya sé los resultados, obviamente. Y igual, yo por más que sepa los resultados, yo quiero ver las partidas. Quiero ver las partidas. Porque quiero ver cómo quedaron. No me interesa saber un resultado general si no sé cómo fue el desempeño dentro del mapa, si no sé cómo jugaron, con qué armas jugaron y todo el tema. Todo ese análisis es muy importante, no solamente para NA, sino que a Latam le sirve bastante saber cómo está jugando Luminosity, cómo está jugando Tribe, cómo está jugando Simplicity, porque son sus rivales directos, ¿no? Y acá en los resultados de esta página que yo tengo, todavía no han subido los resultados de nada. Y estamos esperando a que los pongan, ¿no? Qué extraño, ¿eh? Ahora, lo más probable es eso, ¿no? Dijeron, creamos una transmisión en vivo para el día lunes. Pero ¿por qué creamos una transmisión en vivo si es un video ya grabado? O sea, ¿cómo lo transmitimos en vivo un video grabado? Lo que pueden hacer es, por ejemplo, yo estoy en vivo ahorita, ¿no? Yo estoy en vivo ahorita. Me tendría que mutear yo. Tendría que mutear a mi computadora para cualquier video que salga. Y meter un video de 6 horas a mi OBS. Y, que se ponga a reproducir.
que se ponga a reproducir y y lo dejo ahí y me voy. Ahora, lo más pertinente hubiese sido que yo, si ya tengo todo grabado, subo el video a YouTube, ¿no? Subo un video a YouTube y lo programo para que se reproduzca el día lunes a las 4:30. Cosa que llega el día lunes y el video se reproduce solo, ya está en YouTube. Yo no hago nada, yo tengo mi computadora apagada, yo tengo todo apagado, yo me voy, estoy afuera, estoy en la calle comiendo lo que sea y el video se va a reproducir a esa hora porque ya está subido. Y lo más probable, no lo sé, porque no tiene sentido que hagan un en vivo de un video ya grabado, es que haya llegado la hora y hayan dicho, ok, ¿qué hacemos? Subamos el video ahorita y apenas se termine de subir, renderizar y todo el tema, le damos play. Quiero pensar que es eso. Lo otro es que se olvidaron de darle a emitir en directo, que no creo porque tiene mucha experiencia en ese tema. Quiero pensar que es algo por ahí. Lo otro es, ¿por qué no sé por qué solamente 4 juegos? O sea... No sé por qué solamente 4 juegos cuando tenemos que ver 7 juegos en realidad. Tenemos que ver 7 juegos. Pero bueno. Estaremos a la espera, nada más. A la espera, muchachos. Yo creo que sí la van a transmitir el día de hoy. O sea, deberían. Ya tienen el video grabado. No me jodan, o sea. Es darle fucking play al esto y ya. Nada más. O sea, no es nada de otro mundo. Son una organización grande y solamente están fallando con Norteamérica. Solamente están fallando con NA. Con la única región que no deberían de fallar. Porque es su región, la región de ellos mismos a la que le dan tanta prioridad. Y están ahí, ¿no? Como que fallando. Pero bueno. Así que bueno, veremos qué tal. Veremos qué tal nada más. Faltaría... Bueno, ya van media hora tarde, ¿eh? Ya van media hora tarde. Se me hace raro, dice, que esté pasando esto más cuando en NA Stage 3 fue totalmente limpia, no hubo problemas ni novedades, se me hace raro. Sí, los resultados ya lo sabemos. Los resultados ya lo sabemos, en realidad quiero ver las partidas nada más. Quiero ver las partidas. Quiero ver las partiditas. Y ya. No le fue tan bien Chewy, pero vamos a ver qué tal los resultados. Enseña los resultados. Pues si no dan la transmisión del día de hoy, va a tocar, mano. Ahora imagínate cuando sea LAN, dice. Es para no mostrar sus estrategias, gringos cobardes. No creo, ¿dónde podemos ver los resultados? No son publicados todavía oficialmente. NA juega hoy, Guilherme, sim. Eles vão jogar hoy, mas tem delay de 30 minutos agora. Está demorando demais. A transmissão tive que começar faz 30 minutos, mas ainda não começou, Guilherme. Donde vemos los resultados, ya saben que no han sido publicados, dice. Buena Zenith. Ya sabemos los resultados, solo que no ver cómo fue la culiada, dice. No se olviden darle like, chicos, ahí a la transmisión. A la transmisión de YouTube. Pues nada. Todavía nada, Uy, la gente está que les hace pija, hermano.
Todos los gringos están que los hacen pija. Yo no sé por qué la SL, con su mercado, que es el mercado gringo, le pasan estas cosas, ¿no? Al final los que van a ir a la presencial es el mercado gringo allá, ¿no? Y pues bueno. Acá está el Space. El Space ahí, señores, acaba de publicar. Que no sé si es real, no creo. No creo. La verdad. Dice: acabo de hablar con Mr. Activision, ¿no? El señor Activision. Y me ha dicho que la retransmisión tendrá lugar el día 18. Lo siento, chicos. Obviamente no estén creyendo que Space es retroll. Así que no puede ser el 18 tampoco, porque este jueves tenemos transmisión de NA de la semana 2. Que esa sí va a ser en vivo, ¿ok? No sean impacientes. Yo estoy seguro que ni él sabe si la van a transmitir ahorita o no. Ni los jugadores saben. Es más, voy a preguntar acá a los jugadores de NA que qué pasó. Voy a preguntarle a los chicos de NA, a los que también me dieron los resultados. Les voy a decir: hey, ¿sabes qué pasó con la transmisión? ¿Les han dicho algo? ¿En el Discord han puesto algo? Les voy a publicar, les voy a comentar a ustedes qué dicen, ¿ok? Dice: ni idea, no han dicho nada en los servers de Champs. Voy a preguntarle a un jugador más. Voy a preguntarle a los jugadores de NA. Que ves, como ellos capaz lo empiecen a las 6:30, o sea, en 25 minutos. Bueno, ahí les estoy hablando con los chicos de Norteamérica, con los jugadores. Ellos tampoco tienen idea, ¿no? Porque ellos no les tienen por qué decir a qué hora vamos a transmitir los juegos. Pero es que la SL no se pronuncia, hermano. ¿Qué tanto tema con NA, hermano? ¿Por qué la hacen tan larga? ¿Cuál es el fucking problema? Saludos, Daniel, ya te vi. Pero tienes que estar en mi canal, hermano. ¿Qué haces ahí con...? Dice: ustedes son la organización más vergonzosa. FR es for real, o sea, como que de verdad. El año pasado la Champs fue una basura, pero al menos solo la etapa 5 fue un desastre. De alguna manera se las arreglan para arruinar la transmisión de una transmisión pregrabada, después de que ya arruinaron la transmisión original hace una semana. Pues sí, la gente les va a tirar duro, ¿eh? Son una broma. Obviamente, yo creo que la SL, con la experiencia que tiene, es simplemente... ellos van a aprender stream y la gente se va a olvidar del retraso, de la demora, ¿no? Igual la gente es así, el público es así. Como que vamos a empezar la transmisión, va a empezar la partida y y la gente se va a olvidar. La gente se va a olvidar. Tipo, ya empezó, listo, nos olvidamos de que hubo retraso, nos olvidamos de que hubo nada. Pero bueno. Ya veremos.
Ok, ahí me respondió uno de los chicos de Norteamérica que habla directamente con la organización. Y me dice, los productores se supone que ya debían haber empezado, pero no nos están respondiendo. Creo que se ha pospuesto de nuevo, no estoy seguro. Le voy a decir que en caso de que digan algo ahí en el Discord, me avise rapidísimo y ya. Pero posponerlo nuevamente es que ellos mismos se pongan la cruz con su propia gente de NA, porque claramente nosotros como que normal, ¿no? No, mañana tenemos Latam nosotros, el miércoles también Latam y ya está. Sí. Pero su gente sí no sé, ¿eh? Su gente, la gente gringa. Por ahí un jugador me dijo, hey, tal vez lo empiecen una hora después. O sea, no 4:30, sino 5:30. Y el otro me dice que los productores no están respondiendo. Y que me acaba de decir, ok, ya le pregunté a los admins qué está pasando. Así que vamos a esperar la respuesta de nuestro compañero secreto. Ok. Y ya iniciaremos esto de acá. Iniciamos esto de acá. Pero son 40 minutos de atraso, ¿eh? Son 40 minutos de atraso, chicos. 40 minutos de atraso. No, no es un caster, porque los casters de español no van a transmitir nada el día de hoy. Ni Joseph ni Gilmania. Que de hecho no sé por qué no tienen una transmisión en español. Esta Champs. Ni en portugués. Solamente la tienen en inglés. Y... pues bueno. Sus razones tendrán. Esperaremos. Hey, somos 300 ahí en YouTube, muchachos. Saludos. Dejen el like. No se olviden de dejar el like en la transmisión de YouTube. 2023. En lo que esperamos pues este desastre. Solamente en inglés. Sí, solamente en inglés. Solamente en inglés. Así que bueno, les vamos a dar 19 minutos más. Acá están esperando. Acá hay 127 en espera. En el otro lado hay 180. Y... no se pronuncia la SL todavía, ¿eh? Yo, sí, la verdad, me llevaría un mal sabor de boca si solamente transmiten 4 juegos. Si solo transmiten 4 juegos cuando en realidad se jugaron 7, la verdad que sí estaría como que mal. Mal. Mejor ponte la final de la serie en lo que se deciden estos bastardos, dice. A ver, muchachos. Me fui y me vine. ¿Cómo? Y nada que empieza, no, ¿cómo voy? Te viniste bien rápido, ¿no? Igual te digo, ¿no? A ver. Bueno, todo está publicado como para que empiece el día de hoy. Todo está publicado para que empiece el día de hoy, chicos. Todo ha sido publicado, los juegos del día de hoy, se hicieron un diseño para que empiece el día de hoy y todo el tema, ¿no? Todo bien para que el día de hoy se dé la transmisión. Para que el día de hoy se dé la transmisión. Algo ha pasado a último momento. Algo ha tenido que pasar.
Ahora, lo que me dijo la primera persona, el primer jugador con el que yo pregunté es, hermano, tal vez lo transmitan no 5:30, porque para él son 5:30, para mí 4:30, sino a las 6:30, una hora después. Y yo por eso estoy diciendo, por eso dije, les vamos a dar 19 minutos, que ahorita ya son 17 minutos, vamos a darle 17 minutos, ¿ok? Por alguna razón, no sé, hey Bryan, nos dimos cuenta que era en vivo, debimos haber subido el video, renderizarlo y reproducirlo, porque ¿qué vamos a poner en vivo? Si no está en vivo, está grabado. Ok, acá sigue apareciéndome que es a las 4:30. Vamos a ver el otro, el de la página oficial de la ESL, que es la que ellos tienen directa administración. Es que estas perras cómo saltan. Y en la página oficial de la ESL ya está creada la semana 4, la semana 3, la semana 2, Clash of Clans semana 2, la de Latam, que es mañana, no se olviden. Y acá está la de... que también sigue diciendo 4:30. Sigue diciendo 4:30. Por ahí alguien en el chat. Sí, maybe a las 6:30 por ahí. Mira el tweet de Bobby. A ver. Buenas cero. El Bobby Plays. Vamos a ponerlo aquí en grande a ver qué ha puesto mi estimado. Pues no ha puesto nada. Es que estas perras. O me dices Bobby. ¡Sí! Pues nada, Nix. ¿De quién me hablas? Te rayas, Nix, te rayas. Bryan, ¿y cuándo juega la TAM? ¿Hay caster de habla inglesa? Estaban proponiendo para que Verdict y Dynamite transmitan la de la TAM en inglés. Pero no sé si se hizo realidad. Ah, tú dices que vea. Pensé que habían publicado algo, Nix. Tú me decías que vea. No, los casters no van a publicar nada porque ellos deben estar durmiendo ahorita, deben estar haciendo sus cosas. Ellos ya grabaron lo del jueves. Esto está grabado. Esto está para que le den play y se reproduzca. No hay nada ni que editarle, ni que pausarle, ni nada. O sea, ya han tenido viernes, sábado, domingo y el lunes hasta ahora para editar algo de lo que ellos han querido que no salga y que sí salga. Por ende, también fueron 7 juegos en un día. Fueron 7 juegos. Y lo que me sorprende y molesta al mismo tiempo es que solamente vayamos a ver estos 4. Estos 4 nada más, según lo que dice acá, son los que van a publicar. Según. Pero entonces, si ese fuera el caso, nos perderíamos, por ejemplo, de los de abajo, ¿no? Nos perderíamos el Luminosity contra Limited, nos perderíamos el Tribe contra Dice, que por ahí hubo un mapa que perdió Tribe. Nos perderíamos el Simplicity contra Devious, que es un enfrentamiento importantísimo porque es el top 2 con el top 3 de DNA. Y yo quiero ver quién fue más fuerte. En realidad ya sé el resultado, pero quiero ver qué tan lejos está cada uno del otro. Simplicity le ganó a Seminal en la fase 3. En la fase 3 de NA. Entonces es importante saber qué onda, ¿no? con ese tema. Es importante. Seminal le ganó 2-0 al equipo de Seminal. Perdón, Simplicity le ganó a Seminal 2-0, lo cual fue una sorpresa para todos. Miren, Simplicity le ganó a Seminal cuando todavía no era Tribe, 2-0. Y luego le ganó a Rising Gaming. Entonces, todos veíamos a Simplicity como el top 2 de la DNA. Luego, Seminal, antes de ser Tribe y tener el supercontrato, llamaron a Revalo, sacaron a Revalo de DICE, que era el mejor jugador de DICE para mí, y se fortalecieron. Ya ese equipo estaba muy fuerte y yo los colocaba como top 2 de NA. No tanto como para ganarle a Luminosity, pero sí para darle una buena pelea. Entonces,
llega el jueves y tenía que enfrentarse nuevamente la revancha de Seminal, ahora con el tag de Tribe versus Simplicity. Y pasó algo muy loco, pasó algo que todos debemos de ver. Y justamente quiero analizar también, porque quiero saber qué armas están usando ellos, cómo han jugado, qué tan ordenados están a comparación de los de Latam, ¿no? Así que vamos a ver. Ya nuestro compañero está preguntando a los admins qué es lo que ha pasado. El video se supone que está grabado desde el jueves. Lo que hayan querido editar ya debe estar editado. Entonces, por favor, ¿no? O sea, ya esto sí es incompetencia completamente. Ya esto es incompetencia. Definitivamente. Así que bueno, esperemos nada más. Esperemos, voy a estar preguntando. Vamos a estar preguntando, chicos, qué es lo que pasa. Porque ya está grabado, no me jodan. Está grabado, entonces... No hay ninguna... Porque esto lo pueden editar. Esto lo pueden editar y pueden ponerle 5:30. No lo pueden editar. Y es que hay un tema de atraso. Lo que más me molesta es que no se pronuncien, hermano. Es que no digan nada. O sea, si te vas a demorar, si te pasó algo, por lo menos di, chicos, o ponme un conteo regresivo acá. Ponme un conteo regresivo de media hora si quieres, pero ponlo, ¿me entiendes? Ponlo, hermano. No hay novedades todavía. ¡Sí! Brian, ¿puedo filtrar los resultados? Los resultados ya lo sabemos, lo hemos repasado conmigo mismo el día sábado, hermano. Pero de nada te sirve saber los resultados. Yo lo sé y quiero ver la partida. O sea, a mí me interesan las partidas porque se analizan las partidas, no se analizan los resultados. Ya los resultados están en Twitter, están en acá, pero lo interesante es cómo jugaron, con qué armas jugaron, cuánto quedaron, 250-100, 250-240, ver los niveles, quién puede dar pelea, quién juega ordenado, quién no. Eso es lo interesante del juego, más que un resultado, chicos. Y los que estuvieron pues en mis streams todos los días ya saben también los resultados que hemos estado haciendo.
Pero bueno, si no prenden, si lo posponen, hacemos los resultados aquí, chicos, nuevamente como lo hicimos el día sábado. ¡Sí! Para los que aún no sepan. Ay, Dios mío, hablando del tema, ahí estamos. Por Dios. Y acá es donde la gente justamente se olvida de lo que ha pasado y empiezan a lo contrario a alegrarse, ¿no? Finalmente, oh my god, bla 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 bla. Y no se equivocaba la primera persona a la que le pregunté. Me dijo, tal vez no le empiecen 5:30 Estados Unidos, tal vez le empiecen 6:30. O sea, 1 hora tarde. Así que efectivamente lo voy a ver acá en la SL Mobile. Sé que este es el canal de codmobile, pero en la SL hay menos delay. Ok, hay menos delay, entonces quiero verlo más por aquí. Vale, ya empezó, muchachos. Vamos a mandar un all nuevamente. No olviden dejar el like, chicos, ahí en YouTube. Ya empezó este. Ahora sí, muchachos, prepárense. Prepárense para lo buenardo. Chicos de YouTube, dejen like. Chicos de Trovo, hay que concentrarnos para justamente analizar todo este tema. De hecho, me voy a poner los audífonos porque quiero escuchar qué es lo que dicen los casters también. Y ya por ahí veo apoyos para Luminosity. ¿Quiénes juegan hoy? Eso es lo que me molesta también, porque deberían de jugar estos 7. Pero no van a jugar esos 7, por lo visto solamente van a jugar 4. Y los vamos a ver ahora, ¿ok? Vámonos para la acción. Now they continue their fight for the spots in the coveted World Championship. Which teams will rise to the top? Well, we're about to find out. Ladies and gentlemen, this is the Snapdragon Pro Series. Bueno. Tenemos el mismo set de producción que Europa, que es un set bien bonito, la verdad, bastante elegante, bastante tecnológico, bastante bonito. Está la misma presentadora que Europa, ¿no? Ya les había comentado que ese era el set de Europa y el set de NA. Y desde ahí analizan todo, ¿no? Beef Mami, Bobby Plays y el otro Supercaster también. Entonces, vamos a ver qué tal. Voy a intentar quitar el delay máximo posible. Ya sabemos que en la SL, bueno, no había delay. Es la fibra óptica de Wing. Casi no tenemos delay nunca. Y pues bueno, vamos a ver 1 horita tarde, más o menos. Y sí, está grabado. Pro Series, it is day number 1 of the challenge season for COD Mobile NA. And I am excited to jump into all of the action here today. La misma presentadora, And of course, we have our amazing crew on the sofa. Will te cambia la vida, definitivamente, hermano. Antes usaba Movistar, I'm absolutely ready. I think Voy a ponerme los lentes, espérenme. Community have been looking forward to the North American action. Obviously, this is where our top 2 teams in the entire world were from last year. There's no question. There's a lot of talent, and I'm excited to see the action. I mean, a lot of people are saying that NA is top heavy, and we kind of saw that in stage 3, but I think it's about Dice que mucha gente le dice que la región de NA es fuerte y dura, ¿no? Pesada. The best in the world very well may still be here in this region, but the question is which of these teams will be the best in the region first and foremost. So yeah, with a lot of changes coming through, a lot of mixed results as we kind of look through stage 3 qualifiers. It's kind of Se parece un noticiero, dice el Jonathan.
going to be a Sí, very la verdad que sí. exciting summer, which means everybody at home, if you haven't done so, it's still day one, so you got plenty of time, but you need to follow us on social media so you can stay up to date with all things from this challenge season. Snapdragon Ya Pro va a Series jugar related. Mario, We've got our empezamos Twitter con and Instagram Luminosity. and Facebook. Make sure you're Empezamos on con all of our live Luminosity streams versus so that you ARP, don't el miss primer a single juego de la second noche. of the action. El And, top of 1 course, de if you're NA. part of the community and you want to hang out some more, we've got a brand new Luminosity Discord where versus you can do ARP, exactly ARP con that. sus modificaciones. Al final con Young, ya sabemos que sacaron a Xmago para que entre Young. Y también reclutaron nuevamente a Carliños. Pero la producción de NA y Europa, no mames. Otro nivel. ¿A quién apoyas tú, Bryan? Yo apoyo a Latam, hermano. A Latam tengo que apoyar. Todos acá tienen que apoyar a Latam. A menos ya si eres gringo, bueno, apoya a tu equipo favorito de NA, ¿no? Porque ya NA ha ganado 4 años. Spots to the World Championship on the line here, and everyone's going to be battling tooth and nails for those, but it's not just those. We still have some cash on line for just this Ahora, si tú me dices ya, pero dame un favorito de como dice ahí, Luminosity, Tribe, ¿cuál es tu favorito? Pues ahí yo te diría ya por amistad, ¿no? Por amistad te diría. Tengo amigos en Simplicity, Devious, y con Luminosity y Tribe, solamente por torneos he hablado con Jeff, con Bake también hemos hablado por Discord, por tema de torneos. Con Luminosity, bueno, Bake está ahí, con Jeff de Tribe. Simplicity y Devious sí son mucho más cercanos a mí. Yeah, we do. And it's one of those things that with round robin play, getting into the top 4 could possibly, you look back to week number 1 Dice, por ejemplo, también, la manager es gran amiga mía. LG currently, I think we're all going to agree, is looking like the top team right now in North America, but with all the roster en ARP solamente a Carliños mantenemos contacto. Possible favorite overall to make it to playoffs, but I think we all got our eyes on match number 2. Simplicity going up against Tribe. Simplicity was the team to knock Tribe. Ellos son los que te dejan castear sus scrims, claro. No sé si ustedes se acuerdan que yo estaba en stream de la nada. Hola, Denis, ¿cómo estás? Yo estaba en stream de la nada y los de Simplicity me dijeron, hey, vamos a jugar contra Devious, vente. No, estaban jugando contra el Eleven. Me dicen, vente para que te pongas a espectear. Y ya yo me metí y especteamos, ¿no? Especteamos como 2 horas de scrims de Simplicity, cuando Simplicity era el top 2 de NA, Ellos son bien así, bien relajados, la verdad. Sí, Osniel, pero yo quiero ver la transmisión en inglés, hermano, porque acá los conocen a los muchachos bastante. Bobby y Big Mami tienen comentarios y conocimientos de la gente de los equipos de Norteamérica a otro nivel, hermano. Entonces yo lo voy a estar traduciendo lo más que entienda y lo más importante también. Ahí está la fotito de los chicos. La fotito de los chicos, mira ahí, ojo. Jez in particular, right? I mean, we had our eyes, and every single time we had a chance to talk about Tribe, we were talking about Jez being the possible future of COD Mobile. So now, with Tribe not being currently the favorite in North America, I got my eyes on the young man to try to step this team up. I like it. All right. Well, ella es la presentadora, la host. No puede saber mucho de COD, pero maneja toda la entrevista, maneja todo. Ella tiene el control de las pautas, ¿me entienden? Ella sabe por dónde tiene que llevar la conversación. Está hablando de Rebalo.
really big gap that Tribe and definitely Blur left that. I'm interested to see how he's going to Primer dato importante, lo que veníamos conversando. Revalo lo dijo como el chico dorado de DICE. Muy bueno en Respawn, muy bueno en BID. Y ahora que entre a Tribe es un golazo para ellos, básicamente fue lo que dijo Ismami. Y es lo que hemos estado viniendo diciendo. Revalo es un jugador individualmente muy bueno. Y le ha entregado a Tribe el nivel que necesitaba para ver lo que vamos a ver el día de hoy. Kind of stand up here in this next challenge season. Like I said, this is just the first week of 4 weeks straight of competition. So they are going to be having to deal with some serious competition. So you guys are going to have to be here the entire time. This leaderboard's going to get crazy. Julie dice en YouTube, otros 30 minutos hablando. Dice. The first week is always... Contrátame, yo soy traductor. Nix debería estar acá ayudándome con la traducción, hermano. Yeah, week 1 is ultimately just the litmus test for the rest of the season. I think, especially for North America, we talked about they're likely going to be top heavy, and I feel like there are a pretty definitive top 5 teams, I would say right now, the order of those top 5. Oye, pero si van a hablar tanto, no nos hacía que esperar una hora, ¿no? Digo. I think especially keeping eyes on DICE, they picked up 2 really Brian, ¿cuánto tenías en vivo esperando a que empiece? 40 minutos aproximadamente, 50 minutos, hermano. There's also opportunity for some great storylines and some revenge for some of these players. All right, now the surprise that I was talking about, I think that we might have that ready if I've heard that correctly. Espero que no hagan lo mismo, Jonathan, porque chicos, hemos jugado, o sea, se han jugado el día jueves, creo que lo tengo acá. El día jueves se han jugado 7 partidos y solamente van a poner 4, según lo que hemos visto en el Twitter. Espero que pongan los 7, hermano, porque si no ponen los 7, no sé, o sea, no me quisiera perder el debut Simplicity ni el Tribe Dice, sinceramente. Sabiendo los resultados de esos partidos, o sea, quiero verlos. Sí o sí quiero verlos. No puedes omitirlos, no puedes simplemente borrarlos y ya, o sea, tienen que ponerlos, hermano. Sí, Jonathan, pero luego sacaron a Mago para que entre Young nuevamente. That's, I think, the biggest point. And they were bold on Twitter. They were saying, what would COD Mobile Esports be without Tribe? And Luminosity says, we're fine. No worries. So I think there's something to be said about, you know, the ego and the reputation for Tribe as an organization and not being the current favorites. They're going to have to prove themselves. O sea, tienen que poner los 7 partidos. No me jodan. No van a ocultar los otros partidos. No me parece justo tampoco. Esos 4 son los mismos presentadores de Europa, ¿ok? Europa lo vimos el día domingo, ayer transmitimos un poco de Europa, para los que no estuvieron presentes. Martes, miércoles Latam, jueves NA, viernes descanso, sábado y domingo Europa. Así estamos transmitiendo porque el día viernes es la de India, pero la de India no hay nada que ver, sinceramente. De hecho, ayer analizamos Europa y no hay nada de qué preocuparnos. Siendo Latam, siendo NA, no hay nada de qué preocuparnos. Nos debemos de preocupar y enfocar en China y en Garena, nada más. Was so close last year into beating Tribe. I feel like if they just started out on the defense in that control game, things would have been so different now. So that's one thing that I'm really thinking of. Bismami sabe mucho del competitivo de China y de Garena, hermano. Ella castea allá y castea acá, es increíble, güey. Es tan buena que castea allá y castea acá. And I think that what it's going to do is potentially, like you said, there's more teams fighting for that top spot now. Una hora de relleno, dice Luismi. Sí, si le iban a meter tanto relleno, ¿por qué la demora, no? It's been fairly predictable what the outcome's going to be, what teams are making it out on top. A little bit of a battle for that 3rd spot in North America last year, but ultimately the top 2 were decided. ¿Cuántas partidas van diciendo Mercy? Sorprendentemente ninguna, hermano. Acaban de empezar y están hablando un poco de los equipos, que es información interesante en realidad. Obviously, there's no way of knowing how chemistry is going to be affected, and a lot of times people look at these different roster changes
and they can look at the KDs. They're like, oh, this is a good pickup, this is a bad pickup. But ultimately, team chemistry is the most important factor in any of those changes. And I think there's going to be a lot of changes that have a bigger impact than people expect. All right, well, I think we have the interview ready to go. Like I said, we have Space standing by to chat. Van a entrevistar a Space. Very excited to have you on the show here, Space. Let's get you. Okay. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Can you hear me? All right, perfect. Yeah, I can hear y'all. Fantastic. Well, welcome to the show. First question right out the gate. How are you guys Primera feeling pregunta. heading into week 1 of the challenge season? ¿Cómo se sienten en la semana 1? Honestly, I'm feeling pretty confident. We definitely had a rough, like I'm sure everyone knows in North America at least, that we had a rough past few months. We haven't been playing a lot. Our practice has been bad. But after these recent roster changes and everything has just kind of come along, we've practiced really, really well for the past 2 weeks. So I'm actually feeling really confident. Little bit of a slow start, but we're going to make the best of it. All right. Básicamente una respuesta normal. Están bien, han tenido cambios hace poco de equipo, pero todo bien. Muy confiados, dijo, muy confiados, bastante confiados, ¿ok? Tranquilos. Rabalo is really a flex role, even though he prioritizes SMG, so he's kind of playing SMG AR, but I think it's improved a lot because whenever me and Blur were both playing at the same time, we were lacking on engagement rates, and Rabalo has always been notable as being a very, very high engagement player. So as long as he's getting those engagements and he's winning majority of his fights and he's on the hill, then it's definitely a step up as a team. Ok, dijo que el rebalo es bueno a SMG y a AR, ese es el rol que le han dado y por eso tuvo que salir Blur, porque Blur era solamente AR, básicamente por eso, que ya lo habíamos hablado antes, y Rebalo vino a ser un player bastante, se acopló bastante bien al equipo. Y es bastante comprometido, más comprometido que Blur. Space, brother, look, I gotta pick a bone with you real quick because you started this whole thing talking about your practice hasn't been good so far this year. You guys said the exact same thing last year going into stage 4 as NYSL Mayhem. What is the different approach coming into the group stage this time with a more long-form competitive season? ¿Cuánta es la probabilidad de que ellos tienen que vayan a la fase de grupos? Last year, a lot of what we said was very much optimistic and just praying for the best. Faking it till you make it somewhat, but this year is actually I really do feel confident, and I think we'll do well. I know it's been rough, but I'm telling you, the past 2 weeks this team has come along a lot, and I know we have a lot of potential. Perfect. Expectations are high for you, bro. Looking forward to it. Yeah, I think everybody has very high expectations for you, básicamente so el resumen es de que están confiados. Rebalo es mejor que Blur, lo dijo de forma indirecta. Rebalo juega SMG y AR. Es un jugador mucho más comprometido que Blur. Y pues por eso está en el equipo, se ha integrado bien al equipo de Tribe y ha mejorado su nivel Tribe a raíz del ingreso de Rebalo. Y están muy confiados, la verdad están muy confiados. Nix, cualquier detalle que se me haya perdido lo agregas en el chat, porfa. ¿Se jalaron a Justin Bieber a Tribe? No, es Space, hermano. Of luminosity. So I think this is a really solid pickup in Yon, and I think he can play a really big impact for them. I think, pero es como le decía, el cambio de los equipos es por el rol. Y si Tribe necesitaba uno que juegue SMG AR para darle ese rol, era Rebalo. Era Rebalo. It's just chaos all over the place, but I'm excited to see what he can do to help elevate this team. All right, well, as we take a look into their creo que lo dije todo, ¿no, Nix? Let's talk about LG a little bit here. Ojito ahí, vemos las caritas. A ver. Banet, Tectonic, Envy, Vague, Washi y Marshy. ¿Quién se resistiría a un contrato con Tribe? Nadie, hermano. No sé por qué el Vague salió así, sin su camiseta de Illuminati.
Luminosity. SMG role. I feel like they are such a good balanced team. You have your SMG roles, you have your AR roles fulfilled, even the snipers as well. So that's the reason why that this team has been feared, because of how well they performed all throughout the years. The team that has to go up against the LG squad is ARP. Shift, talk to me about them. Yeah, I think the thing about it, and maybe the best way to put estamos viendo los que se van a enfrentar. Luminosity contra ARP se viene. El volumen de la transmisión de fondo está bien. No se escucha mucho. El Tectoni vale por 2 dice, oye, ¿qué? Porque casi ocupa 2 espacios. No seas así, Valeria, No seas así. ¿Cómo que Tectoni necesita 2 espacios? Correcto, Rudy. Get those guys set up, build a little bit of trust with the newer players that don't have the same kind of competitive experience, and maybe there is a chance still for this ARP team to find their way into the top 4. All right. Well, we're going to get the picks and bans up here on the screen in just a second. Start talking about these, Bobby. Obviously, Summit Hardpoint, great place. Sí, Akemi, pero ya repetí, hermano, ya repetí que queremos ver los comentarios de Bobby, Big Mami, que conocen bastante a los chicos de Norteamérica. Nos pueden dar datos como lo de Revalo, ¿me entiendes? Y le van a hacer entrevistas a Space y preguntas directas sobre por qué sacaron a Blur y todo el tema. Y acá lo traducimos, hermano. It was really surprising just about anybody that saw it. So that is absolutely going to be ARP's best chance at taking the map. All right. Do you guys agree over there on the sofa before I send you away? Yeah, definitely. That Search and Destroy Express, I said already. I mean, even ¿En serio una mujer? ¿Cómo es posible este suceso? Claro, Marcos. Chelsea y Aerith son las 2 mujeres que están participando en la fase 4 de NA y son las 2 jugadoras, las 2 mejores jugadoras de todo el competitivo femenino. Y en Europa tenemos a Brixta y a una chica más, me parece. Aerith todavía no sale, pero va a salir por ahí, seguro. Más adelante, en las fotos de más adelante. Ahorita hemos visto a Luminosity y a ARP porque se van a enfrentar ahorita. Okay, we'll have to see if you're correct. It's time for me to send you to the other half of the studio while you give us your thoughts on the same stuff on the walkover shift. Walkover. Okay, se van a castear ya, se van a castear. Yeah, I think Crossroads as the map 3 control is an interesting one because it's kind of a wild card. It's a little bit harder, I think, to dominate control. It's really just down to can you just make sure you're not getting heavily outslayed. Están hablando de Crossroads, el mapa de control. Ya está la partida ahí. That's the biggest thing for ARP when it comes down to both respawns. They have to be mejor de 5. And I know it's easy for us to say, and it sounds like a very Oye, una larga intro nos dieron, hermano. Una larga intro, already under the gun, so to speak, when it comes to trying to match up face to face with this LG squad. And what's interesting is the fact that with Crossroads Strike, just going back to that control game, is the fact you have to set up so early to stop. Se mamaron ahí, se mamaron. No olviden, chicos, de darle like a la transmisión, por favor. Darle like a la transmisión, No olviden darle like a la transmisión de YouTube, por favor. Ahora, tema importante también que les quiero comentar. Is the fact that they didn't have any kind of long-range kind of guy to stop the push. Yeah, I think that's the thing about it is they need someone else who could step up besides the 3 players that we really know. So that's where I think most of the focus for me is going to go for ARP is, will there be maybe a sort of Cinderella in the midst of this roster that could help them bring a little bit more slaying presence? Les comento por acá que tenemos transmisión en español, ok. Mira, creo que Luminosity va a ganar, pero a mí me gustaría verles a ganar solamente por diferencia de un mapa, o sea que se vayan hasta el último juego. El quinto me gusta, me sirve lo que estás comentando, pero bueno, será cuestión de tiempo. Claro, pero son chicos de otro juego, deben ser supercasters obviamente, pero no tienen, acá está el conocimiento de Norteamérica, ¿me entiendes? Acá está Big Mami, Bobby Plays, los datos, las entrevistas, las preguntas directas a los jugadores. Entonces por eso es que yo no voy a poner la transmisión en español. La voy a dejar ahí, pero hay que concentrarnos en los que saben. Lo dejo aquí. El volumen está bien, ¿verdad? But also you mentioned it already that a lot of these COD mobile players are 5v5 obviously, and when you're studying acá ya les traduzco todo y ya y fino, chicos, y agregamos detalles nada más. But now you're going to be a little bit more aggressive and you have such aggressive players from En la transmisión de inglés está mi novia, dice. Listo. Ya les leí
ya le the leí. biggest thing for me when it comes to this Luminosity team, last year they just happened to pick up a team. This year they built a team. No, una gran diferencia entre la transmisión de Norteamérica y la de español, L. Jesús. Hoy juegan los equipos de Norteamérica, Mateos. Now that you've got a team that's been constructed to win, you have to. So it's kind of one of those things that Luminosity feels like Tribe's storyline from last year. And not that it's important right now, but I guarantee dice que Luminosity se siente como el Tribe del año pasado, porque tienen a 3 jugadores también allá. There's going to be a lot of tempers, I'm sure, flaring up. But the thing is, the expectations have immediately turned just due to the fact that LG has put together and well-constructed a great roster right from the get-go this year. It's not just like a, hey, look at us, we're in COD Mobile, we happen to pick up the number 2 NA team. Now they've built a roster that should win a world championship in their mind. Básicamente los cambios de Luminosity, cómo agarraron a los jugadores de Tribe y cómo ahora son. Que vamos a empezar a la acción. Atentos, muchachos, que empezamos. No, se salieron de la partida. Esto lo pudiste haber editado. Digo, ¿no? I take it back. We're going back here in the studio. Hello there. Okay, go into the game. What are your thoughts here so far when it comes to no olviden dejar el like, chicos, ahí en YouTube. To be honest, they're not high. They're actually very low. I think this is the easiest Yo way le of metí a putting su it. If it were editar. anybody No sé. else besides LG, I think we would get a true Me litmus emocionaron. test of where the strength actually lies for ARP. Me emocionaron The thing ahí, about it ahora. is these first couple of weeks are going to be a lot of us figuring out ¿Cómo where que ya the acabó? strength No, of North hermano, America recién iba a lies, empezar, because tranquilo. not a lot of teams are going to have a chance to get the practice and rehearsal that LG has been able to build because of the moves No, that have just Abdiel, recently been empezó made. pero se It salieron, happened hermano. almost within the Empezó y se period of 48 salieron. hours of roster lock even happening for this event. So this first week is, I hate to call it kind of a throwaway for ARP. No hay delay, mira. Ya le metimos ahí. Claro, le metió su cortecito, yo creo, ¿eh? And say this is a must win. If it were an ARP versus Dice or versus Simplicity, that's a matchup where I think we're Ya really iba a gonna be decir able to tell arrancamos, how correcto, good this Daddy ARP Forex. team could Ya be. iba a decir, This for hermano. me is all about seeing what individuals are going to give ARP a fighting chance in the future. The end-all be-all for this matchup is Y me vine de inmediato y vi que no estabas adentro. No, es que se salieron, Abdiel, se salieron, hermano. But the fact that they're going up against the number 1 NA team, well, the peg number 1. But for now, this is a really good way to kind of start off, because you'd want to go up against a really chicos, good voy a grabar team historia for now, para which is a Instagram. solid team. And then Manden later on, mensajes ahí en find el out chat, where lo you voy a went grabar. wrong all throughout. And that's why we have such a good time here in Stage 4, because we Lo have voy a grabar. double the numbers of the tournaments and the matches, and obviously we En have like, what, tres, 4 matches that we en have dos, in the span of this month. En uno. Yeah, and the other thing about this too, we haven't had a chance to talk Ahí about estamos it. con toda There's la not gente gonna en be el a chat, situation tanto like there en was last year Trovo for Cold como en Showers, where they YouTube. were in the Vamos midst a of a arrancar ya really la tough primera bracket partida, la because you have primera to fight through partida. Todos everybody. saludando ahí. So, you know, there are some Saludando a los moments here chicos. where ARP are Y going to be arrancamos looking at Luminosity LG and contra saying, BP. oh gosh, this is a tough opening Está. matchup, but it's not the only matchup. You don't put yourself up against the wall Arranca immediately if entonces, you lose vámonos. this. So we'll find out. Here we go. We are out into the races now. Guaranteed. LG first couple of kills. ARP Ok, trying to find their way R9, on no towards the zone, KRM but por parte de R9 and Vague. shotguns in hand Desde el año for pasado LG is R9. both Vague and Tech will be pulling the shotties out A ver early. cómo fue el resultado de esta this is something that we partida. already preempted before the broadcast even started. It's the fact that the shotguns definitely going to be so hard and very crucial right now. We've seen so far here in Stage 4, not just in NA, but also for EU. But Vey getting a triple kill already. He's having a really good time, flushing out a lot of the players in 2F, which is a power position for P1 and also for that rotation in P2. Vague's on 6-0 start. So he's already built up 2 of his streaks. Tectonic just making sure no one comes down the staircase, and Luminosity is absolutely dominating the start. Nice bounce back here for ARP. Quick Predator Missile will come in. It does find 2 for Vague, so the hard point can now be contested. Ok, armas primero. Washi está jugando en lugar de Marchi. Estamos viendo al roster de Luminosity que ganó las 2 Mobile Mayhem, Latam y NA. Fennec por parte de Banet, P90 por parte de Envy, que ya sabemos que Envy juega AR y su fusil. Vague tiene que jugar con escopeta. Washi con Kilo y Tectonic fiel a su LK24. Perfecto. Perfecto. Todo como esperábamos. Now ARP have to kind of work back for it while also fighting for the hard point. And well, they are fighting the war on 2 fronts, but neither are going all that well.
split spawn situation for both our two teams, but Luminosity cleaning up on the objective. Buenas Now they can noches, start cool. sending numbers Hola, to deal with Zach. the new side of the map. 30 seconds till the fight for here on P2. Unfortunately, Yon and Kimwax lose such an essential gunfight to fight for spawn for next. And not just that, Luminosity just having a trip here into P2, getting a lot of the points down, but it is still going to be ARP trying to go in there for that control. But Vague just causing chaos right there. And not just that, though, everyone else doing an amazing job outside of the hill. Tectonic getting kills from that war machine. I love the timing of that from Tectonic. He can use that as a way to make sure that the play for objective is largely made easier. But Yon starting to heat up just a touch, does get 3 in a row. Hardpoint will start to move over towards Veteran the con Fennec. Tectonic in the back just playing Detri con Fennec. Rest of LG focused on the front, but the hit for ARP Tres all coming Fennec, through generator Kingwax, side. Veteran Trying to y find an entry, Detri. but look how deep Tectonic is. Detri que era Talking about Holger just main, wise awareness as an AR, making sure that Chaga- no one gets behind the play. El señor And LG will start to pull some operators Kingwax in. tiene They have to clear LK out no, immediately. tiene ARP Fennec. getting a kill around the back, they should be able to flip things out. Just comes down to can they actually break the hard point itself, because Detri había recogido una Fennec del piso. But it's actually still enough for ARP to neutralize. Detri había recogido una Fennec del piso. ARP good for the break, and that is going to be Fennec really good veteran, situational Chelsea awareness con coming in Switchblade, from Chelsea. Kingwax con Getting rid Fennec of Tech y first, una and not just that, LK24 Detri y tenemos a right into Young Cable con la Car Kilo. all the way, tries to get Que rid of the Carreños area está from de the suplente outside, al so that's parecer. huge. Tectonic, though, unfortunately does get taken out by Chelsea with that Sparrow. Beautifully timed, gets majority of the scrap points down, but unfortunately, Detri, you cannot make those mistakes. This is perfectly fine for ARP. You got to be giving them a round of applause right now, because they get the break. They're able to at least neutralize and go about 50-50 on the hard point and look towards rotation. They are fully set up with Detri finding kills on the exit. So now a little bit labored. There's Luminosity on the exit. LG ARP se will llevó give los away a lot scraps of de ese space punto, through the middle of the map in order to prefer these spawns to set up for new. Hardpoint will open. ARP will Tectonic be in el MVP de la control. partida Lots of operators at the ready. y Bake Watching está it que go lo sigue first por with ahí. the Annihilator out, while Veteran and Kim will do what they Doble can to operador lock por cada in by equipo bunkering para aguantar on un the site hardpoint. itself. Claw in hand. Nice kills coming out for ARP. No trades for LG in any form. And how about the hold for ARP? Ooh, here we go. Yon in a really good spot as he's going to be anchoring down spawns. Actually able to get rid of Banda. El volumen está bien de fondo, ¿no, chicos? Flip, but he will be greeted by a lot of players, and unfortunately goes in there. Not really a good sign as Washi Buena, gets in the Gabriela. fight, killed Band as well with the claw. And there you go. This is what we need to see from Luminosity Gaming to bring it back. But Chelsea with a beautiful 3-piece earns herself so much more utility. Eso es lo que quería ver. Qué tan peleados fueron los partidos. Y Chelsea es la más killer del equipo, Chelsea es la que tiene más kills en ARP. Now as they will take the lead through the first set of hills. Not a huge lead to speak of, but a lead nonetheless, which is already a bit of a surprise. Moving back over towards computers, though. Luminosity with control, not just in the hard point. They've got the shotguns back. Increíble lo que juega Chelsea, hermano. This is where What the they got fuck? majority of the points down in the first set of rotations, and they were able to have such a solid P2 hold, but looks like we have play number 3. That's Chelsea, a really big playmaker to try and get that, but unfortunately does go down. LG, couple of kills, Predator missiles spent in, but ARP can only find one with it. Mira, a partir de acá, Luminosity está empezando a jugar como se acuerdan cuando TL empezó a jugar OVA contra el Eventi. Intentó acá Luminosity hacer lo mismo, pero ARP les entró por la espalda, hermano. Another convincing break, and the kills, they don't stop coming and they won't stop coming. A chance to start to make the rotation over to flip spawns around. Sí, es low, sí. Esos cambios que hizo ARP y que Young haya vuelto es básicamente que recuperen el nivel que tenían, ¿no? The closest one is going to be Tectonic with 21, but obviously those long range engagements, I feel like for Luminosity, ahora Luminosity it super well, especially in this hill. And now let's see. En algún momento dado va a decir, ok, va a tocar sacar estrategias contra ARP y que nos analicen, trae con los demás, porque si no vamos a perder. Hardpoint will open up. Vague just going to finesse in and out with the shotgun. Veteran up top. Nice gunfight win versus Tectonic. Has a chance to possibly push forward, but the Sparrow's out for Envy. He clears out the second floor. Detri trying to follow up with the War Machine, but no real opponents for him to really make use of this. Only finds one up close, but now has to step into the action. Gloves out, back to the LK, completely mixed up as Washi starts to find a little bit of momentum here. Aquí veo orden en LG. Acá sí hay orden. El número 2 en el minimapa
Lo pueden ver, está aguantando Respawn para el siguiente punto. El número 2, que es Tectonic, que tiene el LK24, no se mueve de verde. Está aguantando el Respawn para el siguiente punto, pero ya se le infiltró uno y se le está infiltrando otro de ARP. Y él no lo sabe. Ahí lo mataron. Muy buena rotación por parte de Chelsea, loco. Muy buenas kills. Muy buenas kills de Chelsea, loco. Le acaba de entregar el Respawn al otro equipo y se llevó a otro más Chelsea. Increíble lo de Chelsea, hermano. Chelsea solita acaba de limpiar todo el respawn siguiente y le ha dado el respawn a su equipo. Pero es que Luminosity tiene tanta gunfight a la verga. Luminosity tiene tanta gunfight que a pesar de que tienen el respawn, igualmente Luminosity entró al punto. Ahí entró ya la barrita de parte de King Watts. A la verga el bake. A la verga el bake. Buen prefire ahí. Sí, Neos, obviamente desde que Aerith y Chelsea juegan en el masculino han aumentado mucho más su nivel. Chagabú mujer, sí, se llama Chelsea. Me hace acordar Luminosity al Tribe de antes, que te empezaba suave, te empezaba a llevar al mismo ritmo que tú. Y luego de la nada, ¡plan!, te ganan la partida. Me hacen acordar mucho al Tribe de antes, que siempre empezaba suave, al Tribe del año pasado. Empezaban suave, tranquilos, y luego de la nada, ¡plan!, te ganaban la partida. Así jugaba el Tribe del año pasado, me acuerdo. Band on the way in. He's going to be able to find the first. Can he double up? No. Kim Wax there for her own double. And that's going to be enough for ARP to lock things in. That's going to be a beautiful break. Again, coming in from ARP. And they've been so good at breaking the hill. We got Chelsea already on her 28th with the Muy buena Chelsea, hermano. Es la que tiene más kills, la que ha rotado para robarse el ancla y la que se está llevando los scraps de este punto. Qué gran representante tiene el competitivo femenino, Oh, wow. Great map control here from Luminosity. They are controlling every point of ingress. ARP need to stack up. 205 to 200, the current count. Envy's got the Sparrow out. Kim trying to do what they can to just clear out top floor. That will work. Envy spending a lot of the Sparrow bolts trying to get some damage, but not going to work out. ARP are finding the kills. 212 to 205. Veteran trying to find a way in. The rest of ARP hitting from the back door. Ok, acá Luminosity va a empezar a jugar OBJ con más de un OBJ en el punto. Ya aquí Luminosity es donde dice, listo, juguemos OBJ, juguemos como debe ser, y creo que ya de aquí en adelante ARP, si quiere sumar puntos, va a tener que sacar operadores. Ya tenemos a 3 de LG en el punto. ¿Ves? Te llevas a 1, te llevas a 2 y luego está Bake también. Y luego entra el otro. Ok, desde aquí Luminosity ya dijo, ¿sabes qué? Como cuando vimos a TLE meterse 3 en el punto contra Levent y dijeron, ok, ya basta. Aquí sí empezaron a jugar todos OBJ. Pero yo asumo que Luminosity no quiere que vean ese estilo de juego los demás equipos, ¿no? Hay operadores ahí para aguantar todo lo que se pueda a ese punto, pero ya acaba de entrar Baker, hermano. A la verga. Oh my god, qué buen flick. Sí. Era cuestión de que Luminosity empiece a jugar OBJ para que lo quieran acabar. Muy buena pelea de parte de RP. Muy buena pelea. Young y Chelsea, pilares en ARP, hermano. Pero cuando el equipo de Luminosity empezó a meterse al punto, era imposible entrar, hermano. Mira, al inicio había uno.
did not do a good job on P3. Uno se metió solo. At all. Even in the moments where they were locking things down around the back, ARP Otro por atrás, solo. In fact, I think you can Ahí se meten dos, logran entrar. Both times that we were at that third hard point, it went 50-50. 30 seconds for you, 30 seconds for us. Acá Chelsea la hizo hermosa. Cómo agarró ese ritmo fue hermoso. Y cómo aguantó este punto también. Quiero ver los resultados. 38 y 2 minutos en el punto. Tenemos a 3 jugadores de Luminosity con más de un minuto, uno con casi un minuto. Tectonic es el ancla, solamente se queda atrás con LK24. Y por parte de ARP, muy similar, muy similar. 3 jugadores con más de un minuto, uno con casi un minuto, todo lo demás. Muy buen trabajo ARP. Buen trabajo ARP. Pero Chelsea y ya con más práctica dentro del equipo con los demás, pilares dentro del roster. En gameplay, ok, en gameplay. Yeah, 6 of one, half a dozen of another, right? Like you either are going to put a lot of value into soaking up every single second to scrap it, then you give up the initial, or you hopefully get a 50-50 gunfight towards the new hill. It's hard to really pick those things up, especially when spawns are literally on the opposite sides of the map. Sí, so Kira, ARP, sí. Hopeful things like you mentioned, but the problem is LG still to find a way to win map number 1. That would have been a huge desde que LG dijo vamos a jugar OVA, empezaron a jugar y ya no pudieron sumar puntos, hermano. O sea, cuando LG dijo ok, ya 3 al punto, desde el primer hardpoint lo hicieron muy bien, cambió mucho. O sea, con la experiencia que hay viendo juegos, Luminosity en ese penúltimo hardpoint y en el último dijeron ok, full OVA, y se metieron todos y era casi imposible de entrar, hermano. When it comes to the stats for now, I feel like they did go up against SXC 7-0, but SXC is a team that we don't even see. So maybe that's why we're kind of hopeful for ARP to kind of just bring the gunfight here and possibly slow things down for a possibly aggressive team like Luminosity. It's apples and oranges when you're talking about. No, este RP definitivamente está mucho más fuerte, claro que sí, está mucho más fuerte que de la fase 3. De lejos, de lejos. Para eso son los cambios, para mejorar al equipo. Y por eso queremos ver al nuevo Tribe también con Rebalo. Vague does at least find one, and then the connection from Tectonic throws away the early threat. Sure, the bomb is collected, but LG do exactly what is required to clean up this A hit, and that's just a difference of not putting that trophy system on top of the bomb site. Kim getting that far forward is key for the offense, but región China, Garena, Europa, Norteamérica, Latinoamérica. From LG, that's going to be huge for them. Detri, though, still struggling to find that information. I feel like they probably should have waited for him to kind of give that go signal here in this A hit, but it seems like it's going to be the same thing. Tectonic and Detri. I thought they took each other out. Well, it's just a 1-for-1 exchange. ARP still looking over towards A. Quick rotation from Washi, who will be sniping from backside crosswalk. Envy here as well, just to try to throw some early nades if needed, but no point of contact has been made yet, and LG are holding onto their resources with this heavy stack on A at the moment. They're going to be possible flank watch just in case ARP goes in for that Bravo hit, but they're just going to be staying put and just going. ¿Por qué meterías a Carliños o así dejarías el roster? LG is going to be overextending just a tiny bit. Still stalemate though. Y'all are going to be in a really good position to possibly spot 2 more players coming in from Luminosity, but still none. LG's in the perfect spot. You don't have to move right now. You've got good contact from Vague, who's got a shotgun playing inside a ticket, and then Envy has an SMG watching up close and personal for a train cross. And will obviously also be able to kind of trust that Wash. He's watching over the top him for any hit through lockers. Contact should have been made right there. Onto Shagaboo. Washi holding over towards locker side. There needs to be contact sooner or later. Así lo dejaría. O sea, Chelsea está jugando tan bien y Kingwas creo que está haciendo su trabajo que así lo dejaría. Tendría que ver más en realidad. Pero por ahora sí está bien. Beautiful 2-piece with the nade and also the R9, and Washi gets a pick as well. And just like that, even though it was a good push coming from ARP, not able to sustain. Con Spades serían mejores. Ah, sí, definitivamente. Swaps over to a Fennec. Washi watching for the exit. Cuidado el tren. Misses. Yon just throwing shoulders. A la verga, lo hitmarqueó. Running over the top of the train, but doesn't make a difference. Washi will get it done himself.
And even though he's only got 2 kills, the 2 kills that Washi has had so far have Washi been y Tectonic instrumental towards this A juntos defense. con Sniper. Qué miedo, For hermano. ARP, it's just a matter of Qué you miedo. need to find your utility up against a sniper Bey like de los Washi mejores that will jugadores del always mundo. stop Bey your es push. la Not mejor, just that, but Tectonic's also been el doing an mejor amazing job of subfusil getting de those first Norteamérica. bloods as well. And now A doesn't work. Try to go in for Tectonic that es el Bravo mejor push. I AR mean, you have to y kind of worry Washi es el about mejor Bey with that sniper de Shani Norteamérica. having 4 kills already, but it looks like that Esos tres BNC están is ahí. finally going to happen. Pretty heavy stack here for LG up close and personal. Vey En does el get mismo pushed equipo. off, and that's a good follow-up on the veteran. Y Detri cada also uno getting con a su long-range rol. shot over to Envy, and the approach Buena ronda towards de B is RPs acá, flawless for ARP. Just down to Tech and Buena Washi, ronda sorpresa. both sniping. Cuidado que queda Freebie picked up Tectonic y here. Washi, hermano, That could lead to an cuidado. opportunity to maybe exchange one of the scopes out for a rifle. But as Detri walks over towards the rivals from playing elevator side, he will be trusted to lock down this entire backside lane, leaving not a lot of opportunities here for LG to work on it. Tech now the last player for a 1v4. Good luck, have fun. No le va a dar tiempo. Not really much you can do at this point. 24 seconds left on the clock, and the defense from ARP is just going to be so solid. Jan going to have that information down, but he does get spotted by Tectonic. He goes down. El And now with cabrón 14 es demasiado seconds, it's inteligente, you're weón. just gonna have to, yeah, you're just gonna have to open for the ninja defuse, but that's not gonna happen for sure. And now as LG, I feel like this Bravo push just kind of caught them off guard with the fact that it was so aggressive. They didn't really put as much bodies there, but I feel like now that it was a really Espada está en la successful escuela, hermano. A-B execute for ARP, Luminosity is gonna be fighting back mano y mano. This comes down to what do you want to do with these 2 sniper rifles. We've seen Washi lean heavy towards A. Tech has been playing through mid. Sí, Adrián Bravo, Those are your key los de pivot points here Gaena for LG y China defensively. vienen con el doble de nivel que el año pasado. ARP, Y lo estábamos based viendo on el the día de X-ray, ayer looks en like el stream de they're at ayer. least threatening over A los towards chicos B de again. YouTube no se olviden darle We'd love to like, see the chicos, darle action if like Detri ahí gets the a first. la transmisión, por Trades favor. come through. LG able to at least get 2 more in response to that position through top trades. So difficult to work through. If you Veo el control BID ticket, muy which is indeed the superior case. a favor de Detri fighting Luminosity, back, eh. but now is the last one standing for a 1v3. Muy, Has muy plenty of superior. time, but no bomb to work El with. BID de Shot at the Luminosity line, está it does. muy Tech superior. will drop. Now to the 1v2. Band's nade not quite going to land. Still playing over the top of the jump, but looks like he'll back away, and they're going to try to likely get together here to play this out as a duo. Detri is in a really good position to retrieve the bomb and also has enough time to do so. Looking like he wants to go. I thought he was going to go in for a long wraparound, but he needs to go and retrieve the bomb. The good thing that Luminosity did is the fact that they played numbers to their advantage and just waited, because if you saw Detri push that 1v1 inside, that's definitely not Dale, going to be Giovanni. good. As you get to see, Queda dependiendo de Detri's los in a really streams, ahí se good aprende spot to bastante, go for hermano. band. Ahí te entrenas tú solito. Contact made, first kill in, follow up. ¡Ojo, Detri! That is a tough Completa second gunfight. individualidad de The Detri, transfer for completa Detri. individualidad del You señor wonder Detri. what Band is even looking at right Los there. dos He's ahí thrown in the tirados corner, en el looking in a piso, single quién sabe direction, pensando and en qué. he's the second member to the gunfight. Y Detri se los I don't know acaba if de he's put his phone down mear. or what, but Band gets smoked and no chance at the follow-up. Qué buen clutch, Detri gets hermano. ARP to a 2-2 Ya lo count. pueden subir al Twitter, ¿eh? Another early hit, this time ARP very aware that LG Esas are son las leaning jugadas towards que yo mid, quería so ver, there's a por eso lot of quería ver la utility, and putting a couple partida, numbers here to try to respond, más que and yet saber el Detri resultado. continues into this fifth round as he takes down Washi at range. ¿Hay trophy? K-Max is still at a 0. No hay trophy. But Detri is just stepping it up. It doesn't really matter, but he needs to step on the pedal. But right now, bomb holder veteran is in a really bad spot if he does get spotted by Vega at the moment. And speaking of, Esa preempted. escopeta, loco. And now the bomb's going to be down in a really bad spot, and that's why you don't leave your bomb holder all alone. I still think there was a handful of nades that jumped up top into that top tower position. ¿Crees que si Mago no se hubiera ido a Apex sería lo mejor de NA? Yo creo que si Mago no se hubiera ido a Apex no hubiese sido el mejor de Apex, hermano. Así que todo pasó por algo. Sino que volvió muy tarde al COD. En un mes jugando no puedes estar al nivel de los que llevan, de los que nunca se retiraron. Oh, the best part here is the fact that they can go in for a distraction gameplay and make him think that they're actually Por going más for que that le Bravo dediques todo el side. tiempo que le But now they're dediques. going to be going in for the kill, and Detri gets that snipe. Bando, on the other hand, brings it down into a 1v2 situation. He's predicted this, though. The route is good. Just comes down to how much does Band trust that he can hold this position through mid-cross. Bomb will make its way over towards Si él B. hubiese vuelto 6 meses antes, Genial. No hit marker means no one's home. pero cuando él volvió, no conocía a Suigua, no conocía a Sau, si los acusaba de hacks.
Band around the back may have an opportunity to Y eran isolate, jugadores but que en no, ese Detry momento not gonna miss. Goodness, estaban how en good su has prime Detry's been. y Already siguen on en su 11 prime. kills through 5 rounds. He's Entonces been so good at the flank every single time, and Luminosity just doesn't have an llegó answer back to him. se That perdió was de a mucho, good se perdió de push, and mucho, even yo though they creo. were down by the Se perdió de numbers, mucho en the el bomb was competitivo. down. They were able to kind of rewrap into the back end and possibly go in for the push. And now we're going in for a 3-2 split for Luminosity. Little flick through the smoke, not quite gonna land. ARP will gain control around B, but Band is in their way. Envy following up. Oh, but Detry with the pistol. Now to the Oh my God. Oh my goodness, Detry. Veteran cleans up mid-map. It's just down to Vague for 1v2, and he's carrying Detry a anda shotgun. muy fino, Not the hermano. weapon you want. Gets tagged up, but he's on the hunt for Veteran, who will not give him a chance to stay in range of the R9. Oh, Veteran is just so good when it comes to that engagement. But unfortunately, Detry's going to be in a really bad spot. Big, able to get that 1v1. Picks him Maneja out one by muy one. bien la escopeta, Big, And eh. now as we Maneja go in there muy very bien la quietly, escopeta, hermano. 1 minute on the clock. It's still a lot of time for ARP to try 1v1. to go in or get that information, try to figure out where everyone is. But Veteran able to go and spot him, but obviously No le with piques. R9 in hand, the range is not going to be in your favor. Veteran doesn't know if he Le wants to hit trust the marqueó. rifle or Buenísima. the sniper rifle. Doesn't make a difference. There's just no chance for the R9 to get No into veo kill estrategia por range. parte de And ARP ARP en will su take a 4-2 en su offensive defensa, habit. la Honestly, verdad. there are Los rounds ataques in there that de perdón, could de have been 5-1 if Luminosity we're being candid. en su So defensa a lot of pésima. requirement No vi here for ninguna Luminosity estrategia to de establish a nada. good offense of their own. No And están haciendo their ninguna first attempt estrategia will los be de a 5-man Luminosity stack más over que towards A. ir a ARP defender. have 4 members Y here to try to defend ARP against this. sí tiene Opening tácticos snipe, bien takes a planeados. peek, gets Con lateral de parte de Detry, hermano. Not good news, and all of a sudden LG Detry anda sacándose el Veteran haber. gets forward in the lockers. 15 for this guy. Absolutely nuts. Tectonic, though, able to get rid of Veteran, even though he got some shots down. Vig in a really good spot, and obviously you need to be in those tight corners. He does Sí, get Luminosity tagged anda up with pushando a lo that nade, so pendejo. that's Ya good cambiamos information de for bando ARP. ahora. Ahora ataca It's a big LG stalemate. y 3 defiende versus ARP. 3. Bomb still El has ataque yet to be para mí es planted, mucho but más still a lot of time. They'll descomplicado probably be en just este mapa. waiting for Tectonic Así que to vamos a get that ver si tal information vez down first. cambia el This is one of marcador those aquí. kill noise and create doubt situations for Luminosity, and ARP are heavy stacked over towards A. So the longer the wait goes, you have to think the more ARP Yo creo que start to igual feel a no little se bit esperaban feisty un about rotating Detry over towards B. Vague gets train control, checks for the haciendo shoulder, esas does not jugadas. quite see Kim. Detry over the top also does not see the ¿Quién va a cross, so apoyar? Vague will sneak Asumo on yo. to get the plant off. Kim cannot challenge this as of yet. Can they find him on the exit? Ahí está, No, va a Vague gets pushar, free. pero lo van a estar Kim has a esperando, lot to hermano. check. Defensive nades coming back through. Envy not tagged up by that follow-up frag. First Conmoción. contact. Detry. What? Uy, How buena, does he buena, get buena, that buena, kill? buena. Envy put on a mixtape, and now ARP hold the numbers. Just comes down to can they actually chow this together? Otra Detry vez still getting Detry. the job done with the pistol. What can't he do? 1v1. 1v1. Pistol upgraded to an SMG. Toggles. Sticks. Vague. Checking. Trying to No, ¿qué create haces? noise. No way, but no Detry way. will Oh not my be bluffed gosh. off the defuse. This guy's got some major cojones. Oh my goodness. ¿Qué hizo Big? Fake. And Vague could have just hopped down. And that is the best situation that you could be in. Just capitalize Vague dijo, on your player. "Voy just a beating up disparar Detry with 17. Kim Wax para que se only asuste has one. y deje de desactivar, Detry's doing everything pero for Detry ARP at siguió the moment. desplantando, le valió There you go, verga. though, LG, no more nonsense. Ay, As no. Washington Y gets ahora the first Luminosity va a connection. jugar Vague gets the agresivo. shotgun to sing a song for him. A And la LG verga. will quickly No, get no, a ya third Luminosity round. va a empezar a jugar Unless agresivo. Yawn can try to find a way to stack up No, some no, no, members, no, but no, no, no. not gonna happen. Esta Quick response ronda, from Luminosity esta before ronda it was sí es required. practicada y sí fueron a We jugar need to agresivo. see his loadout for that pistol, man. I mean, he just got so many Tal vez kills ya up de against aquí en an adelante SMG in Luminosity that dijo, type of ¿sabes qué? angle. Ya. Here we go. ARP going in there for a more heavy defensive Pero angle, but Vague, esa unfortunately for them, it's troleada gonna que be se mandó hit. Vague ahí, no mames. Still, though, quick opportunity to play this Mira, through. full agresividad de Top parte de side Luminosity. of the overpass. Oasis se Detry llevó a drops through uno. mid-map. Vague looking for contact. Should see this, but Oh, no, he's Dios. overwhelmed. Bomb gets planted. Band still has control of ticket. Envy holding on top the bomb site. Long wrap on the way from Chugaboot. But boy, she has got to go and commit to this sooner rather than later because ARP do not have an entry unless Tech gives them Muy one. buena ahí. Yawn gets a freebie over through elevator side. And now this double stack should feel a little bit more free to hit this. Pre-fire through the smoke for Envy does connect, but doesn't keep Band safe. The kills all come through for ARP, and Envy will be Qué traded. buena, qué ARP buen on that retake point. de My ARP, goodness, that was hermano. so good. The fact that you Excelente mentioned it, retake de Chelsea was already ARP. there for that wraparound, the Qué flank, buen and retake. Washi was actually Buen looking at humo, that direction. bien estudiado, But Tectonic bien going down and entrado. losing that gunfight just made him look the Luminosity other está way, quedando and the como fact un that they equipo just tier went 2. down one by one, that is just really Si good timing remonta coming in esto from ARP. Luminosity,
si lo remonta, sería como que, wow, o sea, what the fuck. And Luminosity, I'm not going to lie to you, they are not impressing right now through these first two maps like you would expect them to. 5-man hit, flash up top just to make sure they get tower control. Late challenge from Chagaboo. Buena conmoción. Conmoción, esa conmoción es, por ejemplo, entrenada también. De la experiencia pura. Speaking of the flank, that's going to be Yon with the LK, but unfortunately that's going down. Washi, again, big shots from him. No, ese pick está mal, ese pick está mal. Kingwax had every opportunity, but unfortunately Washi just a little bit too close. Tenías que haber avanzado más, ¿no? Kill to his name. Now it's going to be sniper versus sniper. And Defi, what can you do up against a 5-man Luminosity Gaming? There's no way, right? Like, he's done some unbelievable stuff, but there's simply no way. That is massive from Washi, the solo defender of that flank. To find all three kills coming his direction. And no, this time Detri y Spades eran el dolor de cabeza de cualquier equipo cuando estaban juntos en aire P con Sniper. Era una locura. Dice el Semtic, si remontan en el siguiente match, ARP estará tilteado. Sí, no, si remonta esto Luminosity, que de hecho no puede equivocarse en ninguna ronda, así que tienen que meter estrategias. Acá sí tienen que usar estrategias. Ya no pueden equivocarse más. No pueden equivocarse más. Oh my god, Bake. No lo escucharon subir a la ventana. A la verga, hermano. Has to just kind of hug the train and hope he can find good contact. There's Washi, hit marker comes out, pistol will finish it off, and Luminosity back to within, possibly sending us to Acá yo creo que los chicos de Luminosity demuestran su poder, ¿no? 8-6 o 10-8 RJ, yo creo, pero más apunta a un 8-6 por parte de Luminosity. Un 8-6 por parte de Luminosity, yo creo. Lo cual serían 5 rondas ganadas seguidas. Van 2 rondas ganadas seguidas, le faltan 3. And now it's down to how do you retake this if you're ARP. Chagaboo's just got a switchblade. You do not want her to be first contact. And ahora no sabemos si remontan 8-6 o remontan 10-8. Pero creo que va por el 8-6. Fan just very wisely keeps his life. Someone has to make a move for ARP. Time ticking. Washi finds first no puede ser 7-6 porque hay cooldown, chicos. Hay overtime. Hermano, y de la nada los de Luminosity empiezan a ganar todas las gunfights. La ronda maldita, la última ronda del BID. A la verga. Okay. Wow. Now we're going to be going in for a different approach if you're ARP. So now you don't have any kind of answer for the flanks because Luminosity Gaming already just put 2 players right there. They've already learned so far and adaptable in this game. ARP though, going in there, bomb in hand. They've been winning a lot of their attacking rounds, and so far they're going to be greeted by 3 players from Luminosity. They don't have an entrance here. They have to hope that Detri can hit. Detri va a llegar a 20 kills, double stack coming over towards Band, but no, he deals with both of it, and LG will take this defense unless Detri once again could do something amazing. 1v4 situation, but thing is, LG know exactly where he's at, and they will not give him an exit. He's going to have 90 seconds to try to finesse this, but there's just no way LG overpeaked this. Goes in there for that nade check, and he's going to be in a really good spot. Envy still not tagged, though. Still too far away for that nade, and he does get spotted so far, Detri. We do get to see that Envy is not going to be moving at all, and information already given to the rest of LG, and that's it. A la verga, le salieron por todos lados, hermano. With that lead. And that's just simply put, our ARP just needed to get a better read on that. Ahí sí están jugando organizadito lo de Luminosity. Cómo le salieron los dos al mismo tiempo por la derecha, hermano. So now 7-6 we go. No, si Detri es el único que tiene más de 10 kills. Prácticamente 20, loco. Es increíble. Ay, se lo llevaron de primero, hermano. Chagaboo does find a response. Vague will control the staircases, and this should still lead to a plant favoring ticket side. We need to see Yon just absolutely step on it, as Chagaboo's going to be in a really bad spot. And speaking of, Washi gets the tag. 18 kills to his name, but he does get traded out. Still very doable for this 3v3, but play number 4, that's Vague.
having that Fennec in hand is definitely going to be dangerous, especially if he still is holding that shoddy. You have to get Vega out of the picture. Oh, and he's gotten an elimination and slid away. He wants the challenge at 1 HP. Trades are on the way. Oh my and God. LG survived through OT. But oh my goodness. That's now 2 back-to-back maps. I'm sitting here like, So what's close. taking LG? I mean, there should be no reason that ARP is doing this to LG, and you have to walk away feeling really good about your chances if you're ARP to still have a chance to extend this series. Imagine if you're Bueno, doing yo that sabía el to the resultado big general, number pero one team no in sabía North si fue America. You're giving them a 8-6 o hard time in 10-8. that hard point response, and this is, yes, we Pero kind of para Luminosity said remontar that tuvo que S&D are hacer usually a 5 better rondas game ganadas mode to kind of pick things up if you are a consecutivamente. fresh team, but that 5 was just rondas a ganadas really good display. consecutivamente, But hermano. honestly, for me, it was just all the Detri show. Everyone else from ARP just struggled so much. You can't be relying on just Las one primeras person. rondas de LG, Yeah, Detri la verdad que un definitely won a handful desastre of rounds completo, single-handedly. un And desorden you're gonna look back at completo. this if you're ARP, Se metían a lo and you're loco, gonna a look por at the donde rounds sea, in the very cada opening uno por 30 su to 45 cuenta, seconds that you pero made mistakes. después I think first and empezaron foremost, you look back to- a ganar it's todo, actually, I no think, sé de la around nada, coming up empezaron here a in a ganar moment todas sus where gunfights. Vade gets up Ahí top, el troleo de Vade, towards top completamente troleo, hermano. And it's a delayed challenge for ARP where Vade just Y essentially ya de aquí en reads adelante empezaron a ganar todas las Washi also through gunfights. mid-map, I think, No also had perdían way gunfight, too hermano. many solo challenges come his way. If you're going to chow out a sniper like Washi, you better do it together. And that's, I think, the only real thing that you could talk about for ARP. I think as a squad, the game plan is not terrible, but the individual trust in, you know, bait and switches, double chows, the timings aren't quite there yet. And that also kind of, for Washi me, le llegó a says that this is alcanzar a newer team that Detri. still has to build that communication ¿En and qué that momento, inherent hermano? subconscious level of, I No, pero know what Detri, you're going hermano, to do Detri hizo before you casi even todo, do no it, mames. so I can play off of that perfectly. So some things that need to be cleaned up for ARP, but I don't think you can be mad about that result right now if you're ARP overall. I mean, look Washi at es el that mejor sniper de scoreline. Detri Norteamérica. having that 18, Washi Ve on el the mejor other hand as subfusil, la well mejor with escopeta 18. no, So la mejor I feel escopeta like para for mí me, es solo the de only reason Norteamérica. why I think that Y LG Tectónica el has been mejor doing an AR, amazing ¿no? job, and one thing is for sure, Bryant y Washi, Envy son not jugadores only does he get those poquito first por bloods, encima del but also promedio he's nada so más. good at that flank watch. You already En saw it in the AR, other end where Envy I feel y like también for su fusil, ARP, y Bryant having a en su flank fusil. watch that is a sniper is a huge deal, but you always have to rely on Detri to just go in for those entry frags. Yeah. Washi, pretty good. Pretty good. So now we go over to Yo Crossroads metería a Strike for the Carriños por control. Kingwax, no por And Chelsea, based como off of algunos what we had dicen. in Summit, I don't hate Algunos me ARP's dijeron, si chances Carriño of still jugaría, ¿por being quién able to saldría? put together a Por good Kingwax, result yo creo. here. This is not a map that you're going to get necessarily Por fully consistencia, outplayed. aunque no sé You qué tan can get consistente esté outgunned on Carriños this ahorita map, que no está jugando So that's the tanto, biggest thing is, no sé qué can tanto ARP está actually jugando, hang entrenando y todo in the eso, ¿no? individual 1v1s or team fights that we're likely going to see through mid-match. Pero a As Chelsea no la Luminosity will start tocaría on para defense. nada. Opening spam from Kim Wax La does cause a dejaría little ahí bit of porque está damage, jugando but muy bien, la no verdad. eliminations as of yet, and both teams will kind of fight from opposite sides of the map against one another. Two snipers coming in from ARP. That's Yon and Detri. Definitely going to be able to stop the push from far away, but I'm kind of concerned once everything Nice. does Mira, go mira, in esa for doble de that Chelsea, small man. ranges. Chelsea, though, gets an essential two-piece. She doesn't have to overchow this. I was about to say, you've got focus on towards A right now, and it is a little bit overchowed. I think it's ARP trying to get a little bit too cute on both zones at the same time. It allows 3-0 Luminosity en a chance to control, trade back the kills, parece and que va a with ser that, un they also 3-0, hermano. retake the map. Tough situations lie ahead Ya now as Luminosity después de que te takes the remonten offensive ese side BID, away from the offense itself. te remontas Yon ese still trying to BID get y the el sniper rifle to mental work te out for him. He cambia does bien at cabrón, la verdad, bien cabrón. preclude the Tendrías ability que for tener him un to push mental through snow bastante side and fuerte y better frío single-handedly como los regain de top control of Corral. Norteamérica, That's going to be huge for them. como They're winning Tribe, all the gunfights and just Luminosity, not para que no te allowing for afecte eso Luminosity de to try ahí. and go in for that spawn trap. So far, though, that's fight number 5. Washi in a really good spot to try and just cancel out all the players, but he just loses that. I mean, he gets 3, though, from barrel side with the sniper rifle. All of those were quick snipes. Unreal stuff. Yon puts the scope down at the exact wrong time, but still holds on towards the B zone. Big play here from Chelsea, getting one through mid. NV reclaims, though, and once again, ARP not quite able to stay on the zone. They will get out of spawn, but there's only 25 seconds remaining. They need to make a decision on which zone they want Tectonic to cambió el commit LK, to. no, está jugando con Insinuation would be LK24. it's going to happen over towards A. Topside barrel, no. SMGs coming to life here for LG. Tack over the top. Au, carajo, will qué drop, buena. but the unfortunate thing is Detri really cannot commit to getting onto A by himself. He needs help. So far, though, ARP is Young going y into Detri con those sniper split en situations that control. they're just not winning a lot of the gunfights inside of the point, and so far 3 seconds left. And Mientras just que one tick of progress Luminosity, here in al alpha igual and que just 5 TLE, lives is juegan definitely going to be solamente so con hard un for them to go sniper. and get. There you go, very No, sí. convincing for Luminosity here No, in se that notó la defensive diferencia, side. ¿no? Good stuff, and it all starts, I think, with their ability to bounce
bounce back after the first set of Ahí debe estar reunido, sí, están en Gaming House. Controlling mid lane. Offensively, you have to have it if you want to have any success. El mental te cambia demasiado, hermano. You have to control mid fences like that.
empiezas a ver la partida cada vez más difícil. Opening first blood good. Detry taken away with a little bit of elevation. Now all of a sudden Detry está a un nivel bien cabrón. Dominate off the rip. LG still trying to hold their ground. Envy stunned up, but good assistance from Vague allows LG a chance to start to make a move. Definitely, Detry's going to be a huge person to try to stop the push from that backside, and especially with the sniper. That's going to be a good setup. I think that double snipers on the defense, but I think for the offense, they might have to swap out at least one of them going in for the LK. And Envy, though, does not find anyone with the Sparrow here in Catwalk, so that's going to be kind of a wasted opportunity for him to get those kills. They still get fire control because of that, so now A will get the first tick of progress. Envy still locking down top catwalk. Member still on for the second tick of progress. Miren, Chelsea es la que lleva más kills de todo el equipo, hermano. ARP looking to flood this right from the front side of fire. Band holding topside boxes, but gets shut down. Now it's down to clearing off Vague, who's playing just behind the barrier, and no worries there for Kimwax. Took a little longer than we would have expected, but ARP do reclaim the A zone. That's going to be huge. Yo metería a Carliños, la verdad. One more tick of progress here in Alpha, and you know, Bravo is definitely going to be a point that's going to be a little bit easier to get if you're going to be Luminosity, because you are going up against those two snipers where you just have to smoke them out and able to get that Bravo control down. So far, you get to see Veteran and Kimwax winning a lot of big gunfights here in this entire building, though. That's huge. Detry was the only defender in position to stop that third tick of progress from coming through. It's still not out of the question yet, but Veteran started to take over space with the Purifier. Holding top garage, now makes his move down towards bottom containers. Tall ask for the Purifier to get in position for this, but does eventually collapse onto Washi. 10 plays 7. Se le acaba el tiempo a Luminosity. Ahí se va a meter a. Se va a meter a. Need to stop this clock a little while longer. Only 15 seconds or so left. Third tick of progress will be contested over at A as Chagaboo does what she can, but Washi, big quick scope tectonic, pulls out the War Machine, and that may swing things just large enough. Kimwax, Yawn, trying to find a way to get these members off of A, but no, the extra 60 seconds will be added, and into 6v2, you like the chances for Luminosity, just down to Kim for the 1v5, and LG will just use this clock as they wait to hunt him out. Info for Kim, isolates the first, steps away. Not impossible, but definitely improbable, and especially as LG no jump on the zone, they will force definitivamente Kimwax to come to improbable, them. dice. Here's the play. Kimwax, though, tries to go in there to stop the clock, gets the win. He stops the push coming in from Bravo from that far away, but obviously with just 1v3, 57 seconds left, and the clock being brought out. That is a power move. Okay, he possibly gets that one kill. Not just that, goes into that ready. He might get that double kill. Not just that, he's bringing the fight, but Envy is going to be utilizing that catwalk and that clearance. Great effort, though. It's a bold call, especially considering Casi there's se not a la lot to hace, bounce the claw off of there. To respect the play, but the 100 killer drone never actually gets down because both players low and stacked. No, there was se maybe a desesperó, chance to get hermano. them both off before the B zone was captured, but the 1v5 does not come through. Now Luminosity enjoying a 2-0 lead on the control back towards the defensive side. Early Purifier from Vague. ARP also flashed and stunned as Vague gets to work controlling garage. Veteran will at least put a little bit of a line in the sand, but Vague will not be denied, and now Band will follow up. He's got the claw out, doesn't really find anything with it. But no mames, ¿qué haces ahí? Final moment of the Purifier. Sees Vague just kamikaze his way in towards spawn, and he finds another double. 5 life advantage here for LG as ARP have yet to see a control zone. And he goes away with his life, and he does get spotted by Yawn and goes and takes him out. And that's going to be a huge kill coming in from ARP, just flushing out that one player that is just trying to go in for that spawn control, that spawn trap. But they still have to worry about Band. He does have a Fennec in hand, so that's going to be really hard for him to get those advantages. First tick of progress, good on B. LG still holding on Sí, era para ir por puente, hermano. Trying to change that. No turn and burn. Band able to secure No the llegaban a trade. capturar antes de que lo vaya por Will puente. take Yawn off the second tick of progress, which was nearer to being captured. Band holding over to truck side. This will force ARP into a bit of a spawn trap, and yeah, Band is going to absolutely reap. 20 plays 11. Detry, War Machine out, clears off the spawn, allows an exit to occur for ARP's offense. Problem is, you have to commit to this B zone. Get the extra 60 to even have a chance at neutralizing this life lead that Luminosity have ran away with. 8 and 15 is going to be the life count at the moment with 24 seconds left what the on fuck? the clock, and with just so much cabrón? progress in Bravo, you still have to secure that second tick. And so far, every single time Luminosity is winning those mid-range engagements, not just that, also the engagements inside the buildings as well. As we do get to see finally, as the clock winds down and still no progress whatsoever,
LG seems like they're just so comfortable here in this control, especially here in Crossroads Strike. They're just winning every single se veía gunfight. venir un When it comes 3-0. to the score streaks El as well, they're just so mental, good at the operator timings. el mental se nota en las partidas. Se nota bastante y esta es una prueba viviente de cómo el mental afecta tu desempeño, ¿no? Not too much, but they were a little bit more hard focused on what parts of the maps that they wanted, and they were investing the proper amount of resources, whether they're operators or just sheer numbers, to control that space. ARP on the offensive side, it looked like they didn't really know what exactly they wanted to do or where they wanted to go. And that little bit of lack of focus didn't quite allow them. Yo creo que van bien, en realidad. Los pondría contra un Tribe, contra un Simplicity, pero creo que Tribe y Simplicity y hasta Devious les va a jugar serio de inicio a fin. Entonces no deben de pensar que, por ejemplo, yo que conozco a Luminosity cuando juega con TLE y los he casteado muchas veces jugar Luminosity con TLE, sé cuando Luminosity juega muy serio y sé cuando Luminosity juega por jugar. Y Luminosity como que no ha querido mostrar su nivel al 100% y lo entiendo es lo que todo equipo va a hacer. Es lo que todo equipo va a hacer actualmente. TLE hizo lo mismo. No tiene por qué mostrar su 100% porque las partidas reales son en la fase 5. Las partidas reales son contra el rival que tú crees que te puede dar más pelea. Y no puedes dejar que esos equipos fuertes te analicen. Porque todo lo que tú hagas bien y ordenado contra un equipo que tú le puedes ganar sin jugar con tu 100%, se te puede convertir en contra cuando te toque contra Tribe, cuando te toque contra Simplicity. Igual TLE, ponte que TLE juega full serio contra cualquier equipo que ya le ganó. Y luego viene Inco Gaming y como ya vio el 100% de TLE, listo, analizados, ya tienen todo. Y es un detalle muy importante, ese es el detalle que lo ve los coaches y los analistas, ¿no? Yo siento que Luminosity ha jugado con el Tribe del año pasado, de menos a más. ARP ha mejorado mucho, porque independientemente de que Luminosity pueda jugarle no full serio, no cualquier equipo puede hacer lo que ellos han hecho. La mejora es notable. Todavía haría un cambio en ARP. Metería a Carliños. Pero detrás del nivel que veamos como jugador individual que es Carliños, no sabemos lo que hay como en la call out, en la comunicación, ¿no? Ahí no sabemos cómo es la química con él. Tal vez estos 5 tienen más química por ahora. Más química por ahora. No se puede adelantar, RJ. El volumen estaba bien, ¿no? Pero sí, la mejora de RP es notable. Pero los de Luminosity los he tenido todo el año en Discord, los he tenido en 40 torneos. Sé cuando se ponen a trolear, sé cuando juegan en serio, sé cuando tengo sus partidas grabadas ahí en mi computadora para verlas una y otra vez contra TLE, contra Tribe, contra Simplicity. Y los conozco de pies a cabeza y entiendo lo que han hecho el día de hoy, lo entiendo. Pero nada quita que ARP ha mejorado bastante. Esta es la partida que quiero ver también. Perfecto, nos vamos a una pausa, dice mi estimada la novia de todos, para justamente mostrarles lo siguiente. Repaso rápido. Recordemos que este es el juego que se viene ahorita. ¿Ok? Simplicity le ganaba al equipo de Seminal en ese tiempo en la fase 3, 2-0. Lamentablemente no tenemos los resultados acá. Los puedo pedir, pero creo que ya es innecesario. Y el equipo de Simplicity hacía que el equipo de Seminal caiga a la loser bracket, ¿no? Caiga a la loser bracket. Acá está la partida. Los mandaron a la loser bracket. Y luego Simplicity se mantuvo en la winner bracket por encima de Rising, por encima de Dice.
llegando por aquí por la winner bracket a la fase 3. Y en el bracket de loser avanzó Seminal, Limited, ARP y Rising, que ahora se cambiaron el nombre y son Six Kings. No sé si Rising se retiró del competitivo y se quedaron sin organización y se pusieron el nombre 6 Reyes, porque no creo que Six Kings sea una organización. Ya nos enteraremos por ahí si Rising soltó al roster. Y el orden quedó así. Luminosity top 1, Devious top 2, Simplicity top 3, Dice top 4, Seminal, que ahora es Stripe, top 5 por la Loser Bracket, Limited RP y Rising Gaming. Al parecer de Rising Gaming, ahora que hemos actualizado la página de la SL, ya no aparece como organización. Puede que se hayan quedado sin organización el equipo al cual ahora pertenece Mago, ¿no? Mago y Vivin ahora pertenecen a este equipo. Entonces, esta era la revancha de Seminal, ¿no? Era la revancha de Seminal, pero, primera vez que el equipo de Tribe va a jugar con el nuevo roster. Como lo dijo Big Mami, el chico de oro de DICE, como yo le decía que para mí también era el mejor jugador de DICE, llega Seminal con el contrato de Tribe en la mano y dicen: Revalo, ven hermano, ¿quieres o no? Y obviamente yo creo que ningún jugador de Tribe, de DNA, su sueño es estar en Tribe, no mames. A menos que ya estés en Luminosity por tema de contratos y porque ya has estado en Tribe, ya has ganado con Tribe, ya te vale verga y te vas a Luminosity porque te pueden pagar más. Pero lo que representa Tribe en NA y en todo el mundo es muy importante. Creo que es el sueño de muchos. Entonces, entra el nuevo roster de Tribe y lo decíamos apenas nos enteramos de la noticia, lo publiqué en mi Instagram también. No olviden entrar a mi Instagram porque ahí publico todo y ahí subo todas las novedades, noticias, los equipos, los rosters, quién juega en cada quien, de qué país son y todo lo demás. Y entonces, este equipo, Solo, Space, Yes, que para mí Solo era de los mejores de Luminosity del año pasado, Forsaken, que era un chico en constante crecimiento, un buen jugador, la verdad, AR, Revalo, que como dijo Space en la entrevista, es SMG y AR. Llegaba a entregarle un nivel increíble a Tribe, pero Bolu tenía que ser suplente. A lo cual es suplente al día de hoy. Entonces, yo dije que este equipo para mí era el top 2 de NA. Apenas lo vi. Y pues, vamos a ver qué tal. Ahí tenemos a los chicos, mira tú, qué sensuales. Qué sexys. El Kings, nuestro hermanito Kings, lo queremos mucho, moderador del canal. Jesus también moderador del canal. Pepe también, lo queremos mucho. Y está Cartels, Blur, el nuevo ingreso, que salió en lugar de Sayas. ¿Ok? Y Ayorraf, que Ayorraf viene a ser la mejor movilidad después de Solo que yo he visto en Norteamérica. La mejor movilidad de Norteamérica es el señor Ayorraf. Ya les conté la historia, ya les di contexto. Aquí están los chicos. Bolu, Solo, Yes, Space Beaver, Revalo y Seiken. ¿Ok? Seiken, que es como que el menor de todos. Ese es el roster. Así que Jesus está cada vez más fuertecito al Jesus, más fuertecito el Jesus. Ya les conté la historia, ya les di contexto. Y esta era la prueba, esta era la partida de prueba viviente para ver qué tanto nivel ahora tiene Tribe. Si nos equivocábamos o no. Veremos cuánto quedó, pues, en la revancha. Veremos cuánto quedó en la revancha. Hardpoint en Hacienda. Banearon Apocalipsis. Siempre banean Apocalipsis, al parecer. Luego, BryanT Express. Ok. Un control en Crossroads. Mismos dos mapas que Luminosity RP. Luego un Hardpoint en Summit. El Hardpoint más jugado es el Summit hasta el día de hoy. Y el mapa número 5, un Tunisia. Y esto todavía no ha vuelto a su prime, dice Marce. Correcto, hermano, correcto. No olviden, chicos de YouTube, darle like ahí a la transmisión. Darle like a la transmisión ahí.
Y todos los que tengan maná o elixir o puedan suscribirse al canal o hacerse miembros también, chicos, se los agradezco para volver a tener el nivel del canal de antes y poder darles... Quiero darles moderador, quiero darles supermod, pero tengo que recuperar el nivel del canal para que eso pase. I'm going to go map 4 winner for simplicity. Okay, Bobby. Ooh. I think I'm going to go map 4 winner for simplicity as well. I think there is one caveat, and it's Están hablando de los equipos ya, the way that Blur plays. Obviously, he is the recent addition, and his change over to simplicity, I think, is going to change the chemistry significantly because he does, like we said, play that main AR role, which is what Kings has been playing for the entirety of the year for simplicity. Correcto. Now, that could pay off big time when it comes to Hacienda. Could also be additionally punishing whenever it comes to Summit. We'll have to see how they make those adaptations, but I think the way that he plays will largely determine whether or not they can come out on top in this one. All right, well, you both agree and Básicamente lo que dijo Bobby es que sabe que Simplicity es un roster fuerte, interesante. Recientemente metieron a Blur. Blur juega del mismo rol que juega el señor Kings. Kings es para mí la mejor UL de NA que he visto. Ha estado jugando a mucho nivel últimamente. Y Blur viene a jugar del mismo rol, entonces él no sabe cómo se van a complementar. De hecho, me han contado que por ahora tienen problemas porque hay problemas para ordenarse, hay problemas para ver quién va a ser el AR del equipo. Entre Kings y Blur son dos muy buenas ARs y eso es lo que quieren ver. Va a ser servible en Hacienda, Blur y Kings, pero en Summit no sé qué tan bien les vaya porque son dos jugadores que por temas de rol juegan muy igual. Es como tener dos Tectonic en el equipo, pero con un nivel un poco más bajo, obviamente no al nivel de Tectonic. Nix por ahí, Nix. Si algo más me avisas. Gracias, Ángel, por suscribirte, hermano. Because it's always hard when you have to make the decision to put a world champion on the bench, right? But at the same rate, it's a different year, different game, and obviously there's a lot of new names here for I think the wide majority of viewers that are out there when it comes to kind of getting reestablished North American region on broadcast. En Hacienda, vamos a ver. Quiero ver el uso de armas. Uso de armas. Simplicity in the. You call that yellow or Regalo con su subfusil. Ok. Space es una muy buena huele también, Space, ojo, It's going to be spicy in the top side right here. ARs about to go crazy. In some cases it's LMGs, but we still call them ARs because they play the same role. Early kills for Tribe. Solo going big. He's farming right now. A little 3-piece up top for him. Does get blinded by the flashbangs and taken down by Blur. But early hard point time ahí está Blur con la Kilo AR. Yes con Fennec. Cosa que se ve pocos días, ¿sí? Gracias, Ángel, por esa suscripción. Very aware of where that threat came from, and Jez will kind of make an early play over towards Rockside, but honestly speaking, Simplicity está jugando Cartels. A lot of the gunfights just comes down to they can't fully commit to getting out of the hard point itself. Tribe off the respawn, a chance to still fight for the hard point itself. Y hay Raf. Kings is going to be one of those players ¿Por qué no está jugando Jesus? Simplicity as well, finding a way to play alongside. ¿Por qué no está jugando Jesus? He has been phenomenal all day, no question. One of the top young talents, and many people have said probably a top 2, top 3 AR. Dos Fennec por parte de Tribe y una P90 y una Kilo y una UL. La UL la lleva Space y la Kilo la lleva Forsaken, que para mí la mejor Kilo después de Tectonic es Forsaken, justamente en este mapa también. De parte de Simplicity, Kings, como les dije, una UL a un nivel increíble, al nivel de Space yo diría. De hecho los dos tienen 7 kills ahorita, muy igualados. Blur juega con Kilo, no creo que al nivel de Forsaken, pero juega bien con la Kilo, muy buena Kilo la verdad, de las mejores, pero creo que al día de hoy Forsaken es mejor. Y luego 3 Fennec por parte del equipo de Simplicity. Hay Raf, Cartels y Pepe. Dato importante, Simplicity está usando las mismas armas que está usando el equipo de Inco Gaming. Así juega Inco Gaming, mismas armas. Solo que en lugar de la Kilo usa LK24 Lucasim. A veces. Y algunos no sé por qué menosprecian a Space, pero Space
Olvides y Kings para mí andan en un nivel, andan en su prime. For now, for Simplicity to work their way into the hard point. Patio control though for Tribe, trying to work their way into this. King shutting it down largely by himself. Space gets the first operator out as the cruise missile will also be dropped in response to this. And how about Simplicity? Really well done from the front. Entre ellos se matan, ¿eh? Las dos ULs entre ellos están que se dan y que se dan, hermano. And it just continues to be solely solo in space, doing the work for Tribe and keeping them in this one right now. We see the claw pop for Raph right there. He's going to be able to stay alive for the time being, but nobody no están jugando los IGL de ambos equipos, pero Jesús es más importante, pero Jesus es más importante que para Simplicity que Bolu para Tribe. Not a whole lot of success for him off the start, but my God, what a tear Solo has been on this whole game. Early pattern has Simplicity coming out playing the map better. Problem is, when the chaos starts to come through, Solo and Space are dominating in these individual 1v2s. No son malos, solo nos caen mal. Ah, okay. Giving Tribe a chance to bounce back in. Very well done. Now we rotate over towards Rock. La Fennec que ellos usan es la que estamos poniendo aquí. Stop these choke points out. Pepe trying to clear stair side. Not 100% sure where this Tribe hit's going to come from. Eso es lo que quería ver, qué tan peleado estaba la partida. Once again, the Gravity Vortex gun does its job perfectly. Porque esto me indica qué tan lejos está Tribe de Luminosity. Ese flick muy lento por parte de Blue. Looking to find the trade right there. He's going to find two before getting traded out, but Blur is there for another as well. And Simplicity have been absolutely clinical. Solid performances across the board for them. So how do you stop the chaos getting out of hand? Pop operators. Use that as a chance to turn the tides, and so far it's worked out, but Solo's got some tricks of his own up his sleeve. Purifier allows them a double, but still not enough team focus for Tribe to break through the scrap time. We'll rotate back over towards New, looking at around a 97-76 game. And Simplicity, a chance to actually work their way from office side, which is exactly where you would want to be to get some early control here over P1. Recién empieza la partida, Heisenberg, correcto. Has not hurt Simplicity at all. Blur and Kings leading the way, combined for 38 so far, and they continue to cook. Raph with the Esa es la movilidad de Raph. He's had no business winning that gunfight either. Absolute movement god, and he shows it right there. Cartel's gonna farm another. Raph es full movilidad, hermano. Salta, se tira al piso, se desliza. The trends of Simplicity playing the map better are going to inevitably let them continue to find advantages to where you just don't assume that Tribe are going to be able to just outslay them in 3v5 situations. So you need to see Tribe play the map overall in a more cohesive level. 115-81. Simplicity holding on to some second floor control while also into the hard point itself. Hunter Killer Drum takes Saken right out of his Simplicity había empezado bien, hermano. Getting one with the claw for now. Is still trying to use this to win the spawns for New. So a lot of time given over. And they are, for Tribe, they're still struggling to get over to this left side of the minimap. Cartels, nice gunfight win on the outside. Crucial ones here for Raph as well. Igual, las partidas de NA son un poco más lentas, no se olviden, porque empiezan ahí poco a poco a medirse, a controlar el mapa. Así, ok, no. UL in hand looking to do some damage, but it's all no hay tanta presión por ningún otro equipo. Has been so nasty on the inside of the hard point. He's moving, my man. He's finessing. He's making his life almost untradeable every single time. Try to find him out. Solo getting a couple, allows an opportunity for Tribe to start to pinch this a little bit. Long hit through driveway side, starting to find some success, but Raph has got the claw. That may turn things back over to Simplicity's favor. 3 for him. 4th in his face. No worries there. Right back over to the Fennec. Tribe still on the way in, but the Hunter Killer Drone gets sent out, and the help and the reinforcements are here. Simplicity have blown the lid right off this game. The difference is teamwork. It's all team shells. It's all double peaks, and Simplicity at every turn have looked sacó ventaja y Simplicity por ahora, yo diría ahí. Todo sigue igual que la fase 3. Un rebalo todavía flojito, Jess todavía no volviendo a su 100%. Jess anda como despertando poco a poco, ya luego en la fase 5 se saca Laver. Solo y Space son los que están en su prime, al igual que Kings. Ok, Blur jugando bien. Ayo Raph, una movilidad hermosa como siempre. Por ahora todo muy normal, todo muy fase 3. Por ahora. Si Rebalo o Yes despiertan, la partida cambia.
Solo, Reballo trying to find their way in from the front. Blur in their way. Doesn't quite get the gun up. Oh, and all of a sudden, Raph in a little bit of trouble, and Tribe will find a little bit of a safety net here as they do work their way in from the front, but quick response from Simplicity, have them ready to break again. Right now, Tribe, solid setup right here. You get that barn house control. You get Solo on the inside of the hard point. He has been the key for you so far. 28 kills, and he's got solo el top 1 movilidad. Ayorraf para mí es el que le sigue. Looking to get pushed out toward next. Should be able to spot out one, but the flashbang connects. Doesn't matter. Jez is there to find the kills, and all of a sudden, Tribe starting to build steam right here is Solo on an 8 spree. Breaks on through. Finally shut down. Pepe's got some big gunfights to win as he gets shut down. This is how it can happen right here, right now. Solo does earn the Depred. We'll call it in immediately. It does not land, though. Cartels, Purifier out, trying to clear the front side of the hard point. Only gets one, though. Okay. Still have numbers nearby. Cartels does kind of get a post-mortem burn, though, on the Jez. Simplicity tiene muchas más kills que el otro equipo, que Tribe. Si ven las kills, todos son 20 para arriba. Y allá hay 3 que no llegan ni a 20, pero tienen a uno que va a 31, que es Solo. Solo, como dije, para mí, antes de que empiece esto, el mejor jugador de Luminosity o de los mejores. Ay, no, Yes, ¿cómo te vas a matar, hermano? Ok, acá empieza el control de mapa. Control de mapa de Tribe. Intentaron hacer control de mapa, hermano. Time and time again, when it seems like Tribe's going to find their way back in, they fire back, and it's all down to Jez to win the gunfight right here. He's not going to be able to make it happen. One more attempt, but Solo shut down as well. And Raph, so clean with the movement. He has been untouchable. Si quieren ganar a Luminosity, por ahora lo veo difícil. Over here on P4, and I can't imagine that's going to pay off as they now have no setup toward P1. No, it's textbook. You get full control of stairs by making that hit. Todavía no aparece Yes, todavía no aparece Reballo. Hit through old, flood through stairs, control both sets of high ground at the same time. Problem is, Blur's in position to respond to this, and he's found a couple. Solo va a llegar a las 40 kills con una Fennec en Hacienda. Vuelve suplente Juan García. 3 operadores para el hardpoint número 1 ya. Ok. Recién llegaron a 20 kills. Yes y Reballo. Finding the kills, but you got to get set up in the high ground. King's going to push down onto the objective. Little bit of a risky play, and right now all pressure on as it's once again Simplicity rotated out toward P2. Number 5 in yellow undermined here. Claw is out. Raph is trying to use this to stop the play through staircase side. He's reading this perfectly. Last time he was here, he cleaned up everything by himself, but Tribe are still spawning close. Pepe trying to get the Sparrow out to turn the tides. Tribe still spawning close towards driveway spot. 2 players will spawn out towards rocks, but this could lead to a Solo salvando la partida, hermano. 41 kills de parte de Solo, hermano. What the fuck? Squad, phenomenal resiliency, and Solo leading the way. Still locking in time of the hard point. Purifier is ready to go. And right now, Simplicity is scrambling. They are getting absolutely torched in the feed. O sea, Tribe no está ganando por kills. De hecho, más kills tiene Simplicity. Tribe está ganando por control de mapa, hermano. Les está controlando el mapa de una manera hermosa, cabrón. Los tiene donde ellos, o sea, donde ellos quieren que Simplicity esté, ahí los ponen. Y solamente defienden esa puerta. Y Simplicity no puede entrar. El control de mapa que tienen es increíble, güey. They have just the one operator from space ready to go. But members are here on rotation, and Solo tries to cut things down through well. A chance for Simplicity to rotate through. 50-50 spawns behind 10. And the kills come out for Tribe Gaming. The streaks can turn the edge. Despertó Reballo. Despertó Reballo. Ahí fue que despertó Reballo. Yes se quedó dormido, pero Reballo sí despertó. Reballo sí despertó. Wow. Control de mapa en el hardpoint número 2 y en el hardpoint número 3 por parte de Tribe para anotar cómo se controla un hardpoint número 1 con 3 operadores. Dominas el hardpoint número 2, haces que todo el equipo rival aparezca donde tú quieres que aparezca. Solamente uno mirando para atrás. El control de mapa, hermano, en ese hardpoint número 2 fue perfecto.
Ni siquiera por más kills, más kills tenía Simplicity. Pero el control de mapa te da kills, te da rachas, te da operadores. Where that was where I thought eventually Simplicity would be able to kind of end the game. Problem was, Tribe never went away. Solo never went away. And that hard stack, hasta ahí todo era para Simplicity. Hasta ahí, hermanos. Calling 3 operators out to control the high ground eventually allowed them a chance to not just get back into the game by soaking up contested time on P1, but they eventually were able to win the setup for P2 on top of that. That's the key moment for me for Tribe. One roster change that I y ya pasamos esa Heisenberg. Ha llegado tarde, hermano. Ya pasamos la primera partida. Out of the starting roster for a Simplicity squad that has been so good with him all year. 47 kills. Anybody who's talked to this guy Yes, se me quedó dormido. Revalo sí despertó. Vemos algo diferente aquí, ¿no? 5 jugadores con más de 1 minuto dentro del punto. Simplicity con 4 jugadores con más de 1 minuto. When Jesus was brought in as the 6th man to LG last year, it's just like his name literally is can save you. Like, let the man do what his name suggests in a certain way. But están preguntando por Jesus. Yo también. Hubiese jugado Jesus, hermano. Hubiese jugado Jesus. That was something that the old roster from last year was always so darn good at. They ended up finding a way to kind of find hay mucho nivel en NA. Hay mucho nivel. Keep building towards it. But now we talk about Express and the search and destroy. The question will be, can someone help Solo? Because you're going to need someone to help him out here. It can't just be him. Yeah, it was absolute. It wasn't a one-man show all the way through. He had a little bit of help from Space, but toward the end of that one, it was him making every single big play. And like you said, you can't have a one-man crew in the search and destroy. We saw that from Detry. He tried to do it all by himself, and it just wasn't quite enough for ARP. So we'll see what he can do. But it is going to be interesting. I don't think there's going to be a main no sé por qué no jugó Jesus. Siempre o Pepe o Ayorraf son los suplentes. Más Ayorraf. Pero debe ser por tema de rol de arma. Por tema de roles de arma han tenido que hacerlo así. Very sniper dominated first map when we saw the Express Search and Destroy. We'll see if that continues to be the case as Space opens. Recuerden la nueva regla de los roles de arma, chicos. Eso cambia mucho a como nosotros estamos acostumbrados de ver a un equipo. Uy, qué bueno. Solo con la escopeta. Solo si es la mejor escopeta de NA para mí. Y la mejor movilidad. Por encima de Bake. Pero Bake es el mejor subfusil de NA. Pepe peeking over top, trying to get information. Eyes on Solo, needs to hit the last bullet, connects. He gets Space up top, but he seems to not be aware of Pepe's position, and maybe a communication issue there for Tribe. Rabal going to be able to spot him out, though. Big kill, all down to Blur. 1v2 sniper in hand. Okay. But right now, too many positions to check, and seemingly not enough time to make it happen. Does connect, but it's a hit marker. And that should be the end of the round with Tribe stepping up. Oh my God. Not quite enough time to get the final kill. But for a second, he okay. I'm like, just he needs a little bit more thumb space. Get it over there and maybe a chance. But supongo que Jesus no está porque entró. Porque Jesus debería estar con el sniper aquí. Jesus debería estar con el sniper aquí. Opening approach once again, happening over towards the A site. Defensively, all 5 members are here, though, for Simplicity. This might be a battle of nades. Expect the shotgun to do damage in the close range right here. He's going to be able to spot out one. It's all right. Forsaken's already done the damage. He finds another right here, and the setup has not looked good over here on the A side for Simplicity. They're going to give up the plant here as well. Right now, King's looking to lurk on up. He just does not get eyes, and he's going to pay for it all down to Blur right here. Looking for a 1v4 on his former team. Actually, it would be a 1v5. Yeah. He's able to find those first 2, but still 32 seconds and a lot of angles to clear out. And if I had to guess, nobody going to be peeking anytime soon. Does get the next shot there. And the 1v5 is very much still in play. ¿Crees que ese try le pueda dar competencia a LG? Deja de ver el control. Por ahora en Harp y en BID, yo creo que es el que más le puede dar pelea a DNA, pero no creo que le pueda ganar. Small worries, but still overall, no worries. And that's just got to be a hard lesson learned for Simplicity. You lose first blood. ¿A quién sacarías por Jesus? Es que lo normal es que Ayorraf sea el sexto. Luego habían dicho que Pepe iba a ser el suplente. Pero por tema de la regla de armas, yo asumo que están jugando así, ¿no?
will kind of delay a little bit. Fake nades towards B, heavy stack over towards A again for the defenders, but I think Tribe have gotten at least some information on this. They tossed a lot of nades of their own, and they're rotating back over towards B, where Blur has to back off. He's going to relay the information, does not get spotted out on the rotation back. And Tribe getting really aggressive here over on the B side. Saben que ahí no se piquea, muy right bien. now, opportunity for Blur to find a pick. Raballo's got the bomb in hand, and it should be able to go down easily. Kings looking for information on the cross, but not in position to catch anybody out. Now on for the 5v5 retake for Simplicity. Esta ronda sí es estudiada de Tribe, ¿eh? Esta es estrategia planeada. Están jugando en serio los de Tribe. Me sorprende que no tuvieron miedo en regalar estrategia. Excelentes posiciones, todo cubierto, todo protegido. Not going to give up the gunfight. Solo also pushing forward. Both will find the kills they need, and Tribe will clean up. Qué buena. Esa ronda yo la copiaría completamente, Simplicity digging the hole deeper. Le haría copy and paste, hermano, a esa ronda. The kill disparity outside the one near 1v5 for Blur has been absolutely massive. You gotta put yourself in position. En Tribe nadie lleva sniper, dice el K22 Play. Pues Yes puede jugar sniper si se le da la gana, hermano. Pero por ahora Tribe está jugando sin sniper en este mapa. Mira tú lo loco de Tribe. Pero si alguien podría hacer sniper ahí, sería Yes. And there's a long hit from Jez following up on that kill. So if you're Simplicity, you've got to retake this site. You've got to retake it quickly, because the longer this takes, the more Jez will be more impactful. Puede ser el señor Space, pero Jez es mejor sniper que Space. Brian, ¿a qué equipo piensas que perjudicó más la nueva regla de las armas? A Galoris. Al top 1 de Brasil fue el equipo más perjudicado por esa regla, hermano. Y si Simplicity va a jugar sin Jesus, también puede ser un factor. Mira cómo se mueve solo. What the fuck, hermano. ¿Qué? No le pudo dar la bala. Was throughout that retake. Le bailó, he was holding onto a shotgun back ladder, it looked like, for the majority of it. So even though the kills were coming through, Solo was kind of floating around, and it looked like Simplicity thought he may have bounced to mid, which would have been the only reason why Blur would have held that angle to kind of watch the defuse from train side, but they miscue it, and Tribe now find themselves up 4-0. Quick action right over to the face of Space, and he will fall. Pepe for first blood, but the approach is over towards A. Delayed nade from Blur connects, though, and Tribe are in trouble in a 3v5. The first early round lead that we've seen out of Simplicity. They'll look to capitalize here, as right now the Tribe players very split. Jez looking to Las estrategias son muy buenas, pero ganar tu 1 contra 1 es vital, y Luminosity es mejor en eso, dice Tuya Martínez, correcto. Por ahora yo siento que Luminosity tiene mejor 1v1. Try to snake his way out of this, but right now Simplicity just gonna back up. You let Blur watch over the bomb site, and the rest of the players stack over toward B. They wait for Tribe to make the move. ¿Crees que sacar a Sai a Blur de Seminal afectó mucho o está mejor así? No, está mejor así. Este Tribe está más fuerte que cualquier Seminal de antes. No one's watching this, and he may line up a couple here. The first one's good, the second one not. Missed opportunity for Jez to try to fight that back to more level terms. At least Ravallo still has the bomb in hand. CBR at that range only get a tickle. Now with 45 seconds, he's going to be feeling like he's completely trapped. Does have a little bit of space to work with, to be fair, but Simplicity again are just hard stacking to make sure there's no rotation towards B, and you assume that if there is a plan today, it'll just be a 4-man retake. And they've got eyes fully on both bombs. Sai les daba paro con el sniper a Seminal. Sí, pero era muy inconsistente, hermano. And with Raballo all alone, all you can really do is hope you plant, and maybe Simplicity gets over aggressive, but I don't anticipate that's going to be the case. The information is there. Hay el tren, cuidado con el tren. But Kings is there to get the shutdown. Some body shots in the midst of a 4-0 lead for Tribe as they bounce back. Express es el peor mapa para B y D de Simplicity. Okay. And I like that idea for Simplicity of not necessarily trying to take the fight head on towards tower, and instead use your resources to throw the same nades towards B, and then just control inner hallways to eventually rotate and through the trains to get towards A. Porque ya no juega March en LG, está de suplente.
As this time, ¿A quién Tribe once sacarías again para meter a aggressive and Bolu? A heavy-handed, make their ninguno. way over. Raph gets one through mid-map, but Solo. Porque más allá de que Bolu queramos verlo jugar, si ahorita no le interesa jugar, no te va a rendir como un jugador que sí quiere jugar, ¿me entiendes? Lo mental, lo emocional, las ganas, la motivación son tan importantes como que tú seas bueno también. Better late than never, but once again, a very large task. Prefiero tener 5 que sí quieren jugar a uno que de atrás puede aportar más de lo que va a aportar jugando. Tribe is here with the defense on B, and it looks like the power advantage, at least for now, is going to go the way of Simplicity, but Solo in a perfect spot. Nobody rotating through that window, at least not successfully anytime soon. Yeah, this is a pretty ideal setup overall. Forsaken's going to be sniping over the top. Solo will make sure nobody gets in the tower, and then Jez is making sure that Train stays at least contested. So there is a bounce-back kill, getting us to an early 4v4. And Simplicity will have to check this eventually. Nate is being cooked. Does that bounce perfectly? No, it doesn't. It goes to the opposite corner. Solo ahí tranquilo. Se va a llevar a los dos, creo, Se va a llevar a él y al de la derecha. Diego ya es por la espalda ya. The angle gets aggressive. Blurred not in a position to see him, and that leads to a huge Tribe defense. Ooh, making that Deagle look strong. Blur with 10 kills on the board, but once again, Simplicity at the deficit. Still set up on the high ground. Looking to pick up another huge kill out of Kings. That equalizes. Now into the 2v2. Forsaken just sitting back, waiting for the plant over on A. Looks like 2v2. The bomb is down. So he's going to be set up in a perfect spot, assuming nobody hits a flank. You have Kings on the top side. Big engagement right here. He shuts him down and now into the 1v1. The pure definition of COD timing right there. I think for both those 1v1s, the one off screen goes against Jez. So now it's Forsaken on one side of this. Bomb collected. Look at the cross being watched on your right side monitor, though. Shot misses, though. Blur? I don't think he fully actually understood where the shot came from. Stuns and frags will come through. The stun will land. The frag is cooked. Blur gets away and also avoids the snipe. Advantage to Blur. Ya le plantó y ya se subió. High ground position, but Forsaken should know. The question is, how will they play the time? It's going to be a game of cat and mouse. Who wants to make the first move? Blurcito. Ay, Blurcito. Ay, Blurcito. And Forsaken clutches the round again. Absolutely catches him off guard. Some additional body shots is Tribe Gaming. Y body shot de parte. Assuming Forsaken gets back to the bomb in time. Ay, Blur. Take map point. Wow. That's a bold call. Eso ya se metió en la cabeza de Blur porque lo han sacado de ahí. He plays top tower. He throws a couple of shots out. You know that Forsaken's sniping, so maybe you're thinking he's going to pre-scope that a little while longer. You try to bail out the backside of tower, re-wrap through. ¿Por qué saltó? ¿Quién sabrá? Forsaken guessed it the whole way. ¿Quién sabrá por qué saltó? And then just ends up just out pistoling, essentially. A tough gunfight. So now 6-1. As mentioned, like you said, map point. Blurred gets first blood through mid. But you still have number 5 Solo playing deep and upside in towards top tower. He will be stunned and flashed, has to back up to watch ladder, and he will be likely predicted. Solo es una bestia, hermano. Sigue jugando igual de bien que el año pasado. Tribe have a chance to kind of take over the outsides of the map. That is the power of the Doof Blur trying to escape from Jez. He's going to be able to hop up on the train and find another kill. And now Tribe, a man advantage in a round where they can clutch up. Space con el sniper de Blur. Controlling the train, but right now, me parece interesante igual que en cartels. ¿Es el sniper de Blur o no? Oh my gosh, they're back to back right now. Me parece que Tribe haya jugado sin sniper en este mapa, me parece muy interesante igual, ¿eh? 5 armitas, ningún sniper. They can potentially extend this. And they should know that Solo's still playing up top. Nate does land. It provides an opportunity for exit, but Space is quick to hit this. Simplicity have to make the decision. Do we play towards the shotgun side or play towards Space? And has Cartels seen the top of Space's head? Sure seems like it. And yeah, free kill here. Bounce back. This would be a 2v4 situation. A ver qué hace Solo contra dos. Solo finds himself on the opposite side in a 1v2. Bomb's going to get planted at B. O sea, solo, ¿no? That's the perfect play right now for Simplicity. Solo has no idea. I think he's starting to get an inkling, but with the bomb going down, he's going to have no information. Raph peeked around the corner, but he didn't see him. And just like that, Raph's got all the information he needs. He and Cartels can back up. They don't want to peek the shotgun. Train's going to come through. A larga distancia está jodido. May have gotten spotted out right there, but
They can just kind of take turns peeking back and forth, and Cartels is going to get shut down. This should be winnable for Raph, but he doesn't find the trade right there. Carajo. Does find it at the perfect La time. movilidad de Ayo Raph. Ayo Raph, no sé si lo vieron, saltó y esquivó las balas del drop shot porque solo se iba para drop shot. Raph saltó y le falló balas. Solo le falló balas. Casi se la hace, casi se la hace. Estuvo buena, igual buena. Buen game sense. For Forsaken watching through mid. Forward presence for Solo once again. But patience for Simplicity, avoiding the first set of nades. And Jez will also, kind of in the same regard, wait for the offensive nades to allow him a chance to get into top tower. Lots of utility coming at Jez. Nothing going to connect. Very passive setup out of Simplicity right here. Obviously, Blur looking for that peek out the window. Forsaken Fue 3-0 para Luminosity. Irvin Rodríguez. May get the poor end of this one, but he makes him pay. Huge shot to open things up. And now a lot of pressure onto Jez to win one of these opening gunfights. And this defense at A is going to be second-guessing the flank the entire time because no one has a chance to see what's going on through the mid-train track section of this. You've got a shoulder from Raballo to make sure that no one crosses from trash cans, but they're not going to know 100% if the offense has snuck their way through the tracks themselves. And yeah, the position will start to move. Solo's going to back up, try to play inside the train, and trust that Jez can just hold his own from top tower. You got space deep back toward what a nade. A nade out of Raph connects onto Jez. That clears up the top tower. And that should open up a plant, but they're actually going to wrap back toward B. We'll see if Tribe reads this, but one player is going to cross through the top side. It's Rapallo, and he finds two. Those are going to be crucial. He gets the information that they're making the wrap back, but Space doesn't seem to know. Pepe's going to get shut down, but King's there for the trade, and now all down to Solo to make the hero play once again. Yeah, I don't know if he knows the bomb's here. Oh my goodness. He's just going to pop, find Blur for free. Next point of contact is with Kings. Has the R9 out. Kings has got an AR trying to spam him down. Solo gives him a chance at it, though. Oh, tough decision on both sides, but this time, Kings is the one that prevails. That is a ballsy challenge, knowing that he's got a shotgun in his hands, but you trust your gunny, and it pays off. Back-to-back rounds for Simplicity, as this one is not over yet. Two players still going to be there on the defensive side for Tribe. Solo hopped into that same spot once again, but playing a little bit of a different angle. Looking over the backside, trying to keep things clear on the rotation through. It looks like right now, he's going to be the tough player to clear out, as it looks like Simplicity trying to get some information toward trains. Yeah, this dynamic setup from Tribe has been really cool to see how Solo and Jez have played off one another. They've changed up the angle. Sí, sacaron a Sayas Toxin para meter a Blur. He's saying, I'm not interested. I'll wait for those late offensive nades to hit and then maybe think about still playing for tower. He doesn't have to, though. The great thing about this three-man setup over towards A. A lot of trust on Forsaken to watch through mid here. Same could be said for Space, who's essentially the solo defender and elevator on the opposite side of the map. So Simplicity are trying to commit forward, and Solo off the cheeky position gets absolutely shredded. And Tribe have to move to try to assist this defense at A. Beautiful read. And Simplicity have been sending utility into top tower the entire game, but haven't been able to connect. I don't know if they're going to make the read onto Jez. Sayas se fue a Dice ahora. A Dice, Dice. That's the information for Simplicity. The question is, do they want to peek it? Oh, man. Right now, King's in a prime spot, but Space. La verdad, Blur no jugaba mal. Es que no es malo, pero por el tema de los roles, de la nueva regla, no podía chocar contra Space y contra Seiken. No podían haber 3 ARs. Necesitaban una SMG. Y la mejor SMG, o sea, su fusil, es Rebalo. Y se hizo el cambio y ya. Wow. Y Simplicity no necesitaban su fusil como Sayas. Necesitaban otro AR y trajeron a Blur. Nada más. En el BID superior Tribe completamente.
and a lot of resiliency as well. And I really have to take it again. I've said it a couple of times, but how dynamic the defense was for Tribe, changing up their setups between how Jez wanted to play alongside Solo. Really cool looks as far as vamos a colocar acá los resultados igual. Next round, you're going to play it with the Fennec. Other round, neither of us are going to play it. We're going to watch each other's crosses. And at no point did it really feel like Simplicity could fully figure out what the defense was for Tribe over towards A because of how dynamic it was. So y por ahora, a lot of issues were created by sheer variety from Tribe's standpoint, and that is something that, again, qualitatively comes in that you can't put a number on. I will say, though, we've seen a lot of Deagle kills today. And it's making me really kind of open-eyed towards what these sniper rifles could do, not just with their ability of quick-scoping, of course, but the presence of the Deagle has been nuts today. Yeah, the adjustments just constant. ¿Cómo ves el trae con la llegada de Seiken? Con la llegada de Revalo dirás, Forsaken ya estaba hace rato, hermano. Los veo top 2 de NA, la verdad. Los veo top 2 de NA. No los veo por encima de Luminosity todavía. Different variations of that every single time. And Simplicity simply did not know how to read it. Blur 13 kills. But I don't know how high impact those kills were. We saw, what, 4 at the end of a 1v5 that could have turned into something crazy. But across the board, Tribe just looking so solid, and they could shut this down in 3. Bobby acaba de decir algo. Son 13 kills de Blur, pero siento que no son kills tan importantes en la partida porque fueron kills cuando él se quedó 1 versus 5 y así, entonces fueron kills que no marcaron tanta diferencia, ¿no? Una cosa es hacerte 13 kills y que hayan ganado justamente por tus kills, a que hayas hecho 13 kills pero porque te quedaste 1 contra 5 y tenías que matar a 2 y luego te mataron, e igual ellos ganaron la partida, ¿no? Gran detalle ahora de Bobby. They kind of got lost track of where their monikers of success were. Outplayed a little bit by a team in the search and destroy. Any chance of them being able to outgun Tribe here on a map that's largely determined by the kill feed? I mean, based on what we've seen out of Tribe, I'm fully expecting them to force the issue in the mid-map and try to stay away from those edges as much as possible. You've got those 2 dominant ARs in Kings and Blur that can absolutely cause issues. But as long as you've got the mid-map control, if your Tribe, you don't really need to worry about playing those outskirts. You can try to force back the spawns and make your way into the objective that way. And once you get into that position, you throw down your smokes, you get the objectives captured. So I think a lot of pressure on Simplicity to fire back right here. But once again, lacking that leadership, not having Jesus Can Save You on the roster, are they going to have that same resiliency? Él también está pidiendo a Jesus, hermano, en el equipo. Yo también. Yo tendría que con Jesus, Simplicity estaría más fuerte, hermano, mucho más fuerte. No sé por qué, bueno, por el tema de roles de arma debe ser, ¿no? To be fair, they're looking a lot cleaner than they looked in the previous matches that we saw. This is definitely not the same Tribe that we watched a few weeks ago, and they have, Space was right. Like, you can tell they've been putting in the work, and the practice has definitely paid off for them. So, obviously, the series not over quite yet, but no question, this roster looks completely different from what we saw the first time around. Revitalized, I think, is probably a good word to use for it. I think a lot of times when you see this, el Tribe se enfrenta a un mejor equipo que ARP, no tengo dudas. The dominoes start to topple. One team loses a perimeter, they get picked up by somebody else. And sometimes it feels like, is the formula going to stick? Have you found the right formula? Sometimes yes, sometimes no. Estos son los partidos que jugaron el día jueves, pero por primera vez están siendo transmitidos oficialmente. Trending bloopers. This particular matchup. That said, though, this is still not a series that's over by any stretch of the imagination. You find a way to kind of turn the momentum here in Crossroads Strike. You've got Summit also behind it, which can snowball very, very quickly. So those are the things to look forward to. We will be stepping away for just a brief break before we jump into Crossroads for map number 3. Crossroads Control, vamos a jugar. Ok, pero ya vienen, dicen mis estimados. Ok, perfecto. Por ahora, yo pensé que era una mejora más importante por parte de Seminal, de Tribe. Pero sí hay una mejora. Ok, dice aquí... Ah, mira, acá hay una... Se supone que en enero primero Revalo entró y Sim también como coach.
Luego entró Sai en enero 24. Marchi se va para Luminosity. Luego tenemos que en marzo 19 Revalo y Forsaken y Hacks se van. ¿Ok? Y ahí arman Dice. Marchi, Tectonic, Yes y Bake entran. ¿Ok? Luego Sim se va como coach. En abril 22, Blur, Solo, Cartels y Bolu entran. Cuando Bolu entra al equipo, es que pasa lo que justamente nos habían comentado por ahí, unos chismes de NA. Que Tectonic y Bake como que no tenían tanta cosa con Bolu, pero Yes sí es muy cercano a Bolu. Entonces, vemos aquí como Blur, Solo, Cartels y Bolu entran. Space también entró porque, bueno, se fue Bake y Tectonic y Marchi para Luminosity. Ahí se divide, ¿no? El tribe que conocíamos. Luego Cartels se va para Simplicity. Todos los cambios que han habido estos meses es increíble. Tai también está aquí. Se va y se va el Eleventy. ¿Ok? Entra Forsaken, que vuelve porque ya había estado. Revalo vuelve porque ya había estado también. Y Blur es que se va para Simplicity, ¿ok? Por el tema de roles de arma. Así que termina siendo así. Acá Space no se va, se está equivocado. Así que bueno, acá básicamente también están las fechas ya de los jugadores. Algunos nombres también de ellos, ¿no? Cuando entraron y todo el tema. Hasta Bolu es Boris, por Bo de Boris y Lu de su apellido Lunin. Bryson es el nombre de Forsaken, que ahora se pone Seiken. Solo es Solomon. Y Space es Cory Brown. Ok, perfecto. Datitos ahí importantes. A ver si ya me actualizaron los resultados. Ahora sí que ya están publicados. Ok, todavía no lo actualizan. Asumo que lo harán después. Y pues, si bien quiero verlos a ustedes, chicos, si bien vemos a un equipo de Seminal o, bueno, Tribe fuerte, ¿ustedes cómo ven la cosa? Los leo. ¿Cómo ven la partida? ¿Ven una mejora importante? Yo veo una mejora, ¿ok? De que hay una mejora, hay una mejora. Pero, ¿qué tanta es la mejora, no? ¿Qué tanta es la mejora de los chicos? ¿Qué tanta es la mejora? Bolos Nintendo dice por ahí el Cory. El Event hasta la muerte dice a Wiwi. El Solomon dice el mago. Luminosity, Facet, ARP, which is weaker than Simplicity. In short, the try is facing. Hay un dato importante que dice el Kingo, que se lo voy a traducir igualmente. Dice, Luminosity se enfrentó a ARP, que es más débil que Simplicity. En resumen, Tribe se enfrenta a un rival más duro. Está claro que el equipo de Tribe está enfrentándose a un rival más duro del que tuvo el día de hoy Luminosity. ¿Ok? Por si acaso. O sea, no estén pensando que como esto está peleado, ya Luminosity está por encima. Es un dato importante que dice por ahí el señor Kingo, que también es de la región de Norteamérica. ¿Ok? Por ahí el Bogus dice, Simplicity parece bueno en slayar, pero le falta OBJ, que justamente lo vimos en el Hardpoint. Y les jode porque Sayas tenía una media de 2 ms. De 2 minutos en el punto. Bueno, sí, Sayas salió del equipo, tal vez jugaba más OBJ. Y sí, Simplicity está jugando menos OBJ de lo que jugaba antes. Pero es el problema por meter a una AR que juega de lejos y sacar a un subfusil que tiene que jugar de cerca pegado al punto. Es obvio que eso va a pasar, ¿no? Pero habrá que acomodarse, tendrán que acomodarse ellos. Y también que Jesus haya salido es otro tema, ¿no? Otro tema importante también. Que, pues no sé por qué habrá sido. Yo seguiría metiendo a Jesus. Pero ¿por qué no sacarías por Pepe? Podría ser. Guilherme dice, ¿você acha que esos times están mejor que Inco, TLE y Galoris? Buena pregunta, Guilherme. Yo creo que en un mismo pin, Luminosity, TLE, Tribe,
Simplicity, Galleries e Inco Gaming en un mismo pin, hermano. En un mismo pin. ¿Qué pasaría en un mismo pin? Está bien incierto, la verdad, ¿eh? No sabría decirte, Guilherme. No sabría decirte. ¿Ustedes qué dirían? ¡Sí! Este Tribe, este Simplicity, este Luminosity, que son los tres más fuertes de NA, contra Inco, TLE y Galleries al mismo pin. ¿Quién podría ganar? Yo creo que están a un mismo nivel, pero Luminosity un poco por encima, hermano. Luminosity sigue estando un poco por encima. Y sí, lo que dice Kingo, él cree que si Marshy va a Tribe estarían mejor. Sí, yo también. Luminosity gana, dice el Seals. Sí, yo también creo que Luminosity ganaría, hermano. Y sí, yo creo que Luminosity sigue todavía un poco por encima de los equipos que hemos visto hasta el día de hoy. ¡Sí! Todavía. Inco está jugando bastante bien, pero quiero ver cómo juegan contra TLE. Si TLE gana a Inco y a Galleries, nuestro único representante para pelear contra un Luminosity sería TLE. Pero por ahí viene Wolves, por ahí viene DYG, por ahí viene WPM, que son los más fuertes de Garena y de China. Entonces, los chinitos y lo de Garena, que en el stream del día de ayer lo estábamos revisando, vienen muy fuertes, vienen a pelear bastante duro. Y han mejorado el doble su nivel de lo que jugaban antes. Oye, ¿cuánto tiempo de pausa me han puesto, hermano? ¿Qué ha pasado? ¿A dónde se fueron? Pero Inco es el equipo que ahorita actualmente ha tenido crecimiento para la fase 4 mucho más importante. Y no solamente porque tienen a Lucasim, sino porque Rafa, Dat y Lims han aumentado tanto su nivel que ya Inco no depende de Lucasim. Ahora los cuatro quedan muy juntos, muy a la par también ahí. ¿Crees que la nueva regla de los roles fue beneficioso o perjudicó a los equipos? Perjudicó a algunos, pero siento que a Luminosity, por ejemplo, que ya estaba acostumbrado a tener un Tectonic de AR y a jugar así, no le afectó tanto. A los equipos de Norteamérica no le afectó tanto. Brasil y Latam sí están más acostumbrados a un juego de full meta, ¿no? Full SMG y todo lo demás. I really like to see Simplicity vs 5 Gaming, dice Bogu. Sí, yo también. Yo ya quiero ver partidos de la fase 5, pero vamos a tener que esperar un poquito. Aunque creo que por ahí este mes va a haber Master Cup y va a poder juntar un poquito de ambos, pero siempre va a estar el tema del pin. Siempre vamos a tener el pin. Hola Space, ¿cómo estabas? Siempre el pin va a ser un tema que va a perjudicar o al uno o al otro. Así que vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Y muchas gracias, chicos, a los que están donando, a los que están ahí donando elixir, haciéndose miembros, suscriptores del canal y todo lo demás. Dice los de YouTube, TLE no va para ningún lado la final LG versus Tribe. Puede ser, TLE son buenos, pero hay que ver cómo se desempeñan contra los chinos. De hecho, TLE es uno de los pocos equipos latinoamericanos que están jugando bien. Y a todas estas, Bolus se quedó sin equipo y por eso se fue a Seminal, ¿o cómo pasó? No, Sally Games. ¿Cómo que Bolus se quedó sin equipo? Bolus está, lo mencionaba, Bolus está aquí en el equipo de Tribe, pero está como suplente, por eso no lo vemos jugar nada más. Por eso no lo vemos jugar. Galleries ganó da LG 4-0, mismo con pin alto, 4-0. Es una derrota muy grande para un time con el G8. Guilherme, Galleries ganó con pin en Brasil, hermano. Não sei quem falou pra você que foi pin brasileiro, mas essa final é uma race final e foi pin brasileiro. Eles jogaram no pin brasileiro. A time da Luminosity estava jogando de 100 ms a mais. No, pero antes. Antes Bolu estaba retirado. Antes de Bolu estar en Seminal, estaba retirado Sally Games. Estaba completamente jugando. No jugando. Estaba de vacaciones. Le voy a Inco y LG.
Yo quiero ver todavía los partidos de... Quiero ver los partidos de acá de Latam que faltan. Lo malo es que nos han dejado para el final los mejores juegos. Se los voy a mostrar por acá. Todavía no empieza, hermano. ¿Cuánto tiempo de pausa le han dado? Oh my God. Mira, por ejemplo, en Latam, para ver todavía los juegos más importantes, porque lo de mañana es Inco contra Amigos, lo más probable es que gane Inco. Galoris contra Skull va a estar peleado, Skull tiene que ver la manera de por lo menos ganar. El Eventy contra Loops es el partido más importante de mañana, porque entre estos dos equipos se están peleando el cuarto lugar para seguir avanzando en la fase 4. TLE versus Quetzapilis, les puedo mostrar justamente ahorita, aprovechando, antes de que empiece esto acá, les puedo mostrar unas capturas de cómo está jugando Quetzapilis en servidor mexicano. Por acá tenemos una captura de, por ejemplo, Quetzapilis ganándole a el Eventy en el mismo servidor. Ok, un hardpoint nada más, no sé cómo van a seguir los otros mapas. Por aquí también tenemos, por ejemplo, un hardpoint también, pero contra el equipo de Amigos. Esto fue en servidor mexicano. Ok, Quetzapilis también está jugando por acá contra el equipo de Skull, por ejemplo. Ahí lo tenemos, un Skull. Tenemos por acá también fotos de Quetzapilis con otra vez Skull en otro mapa. En hardpoint. Obviamente, según lo que nos comentaron los mismos muchachos del equipo de Quetzapilis, es que estos son partidos en México, pero lo que más me llamó la atención es que el Eventy pierda ese mapa de hardpoint porque ambos están en México, ¿no? Entiendo que le ganes a Skull y le ganes a Amigos porque ellos tienen pin alto, y los de Quetzapilis me decían sí hace mucha diferencia el pin, pero no sé cómo le ganaron al Eventy el hardpoint si los dos están en México. Eso es lo que me llamó un poco la atención. No sé cuántos mapas jugaron, pero bueno, igual estamos hablando de TLE. Y estamos hablando de que TLE el día de mañana va a jugar con pin brasileño, el hardpoint. Lo más probable es que gane por muchísimo. Como le ganó el Eventy también. Y ya luego el BID veremos, ¿no? Porque recordemos que BID el Eventy le ganó. Entonces el día de mañana no hay ninguna batalla de equipos fuertes todavía. Hermano, ya vuelvan. ¿Qué ha pasado? Y acá, Galoris contra el Eventy. El Eventy puede darse el lujo de perder. Galoris es un equipo que igual va a seguir avanzando. TLE contra Amigos. Interesante pelea. Inco contra Loops. Debería ganar Inco Gaming, perdón. Inco Gaming ya le ganó en la final de la Copa Rockfont 3-1 a Loops. Siempre le ha ganado. Loops solamente le ha ganado a Galoris hace 1 o 2 semanas. Quetzapilis con Skull. Skull tiene que aprovechar esa partida, aunque va a caer igual en servidor brasileño, así que debería aprovechar. Por ahora no vamos a ver nada. Tenemos que esperar hasta la jornada 5, el martes 18, para recién ver un TLE contra Galoris. Un enfrentamiento que sí nos va a dar más o menos a entender cómo el top 1 de Brasil, que ya cayó, creo yo, porque Inco Gaming está jugando mejor, contra el top 1 de Latam habla hispana, cómo es que se enfrentan, cómo es que van a estar peleándose. Pero hasta la otra semana todavía. Y al final, todavía nos dejan, al final, un Inco contra Galoris y lo más importante, ¿no? Un TLE contra Inco Gaming, el último día de la Champs de Latam. Vamos a verlo todavía a final de mes. Recién veremos eso de ahí. Así que falta mucho por esperar para esos partidos. ¿Qué pasó? No vuelven los muchachos. No vuelven. Esta es la nueva regla, chicos. Esta es la nueva regla de la que ya la mayoría que sigue nuestros streams en YouTube y en Trovo debe de saber, ¿no? ¿Por qué los cambios de equipo? ¿Por qué no ha jugado Jesus? ¿Por qué sacaron a Sayas, que era su fusil, por Blur, que es AR? Porque en la etapa 4 y en la etapa 5 jugamos de la siguiente manera, ¿no? Estos roles de arma hay. AR, su fusil pesado, incluye ametralladora ligera y escopeta. Y tirador, que incluye sniper y un tirador, pero nadie usa tirador. Ya está baneada la SKS también, que era el mejor tirador. 3 AR, 3 SMG, 2 roles pesados, tirador. Y se dividen de la siguiente manera.
Así tiene que ir dividido cada uno de los equipos. De esa manera tienen que estar divididos, distribuidos. Por eso vemos siempre 3 subfusiles, que pueden ser 3 Fennec, y luego vemos una R, y luego vemos una LMG, y así lo distribuyen. Esa es la manera de jugar. ¿Okay? En este caso por aquí sería Space. Aquí podría ser, por ejemplo, el señor Forsaken, ¿no? O al revés. Después tenemos al subfusil, que vendría a ser solo, que a veces juega con escopeta y a veces juega con subfusil. Acá el subfusil sniper podría ser Washi, ¿no? Que juega a subfusil y luego se pone sniper. Y ARSMG decíamos que era Revalo, ¿no? En este caso puede ser, en el caso de Try, podría ser Yes. Y así se van distribuyendo. Entonces, si tú tienes 2 ARs en el equipo, pues se te complica seguir teniendo a jugadores ahí también, ¿no? Acá hay unos clipsitos de lo que habíamos visto. Utility into top tower the entire game, but haven't been able to connect. I don't know if they're going to make the read onto Jez. He peeks at what seemed like was the worst time possible, but gets the kill onto Cartels. That's the information for Simplicity. The question is, do they want to peek it? Oh, man. Right now, King's in a prime spot, but Space, huge kill onto Blur. 30 seconds on the clock. Raph falls. That's your bomb carrier down. And now all of a sudden, Simplicity are a bit stuck. Kings would have to try to clear out space in close quarters, whether that's tower or lockers, doesn't make much of a difference. Pepe's trying to get there to assist, but he's a little bit too late. Space will clean it up, and Tribe Gaming will take the search 7-3. La sinergia, la dinámica y la sinergia llevan a Tribe Gaming a una ventaja de 2-0, dicen. La dinámica y la sinergia, que le han agarrado en poco tiempo en realidad, me parece interesante. Dice, es un juego del gato y el ratón, dice. A ver, ¿a quién le sacaron clip? Pure definition of COD timing right there. I think for both those 1v1s, the one off screen goes against Jez. So now it's Forsaken on one side of this. Slotty juega en DICE, Sebas. Slotty juega en DICE. Shot misses though. Blur? I don't think he fully actually understood where the shot came from. Stuns and frags will come through. The stun will land. The frag is cooked. Blur gets away. Casi la granada conectada. The snipe. Advantage to Blur. He's going to have that high ground position, but Forsaken should know. The question is, how will they play the time? It's going to be a game of cat and mouse. Who wants to make the first move? But he's going to actually wrap through train. Blur's not going to read it right there. And Forsaken clutches the round again. Absolutely catches him off guard. Some additional body shots as Tribe Gaming. Nunca entenderé por qué saltó. Listo. Dice, ARP realizó un espectáculo impresionante, pero el Luminosity salió victorioso con una barrida de 3-0. ARP jugó muy bien, la verdad. Jugó muy bien. Oye, ¿y a qué hora vuelve en este...? ¿Qué les pasó a los muchachos? What the fuck? Todos poniendo L. En fin. Vamos a conversar entonces. Ahora, por ejemplo, TLE ya tiene al Lau. Y Lau en Brasil. Lau por primera vez va a jugar con pin bajo por primera vez en su vida, Y eso lo vimos el día contra el Event. Lau está jugando a un muy buen nivel. Y pues nada, o sea, yo creo que TLE ya recuperó el nivel que posiblemente habían perdido cuando Inco Gaming les ganó en la Copa Rockfon. Pero ya ahora Inco Gaming está fuerte, ¿no? Brian, ¿qué opinas de Solo en Champ? Se pone insano. Solo, como lo dije antes de que empiecen todas las partidas de Tribe, era el mejor o de los mejores jugadores de Luminosity y lo sigue siendo. Dijo Rihan que es una espera de 30 a 40 minutos. Pero está grabado. ¿Por qué no lo cortan, hermano? Dios mío. Screenshot de Screams. Ya las mostré las screenshots de Scream, de Katzapilis y de todos ellos. ¿Por qué TT está suplente? Porque el equipo de TLE funciona mejor con el 5 que vimos contra el Event, ¿no?
Normalmente los equipos de NA ganan en enfrentamientos contra brasileños, dice, pero sinceramente es por nerviosismo. Parece que los equipos de NA no sienten nervios. Hay un dato importante ahí que dice Kingo. Los equipos de Brasil son fans de Tribe, admiran bastante a los chicos de Luminosity. Y cuando tú admiras a alguien, cuando lo tienes como rival frente a frente, hay algunas personas que se motivan y hay algunas personas que se ponen tímidos, como que los tienes tú en tu cabeza tan arriba que los ves como que inalcanzables, y eso puede ser perjudicial. Eso puede ser perjudicial. Pero bueno, eso es lo que yo he visto, yo sé. Yo he visto comentarios, he visto publicaciones de chicos de Inco Gaming que son fans de Tribe, Mijau también hace mucho tiempo. Y obviamente no creo que la mayoría son fans de los chicos de Tribe por lo que son, por lo que han ganado y todo lo demás. Pero sí se ponen nerviosos, yo creo que se ponen nerviosos. ¿Crees que Inco le gana a TLE ya con su roster principal? Yo creo que vamos a ver un 3-2 en ese enfrentamiento, Inco contra TLE. No sabría para quién, pero va a ser un 3-2. Giller me dice, para mí hoy en día Inco es mejor que TLE en cuanto a intercambio de tiros, o sea, en gunfight, porque ahora ya no confían en Lucasin, el equipo está jugando bien en su conjunto. Cada equipo tiene lo suyo, creo que Inco Gaming está jugando bastante bien, pero TLE, como lo hemos visto hace un mes, porque llevaban un mes sin jugar con Lau más o menos, y ahora que Lau ya se acopló a ellos, ya recuperaron la sinergia, ya recuperaron todo lo demás, posiblemente tengan que esperar algo mejor de TLE en lugar de creer otra cosa, ¿no? Tienen que creer otra cosa. TLE está en el nivel que cuando estaba en su prime. Así que, bueno, vamos a, aparte con Tetillo jugó bien contra Inco Gaming, pero no perdieron por mucho, no perdieron por mucho. 3-2 el control. De hecho, eso lo tenemos aquí en mi canal. Creo que mientras tanto lo podemos ver. Si algunos no vieron cómo Inco Gaming le ganó al equipo de TLE. Vamos a ver el primer mapa, por ejemplo. El primer mapa acá está. Voy a ponerles cómo terminó todo, básicamente. Para que vean el final, nada más. El final de las partidas. Entonces, para que más o menos vayan dándose cuenta de cómo quedaron los resultados. Voy a poner acá. Y las estadísticas, ¿no? Las estadísticas básicamente del torneo. Suiwa, por ejemplo, con 43 kills. Zairas con 33. Saucy con 34. Tetillo con 35. Como dije, no jugó mal. Y 29 de parte de Hisui. Que como les dije la otra vez, yo lo cambiaría a él por Mihawk. Y a Lau por Lucasin. Y algunos decían, pero si Hisui juega bien en el punto y que no sé qué. Pero es que ya no se trata de un solo VJ por equipo. Todos tienen que jugar en el punto. Y la inconsistencia sí la veía por parte de Hisui. La veo todavía. En cambio, por Inco Gaming, tenemos a Lims, como les dije, que también está jugando al nivel de Lucasin. Un Dat, que también está jugando al nivel de Lucasin. Entonces, Inco Gaming ha mejorado porque ya no dependen de Lucasin. Sus demás jugadores también están jugando al nivel de Lucasin. Y ya no tienes a un Lucasin en contra, tienes a más. Entonces, eso los hace más fuertes. Sigue siendo el más flojito de Ermec. Y bueno, no, por ejemplo, vamos a ver el BID ahora. El BID lo tenemos por acá también. Y no olviden, chicos, ahí en YouTube, darle like al stream para que siga llegando a más. Acá tenemos las estadísticas del BID, por ejemplo. Lims con 6 perdieron el BID, ojo. Saucy con 13, Suiga con 13, Hisui con 9, Zairas con 6, Tetillo con 6. De parte de Inco Gaming tenemos a Lims con 6, Rafa con 13, Lucasin con 9, Dad con 6 y Dermek con 7. BID bastante normal. TLE dominó bastante bien, la verdad. Si lo quieren ver ahí completo, lo pueden ver ahí en mi canal cuando ustedes tengan tiempo. Y el control lo iba ganando 2-0 el equipo de Inco Gaming. Le iba ganando 2-0. Luego el equipo de TLE poco a poco va igualándose, poco a poco va remontando. Hasta acá iban 2-0, por ejemplo. Hasta que iban 2-0, TLE empieza a agarrarle el ritmo al equipo de Inco Gaming. Por ahí vemos a Zairas y a Hisui que les cuesta un poquito todavía. Están 9 y 10 kills, los demás iban bien. Tetillo, de hecho, hizo muchas kills en este control.
casi que remonta. El final del control fue casi que por nada. Mira, iban 7-12, pero el equipo de Inco Gaming se le activó 3 operadores: purificador, aniquilador y garra. Y la aniquiladora de Lucasín pues siempre empieza a hacer kills. Y ya ahí básicamente fue que Inco Gaming agarró más confianza, más control en el control, valga la redundancia. Y en kills lograron dominar y terminó siendo un 3-2. Bastante peleado, la verdad. Por acá dejo análisis y todo lo demás. Por ahí luego ven el video. Y así quedó. Otra vez, no vemos a Lucasín como MVP. 33 de Rafa, que también les mencioné que está jugando bien. Está ahí Lucasín con 25, con 32 kills, Lims con 22, Dad con 23 y Darmek siempre un poco flojito. Pero Darmek ahora que está jugando con AR se siente mucho más cómodo que antes, ¿no? Por aquí, por ejemplo, 36 de Suiwa, Saucy con 29, Shisui con 25, de Tío con 26 y Cyrax sí un poquito le fue mal en ese mapa con 18 kills. Entonces, no estaba Lau. Ok, no estaba Lau, es un dato importante que ver. Porque ya cuando Lau entra, empezamos a ver algo distinto por parte del equipo de TLE, ¿no? Empezamos a ver algo bastante interesante, un TLE más fuerte, más sólido, ¿no? Y empezamos a ver si ya empezó esto de acá. Una pausa. Riham, que es jugador de Devious, dijo que era una pausa como de media hora, ¿no? Bueno, mientras tanto podemos acá ver cómo cambió el TLE contra Inco Gaming a cómo se fueron contra los demás equipos como Loops. ¿Dónde me pusieron el resultado de los chicos? ¿Dónde me pusieron el resultado del...? Acá está. Entonces, Saucy con 38, ahí tenemos al lado con 29, estaba jugando con Kilo, 31 de Cyrax, Shisui con 28, 40 de Suiwa y 38 de Saucy. En este mapa el poder peruano estaba por encima. Llegaba el BID donde me parece que Lau estaba jugando con Sniper también. Y no era solamente el tema de cómo juegan ellos juntos y mejor, sino que la sinergia que ellos tienen de aquí en adelante se convierte en más cómoda, se sienten más sincronizados, hicieron un ataque en conjunto. Lau termina MVP en este mapa número 2, con 10 kills y Sui con 10, Suiwa con 7, Saucy con 8 y Cyrax con 5. Ese fue el BID, por ejemplo. Después, el control, que igual fue completa dominación de parte del equipo de TLE. Lau es el que mata más porque está jugando con la VL de lejos, soporteando el equipo. Suiwa con 21 kills es el que mata más y uno de los que muere menos, ¿ok? Shisui con 20, Cyrax con 12 y Saucy con 15. Entonces, son temas que ustedes tienen que darse cuenta poco a poco y yo sí siento una mejoría, ¿no? Eso también está en mi canal de YouTube, el análisis que hicimos, que la mayoría lo debe haber visto en vivo, ¿no? La mayoría lo debe haber visto en vivo. Y el otro juego fue contra el Event, que recién lo subí el día de ayer. Por ejemplo, quedó así el tema, ¿no? Quedaba así. Vamos a ver. Un Shisui en top. Todos más parejos, ¿no? Como que 27, 28, 28, 30, 31. Los más killers, Suiwa y Lau, ¿no? No jugaron tan OVA. El más OVA fue Shisui dentro del punto. Y esto se debe, los 2 minutos 43 dentro del punto, se deben a que hubo una buena cobertura por parte de los demás jugadores por fuera, porque ellos tienen menos cantidad de puntos dentro del hardpoint, ¿ok? Eso se debe a que afuera del punto hicieron bien su trabajo. Shisui solo tenía que estar adentro y esperar, y el marcador también nos refleja lo que acabo de decir, ¿no? Un 250-58. En el tema del BID, TLE lo jugó por jugar completamente. Saucy creo que tenía problemas ahí con... Hubo un momento que se quedó tirado en el piso sin hacer nada. No sé si hubieron problemitas por ahí de su celular o algo. Acá teníamos nuevamente todo un desastre, ¿no? Creo que no sé qué había pasado. Ese BID es el peor BID que he visto de TLE en la vida, completamente. Y ya luego el control sí fue, creo que un 3-0 contundente por parte de los chicos de TLE. Shisui con 20, Cyrax con 20, todos muy parejos, ¿no? Acá sí, Suiwa fue con 10, tal vez no encontró las kills. Y en el hardpoint contra el Event,
Creo que vemos algo muy parejo igual en kills. O es donde... Ajá. Mira. O sea, es una locura. Es Shisui con 47, Zairas con 41, Suiga con 50, Saucy con 42 y Lao con 44. O sea, es mucha kill por parte de todo. Y este fue el hardpoint que duró más, por eso tienen más kills. Y pues sí, ¿no? O sea, ya casi vemos que se tuvo que meter más tiempo al punto Zairas, más tiempo al punto Saucy, que son los dos support OBJ también del equipo de TLE. Entonces, yo sí creo que TLE ya con Lao ahí mejoró bastante. Mejoró bastante. Y la sinergia se siente, ¿no? La sinergia se siente bastante, la verdad. Todavía no vuelven los chicos del stream. Me sorprende su pausa de media hora. No sé qué habrá pasado. No me imagino qué hubiese pasado si hubiese sido presencial. Pero vamos a ver quién juega ahorita. ¡Sí! Ahorita se supone que ya vimos a los grandes. Y juega ahorita Devious contra Limited. Ok, si no me equivoco, juega Devious contra Limited. Me corregirá también por aquí la ESL en sus match que van a transmitir el día de hoy. Efectivamente, Devious, el equipo de Riham, contra Limited. Esos van a jugar ahorita. Ok, entonces para ver esa partida tenemos que conocer a quienes juegan en Devious, quienes juegan en qué equipos. Ok, los vamos a poner acá. Vamos a poner a Devious, que deben estar por aquí los muchachos. Déjenme buscar al equipo de Devious, por si no los conocen. Acá está Devious. Tenemos en la imagen acá del roster de Devious. Contra, sería Devious contra... Uy, ahí volvieron. Una larga... Ahora les enseño los rosters de cada equipo. Yeah, I mean, I gotta give them credit where credit is due. They've absolutely bounced back, and it seems Yo like espero que transmitan los 7 partidos, porque son 7. Ok, son 7. The roster changes were announced publicly, there was a lot of negativity toward Tribe. And I think just showing that it doesn't necessarily all come down to what people's perception of a player is. Obviously, this team looking very solid right now. Wait, so you're trying to tell me that the COD community may not know what's best? What? Verdad, faltaba el control, hermano. Yo pensé que ya Tribe había ganado. ¿Qué pedo con esa pausa? I don't believe you. I'm sending you to Reddit. That's where the truth always lies. Here we jump, though, right into the crossroads. A little bit of a fail on the opening trophy from Tribe. And wouldn't you know it, Kings actually does find first blood by way of a nade right over the top. Doesn't make much of a difference. The bounce back perfect. And how about this as far as the start is concerned? Full stack on top of A. And even if you got number 4 and Jez clearing out space to respawn. El control sí me parece un mapa... un modo muy analizable. Es muy importante ver cómo juegan ellos. Have no map control right now. Blur making his way on over to B. A has been fully captured already. That is one of the faster A caps that you will see. And just like that, they are stacking the points. Solo continues to be an absolute menace. And right now, Raf's got to go big to get things cleared off. Takes down Jez, but doesn't realize there is a second player on that objective. And Space is going to continue to lock in progress here for Tribe. The only way they can contest is by hitting from the front, collapsing through bunker side, but that's not going to work out at all. And the second tick of progress is already in. This is a speed run from Tribe. Third tick being worked on. Couple of kills here for Simplicity, but they're still having a hard time even seeing the zone. And the capture comes through. There's still 2 minutes and 14 seconds on the clock, and Tribe only lost 7 lives. That was the fastest objective round win that we have seen this year by like... Este fue la ronda, una de las rondas más rápidas objetivamente hablando, dijo Bobby. Not necessarily, I mean, they were winning their gunfights, but they just outplayed at every possible turn. Simplicity had no response, even down to not checking to see that the objective time's no longer going through on B. You clear one out, and you don't get everything just like that. O sea, desde que se metieron al punto, tan capturaron muy rápido. And that's going to be lots of information now for Tribe. Hello? Is this game on right now? Simplicity is in a blender.
Hice mi taco y acabó, dice Lisman. Denle like en YouTube, chicos, a la transmisión, por favor. Spawn trapped in the midst of a lot of streaks being used. Specialists, though, are the next thing up, as both Space and Jez have operators at the ready if they want to try to use them. First tick of progress to Simplicity, locked in at A. Second on the way as Rapallo tries the challenge on the backside of Tank, and the help through mid-map flawless as Tribe reclaim possession of the A zone. And Roballo's going to have to get cleared out for Simplicity to have any chance. Once again, just looking to escape your spawn. You've got Jez set up on the outside of one of those containers, and until you get him cleared, you can't really find any type of map control. Pepe's going to be able to win that gunfight. The one player looking to get pushed through that catwalk, but Cartel's mañana qué equipo, quién inicia jugando la Champs y a qué hora, mi bro. Aguántame, Richito, ahora te digo. This one, King's going to get shut down. Pepe able to find a trade, but it is a whole lot of Tribe in the feed as well, with 5 mañana empezamos con Inco Gaming. And no objectives captured so far for Simplicity. They have got to get a stack on here quick. Te quiero más, mi tati We'll get a hermosa. couple members on. Second tick of progress will be locked. Third will shortly follow, unless Solo from El tag le dio behind can start poderes, to clear puede things ser, out, and he sure will. Couple on the feed there for Solo. Second tick was all that would be gained, and a 15-7 now ensues with only 20 seconds on the clock. And Simplicity have to commit to getting onto A here. You just have no options of going towards Sí, B. Jonathan León, tiene razón. Have garage control. Tiene razón, A Marito. couple of trades will allow another exit to come through, but it's a 12v5, and Tribe Gaming can either kill off the last 5 lives or the last 9 seconds, whatever's more convenient. With only 4 lives remaining, I think if you're Simplicity, hermano, qué masacre estamos viendo, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible este suceso? Blur's going to lock in a little bit, but the rest of the players shut down, and now Tribe on a match point. ¿Qué pasó con Simplicity? What the fuck? Like they would likely be the underdog coming into this one. It has been everybody's in single digits for Simplicity, and nobody's close to escaping that. Tribe's map control has been phenomenal. The mid map has been absolutely dominated by Solo. Right now, Jez is going to tear through with the claw. Communication just looks non-existent. I love that breakout for Tribe. It kind of makes you wonder why no one else has even tried this. A 2-man hit over towards backside barrels, over towards the outside of A. 3-man over towards catwalk. Control the opening gunfight by way of numbers. Se los están cumeando como si fueran tier 2, hermano. So comfortably. And Tribe Gaming will see success come not once but twice on the offensive side at A. 3-man stack on will get them the extra 60 seconds. They've done it faster than the first time around. Capturado nuevamente en tiempo récord. And they've still got 3 operators ready to go. It looks like el control de mapa que tiene Tribe es increíble, hermano. Por eso quería ver el control. Por eso quería ver el control, porque aquí se ve más el orden, la organización, la sinergia. Pero cómo le han agarrado tan rápido, hermano. Sitting way in the back, but you've got to find a way to have what an the impact. fuck, desde allá. He's gonna drop to the War Machine A la verga, y se llevó a otro. Increíble lo de Rebalo, Le metió un bombazo desde la ventana, hermano. Straight up perfection in 2 straight offenses. 19 plays, 8 second tick locked. Kings will be actually part of the second tick. Does not. No, ya está el otro atrás. Ya está Rebalo atrás. Y Rebalo se llevó a otro. What the fuck. Rebalo va a 21 kills, 22 y sigue matando a Rebalo, hermano. Yep. GG. I saw Rebalo getting cooked online when Tribe picked him up. Only fitting that he leads the way. Rebalo hizo todo en esta. Wow. Qué control para más rápido, hermano. 3-0 for Tribe Gaming. We said coming into this, they weren't the favorites, but you gotta feel like the odds have changed a little bit after that one. Straight up. Creo que es el control más rápido que hemos visto en toda la Champs. I have never been at a loss for words more in my broadcasting career than right here, right now. Because when we watched the first 2 days of VU, largely on this map for control, it was just like offense. It's not able to get to zones, at least not with stacks. Maybe one player would survive and finesse here and no there. No pudieron ni stackear los puntos, hermano. Masterclass in every form of the word by Tribe offensively. Acaba de decir el caster, una masterclass, una clase de cómo jugar control, pero hermosa que nos acaban de dar, hermano. Así se juega el control. Acaban de decir, así es que se juega control, muchachos. Aprendan. About as well as they could have played it. You got to give them credit. The practice has paid off, and you look at the scoreboard, and it's not a pretty one. Roballo 23-7. Pero los dejaron sin poder hacer nada, ¿eh? That is a very, very strong start for Tribe here, mommy. I mean,
El año pasado decía Tribe, Give me your nosotros thoughts somos on el this. mejor I mean, equipo it was jugando shaky control. in that Hacienda Y game, pensé que eso podría haber obviously, cambiado porque han with cambiado de Simplicity just doing an jugadores, amazing job in the first half, pero but siguen siendo igual de just buenos. doing ¿Sí? so well under Es that el mejor pressure, control que he able visto to por go cualquier, adapt de so cualquier equipo. well, getting that Hacienda map, not just at an express, showed a masterclass. And we keep talking about Reballo. He's so good at that OBJ, but he also proves in that control that he's also really good at that slay. All right, well, talk about a strong start for the first two matches of the day between LG and Tribe, both of them getting those 3-0 sweeps. That's gotta feel good, but we still... Bueno, si van a hablar un ratito, quiero volver a ver ese final de Reballo. Quiero ver qué fue lo que hizo. Porque ahí van a hablar como media hora. Se ponen a hablar media hora, hermano, y... Voy a volver a ver esa última ronda porque Reballo se posicionó en un lugar con un operador. ¿Qué es lo que pasa? En este mapa siempre hay una R y una UL posicionada en la parte, no sé si se puede ver acá, en la parte de acá, en la parte donde está Ayo Rafa a la izquierda, en ese muro. Ahí siempre está Tectonic o Lau o una UL, ¿no? Y no deja pasar a nadie hacia el punto de B. Pero Reballo, que estaba acá, justamente es el encargado, al parecer, de desaparecer al de aquí. Y esta es la posición de Reballo de aquí en adelante, al parecer. Se encarga de mirar para acá un ratito, calear si hay alguien aquí, para que los que están acá ni piquen ni se levanten, porque el de acá está mirando al de acá. Y solamente se encarga de cerrar la puerta de medio. Y Reballo tiene la tarea de ingresar por acá y sorprender al de acá, o llevárselo como operador. Acá no le salió, acá quiso ingresar para llevarse a Kings, que es la UL del equipo de Simplicity. Pero no pudo. Ayo Ras lo frenó, todo bien. Igualmente se logró hacer la captura, recibió la call out Yes. Yes solo tenía que mirar acá, no tenía que mirar para allá. Y así fue la captura más rápida que he visto. Y en la última ronda, Reballo en su misma posición, primero se enfoca en capturar A, luego capturar B, y tiene su posicionamiento ya estudiado, ya practicado. Reballo hace lo siguiente, ¿no? Acá, ahí Reballo empieza, saca su War Machine para limpiar a la UL. Bueno, en este caso no era la UL, en este caso también se ponen snipers, como es Blur. Y empieza Reballo. Le mete tremendo bombazo Reballo desde la ventana a Blur. Listo, está limpio, capture, muchachos. Y sigue. Acá vuelve a aparecer de la nada y ¡pum! Otro bombazo para que ellos puedan capturar B tranquilos. Reballo prácticamente hace todo, ¿eh? Se lleva el de acá. Hace que el de acá se tire del puente. Y Reballo, como les dije, tiene que intentar meterse, infiltrarse para limpiar la parte de arriba y ellos puedan capturar tranquilos. Reballo fue clave, aunque no lo hayan visto en el en vivo. Tienen que darse cuenta de esos puntos. Reballo va infiltrándose poco a poco. Se infiltra y mata, si lo pueden ver ahí. Llega Reballo a matar a Kills por la espalda. Y listo, tienen el camino libre para seguir capturando B. Reballo se lleva a otro más, vuelve a subir, vuelve a molestar y sigue matando a los que están ahí. No dejó pasar a nadie, o sea, por él. Por él. Fue increíble lo que hizo Reballo, más allá de las kills. Lo que hizo ahí fue increíble. Y obviamente ya con experiencia van a poder darse cuenta de esos detalles al instante nada más. What can we expect from these two teams? Well, Devious, I think, is one of those squads coming into stage 3. We weren't sure what we were going to get. We thought that they were pretty high ceiling as far as their potential. Limited. They proved it pretty quickly with the 3-0 they took versus that Drama Z squad. I think that they're going to be looking like a team that could sneak acá in juega. Maybe, I won't say Les voy a mostrar quiénes juegan acá. Based on how they played in stage 3, I'm hoping that they're able to carry that same type of play style here into stage 4. Because watching back on their VOD, they were playing some good team COD, which is a bit surprising considering Zulf, nuestro hermanito Zulf, moderador del canal. Turret, Rihan, nuestro hermanito Rihan, también moderador del canal. Está Stug, el que ya lo conocen varios, Scott y Hi Hi, que es el nuevo ingreso. El nuevo ingreso que es Hi Hi. Ok, Hi Hi entró a Devious hace poquito. Algunos lo conocen a Hi Hi.
All right, and then on the flip side of things, like you mentioned, might be a little bit more difficult for them here, but Bobby, talk to us about the limited roster. Well, limited, they snuck their way in. Jai anda muy roto con escopeta, demasiado roto con escopeta. Aquí están los chicos de Limited. Recordemos que en Limited los últimos ingresos fueron BryanT y Claps, fueron los últimos que entraron. Ok, ya se sumaron, ellos eran del EPZ. We saw Attack A go absolutely crazy with the sniper in stage 3, so especially in the search and destroy. He's one player you got to keep your eyes on, but I feel like the experience for that Devious squad is just going to be a little too much. All right, well, we'll have to see how things go for them. And we'll see if the picks and bans that come up on the screen here in just a moment will play a factor in how you guys think that this performance may go as we see them pop up here on the screen shift. Yeah, takeoff for the opener I don't think is necessarily great news for Limited. I feel like the overall pressure from the ARs that we've seen from Devious are going to dominate this map. And then if they even gets to 4, el equipo de Eric era Limited, pero ahora se fue para DICE. Se fue para DICE. I will say those slums as a search and destroy could sometimes just be a wild card. Toss a couple of good nades, you get a couple Acá of free jugamos open Harper en picks, takeoff, BD en slums y luego control en standoff. Control is a map that can get out of hand very quickly as well, depending on how the slaying is going. So Limited just have to hang around. I think that's the biggest thing. Don't get demoralized off of map number 1. Put some good pressure onto the search and destroy. ¿Cómo quedó el G? 3-0 le ganó a Eric, hermanito. The first 3 somewhere. How do you think it's going to turn out? I think this is still going to be a 3-0, personally. Mommy? I mean, the fact that Aerith is probably one of the best slayers in that team, and the fact that she actually moved teams. She dropped the 54 in that Hacienda hardpoint, and the fact that they now have lost in an essential player. But I'm excited to see how Claps and Bright are actually going to be stepping it up for this matchup. And like what, just mirroring what Shift said, it really is that slums S&D that'll be that playmaker for most of the teams. El primer caster dijo que 3-0. Time when it comes to new team chemistry. All right, well, I'm going to send you guys on the other side of the studio. And Bobby, you can tell us your thoughts as Rosie on over there. Están por ahí. It's going to be another 3-0. I didn't think that we were going to have the same start that we had in EU, but it's starting to look that way as, I mean, I was fully expecting at least 4 maps at a Simplicity versus Tribe. So this is one I would like to see Limited make something happen, but Devious, you got S-Thug, who's one player that I think is just incredibly underrated. Phenomenal AR. He plays an AR El Bobby diciendo que es otro 3-0. Ojo. So he's very difficult to kill. Rihan, es que bueno, Limited y Rising no son equipos muy conocidos, la verdad, ¿no? No tienen un nivel tan como que wow. ¿Por qué no pones el casteo en español? Porque los casters no son de codmobile, son otros casters y no conocen a los jugadores. No conocen mucho el juego, tal vez. En cambio, Bobby y Big Mami conocen al 100% a todos los jugadores, a todos los equipos, y sus comentarios son mucho más nutritivos para ustedes y para mí que cualquier otro comentario, ¿no? No olviden darle like, chicos, a la transmisión de YouTube. Arranca entonces. Qué diferente vemos. Devious es el top 2 de NA. Ojito ahí, Devious el top 2 de NA. And somebody who, even though he hasn't gotten a lot of shots in the competitive scene, I think has an opportunity to play a big role on this Devious squad. So it's pretty solid upper map control right now for Limited. Two-Red going to be able to hop down into the objective and lock in some time right here. But you got to get those high ground positions locked down, and Limited pretty solidly locked in over on the back side. They're going to be able to make their way back in and pick up some of this early time. Attack A gets essential kills on the backside by generators, just dictating where everyone else Dirías que si TLE Inco ganan sus partidas y llegan a 4, ya clasifican. ¿Cómo que llegan a 4? No, tienen que ganar 6 mínimo. Lo podrías narrar en portugués, por favor. Dóname 50 subs, hermano, te lo narro en portugués. All the pressure onto Two-Red to win these opening gunfights. He's able to slide through and at least get the Del equipo de Fatality solo sobrevivió Bright y Claps también.
They get the hard point cleared out and limited. Moving upward with an early lead. Not expected. Pensé que Hi estaba main. Pues se supone que era jugador titular, pero yo creo que por el tema de los roles de arma han vuelto a cambiar eso. Unfortunately for them, Diva is going to be going in for that break, but this is going to be that one last push before that rotation here in P3. Zolt does get taken down, as do the rest of the Devious players. Literalmente Devious tiene buen roster, no bueno, pero sí para dar pelea. Devious es el top 2 de NA. Jugaba, era líder de un clan brasileño en otro juego. 3 años. Luego lo dejé de hablar un año y conocí COD. Y mi primer clan de COD fue un clan brasileño y ahí tuve que volver a hablar portugués. Pero no lo hablo hace mucho. Yo paro casteando Latam y NA, ya no casteo poco Brasil. Para ti todos son top 2, Bryan. No. Yo te digo que Devious es top 2 NA porque quedaron top 2. O sea, no porque yo quiera que sean top 2, sino porque acá está, ¿verdad? Acá están top 2 abajo de Luminosity, hermano. A nivel era Simplicity, pero ahora Tribe ya agarró más nivel, ¿no? Entiendan bien. Top 2, según cómo quedó la fase 3, ¿ok? No según lo que yo crea de nivel. Según lo que yo creo de nivel, Tribe es el top 2 actualmente. I feel like there's just lapses of communication coming in from Limited, because for the longest time, Scott was there in 2F in control room, and also S-Dub was right there as well in 2F and P3. And so even though that Limited was kind of trying Ni to siquiera set se up, sabe they're la not able tabla to de get RA, those chicos. gunfights down at those power positions. Red, though, being able to get rid of some players right there with the War Machine, going to be able to be that stopping force for Devious. Limited doing everything they can to break back in, but since P2 have not seen much success, Proxy applying pressure from the front side. More operators invested. Skizzle able to find one with the Sparrow, but does get shut down. 2Red doesn't react correctly. Oh my God, lo que le hizo, hermano. No mames, ¿cómo te haces eso? No puede ser. Devious continue to farm these kills, and this lead is building quickly. Finally, Atake is able to get rid of 2Red. He's not supposed to win those gunfights, but he's still very much able to do so. Limited getting those scrap points down, and I feel like it is a pretty back and forth type of situation here in these hard points, but it's always Devious always getting that Sí, están jugando con las cuentas champs, están jugando con las cuentas champs. No hay nada, con las cuentas champs saben hasta tu ubicación de dónde estás conectándote, hermano. S-Thug starting to heat up, but it's Rihan leading the way. 20 kills on the board. Scott gonna slide down, picks up another one. Igual Devious no debería complicarse tanto contra Limited, Any amount of time here on P1, and he's not letting anybody. Stug se retira meses, luego vuelve a jugar y nunca pierde nivel, cabrón. Right now, Limited just don't want to take the gunfights, but you gotta be able to find some. Devious fue acusado de hacks también, chicos, en NA. Como que los miraron mal por un rato. Los acusaron de hacks. Al Rihan, al Turret, al Sulf. I mean, when you're looking at the amount of kills, it's actually kind of even, with Devious just a little bit slipping up, but just a tiny bit, but not completely by a lot. I feel like for Devious, the fact that they're just winning those power positions and getting those high impact kills is Limited es el equipo que eliminó a Emily Fatality. No me acuerdo, creo que sí, hermano. Pero se llevó a Bright y a Claps. Definitely going to be huge for them, but like what we saw a while ago, they're just trying to go in more for that anchoring spot here instead of actually just defending this point. It's a nice setup on the inside for Limited right here, but they're getting picked apart. Claps is going to get spotted out just like that. Rihan on the inside of the objective, and he's going to look to lock down the stairs and push out to the mid-map as well. Juegan muy poco VA los de Devious, hermano. Muy poco VA. Si quieren ganarle a un Tribe así, tienen a uno en el punto, ¿no? Los demás están por afuera, están jugando rank. Cuando se enfrenten contra un equipo más fuerte, dejaron el punto libre. Rihan se va por la kill, mira.
Lo voy a putear. Le voy a decir, hermano, tienen que jugar más OVA, ¿no? Do need to go in for the rotation, so that one last push needs to go now and need to send the rest of their team off into that P3 rotation, which Devious already has. Once again, Limited just getting caught on the back foot. They're fighting for scrap time right here, and what you need is a chain of 60s. They are going to be playing catch up once again as Scott now on the high ground, trying to at least get information for his squad. He gets cleared out, but 2Red is there and spawns right on top of the remaining Limited player. It is once again Devious le ha ganado 2 veces a TL en torneos cortos, dice el José. Fue buen dato. Now the operators pop. Limited need to go big here on P3 to have a chance in this one. Here we go, though. We get to see it. A signs of life for Limited. Able to capitalize on that Sparrow, but unfortunately for them, Devious is going to be right there. Obviously, they will be having the more favorable spawn. Generator side definitely going to be a little bit better, especially going in for that control into P4 for that obvious rotation. That's going to be super near. So far, though, still going to be yellow, as Limited going to be getting a lot of the points down here, but they're going to be investing a lot of those operators. And on the side of Devious, on the other hand, you're not going to be having a lot with just Rehan having that Annihilator. It is the battle of the pre-fires right now, but Devious are the ones that come out on top to pick up the scrap time. It is going to be Claps with a nice setup over here on P4, but you got to deal with Rehan. He's going to earn full streaks. We'll see what Claps can do with the early setup, and right now you got one to deal with, but Rehan finds 2 and Zolt finds another just like that. What looked like it was nice cambio de arma. Qué buen cambio de arma. Gone as well. Disaster strikes for Limited, and somehow they still break into the hard point. Está innecesariamente peleado. Their gunfights, even though you got Rehan with a double kill with the Preddy, and not just that, being able to just lose your operators, still winning it when it comes to the gunfights. And so far, we already know that they're winning when it comes to those mechanical skills, and what they lacked in the previous hills. ¿Qué piensa de los chicos de Devious? Pues Rija es gran amigo del canal, hermano. Son grandes amigos del canal en realidad. Pero son muy buenos todos individualmente, pero creo que es el equipo de NA que tiene buen nivel individual, tanto como Simplicity, pero les falta, asimismo es el equipo que más les falta jugar OVJ, jugar juntos. En mapas cortos, un Summit así, les puede ir muy bien, pero en mapas donde se requieren mucho orden en el mapa, jugar OVJ contra un equipo contra TLE así, si van a jugar así, 0 OVJ solamente por kills, los van a hacer pija. Son muy buenos y todo, pero tienen que jugar más puntos. O sea, no pueden jugar tan así. Ya han regalado una cantidad de puntos increíble. Ya le escribí igual a Rijan, o sea, me acaba de responder a Rijan. Le dije, hermano, tiene que jugar más su VA. O sea, no mames. Esta partida fue innecesariamente peleada. Me acaba de poner, sí, we talked about it after the game. O sea que ellos hablaron de eso después del partido. Que se dieron cuenta del error, ¿no? Claps trying to sniff out that one lone player attack A. They're reinforced as well, and they will be able to win that one, but Claps doesn't realize there's another Devious player on the flank, and just like that, they're in position to lock in a big chunk of time here on P2. Operators coming out from the side of Devious. They also have one more to play with, and speaking of, Claps brings out his own purifier, frying people from across the board, but Scott takes out that Hunter Killer drone, takes out an essential operator that Limited could have had for a more solid defense, but even though they don't have nadie en el punto. Still an open hard point so far. Hay momentos en la partida donde no hay nadie en el punto, Ay, no es halcón, hermano. Uses the entire thing. It does not pay off. Somehow Zolf has an angle for the Renetti to connect right there. And still Limited. Find at least 50% of the time, and Bright gets a triple kill on the inside of the hard point. Doesn't quite have the bullets for Red solo. But Claps is there once again. Llega el otro que también está solo. The teamwork for Limited has just looked stronger across the board. Un desorden completo del mapa, Pretty much completely cooked.
and somehow finding a way to stay in this right now. Rihan, Annihilator in hand, you've got to go big. You got to get players stacked up together, especially in a team-oriented map like Takeoff. He is going to be able to win that one. They start earning Devious time again, but these holds have not lasted very long at all. Rotational gunfights being won by Devious. The fact that they Acá ya hay tres en el punto. En este hardpoint ya por lo menos andan ahí dentro del punto, ¿no? Y qué diferente, mira, el equipo de Limited no puede ni entrar. Qué diferencia. Se ve diferente el mapa. If you're Devious, how do you let him single-handedly break in right there? Once again, too much teamwork, too many team gunfights, and Limited find a way to break back in, but Devious are not letting him in that easily. Only 2 more seconds needed. Zolf, Purifier does come out, and they find a way to win. But it was not a pretty one, especially looking at the kill disparity. Okay. Kind of streaky, if you're asking me. And if Rihan did not pop off, my goodness, this guy had 55 kills, the most out of stage 3, stage 4 that it has been televised so far. So, Aerith, you had 54, but Rihan is right there for the taking. But let's talk about what happened when it comes to the rotational gunfights. I feel like Devious won majority. Luego se viene el equipo de Mago contra Dice. To the other side of things, Limited was really good at breaking the hill. Luego se viene el equipo de Mago contra Dice. A ver qué tal ese nivel. Que se supone que Mago publicó en Instagram que se le fue el internet y todo, ¿no? Ah, la verga lo que le hizo ahí. Innecesariamente peleada. Sí, si hubiesen hecho lo que hicieron en el último hardpoint, en todos los hardpoints, era 250 a 100 probablemente. You mentioned it really well. I feel like the OBJ was kind of a little bit thought in the back end. Pero bueno, dice que después de la partida lo hablaron, lo conversaron y que ya lo hablaron, así que asumo lo solucionaron. 50 kills de Zul, 55 kills de Rihan. Por eso le dicen hackers. No puedes tener tantas kills por encima del rival y tener 3 jugadores que no llegan a 1 minuto dentro del punto y uno que apenas está en 1 minuto. No puedes tener uno bien en el equipo, hermano. Hubiese sido un equipo fuerte como TLE, Inco Gaming, y se van a complicar la vida por sí solos, la verdad. A Mago lo sacaron de RP por Jam, Arenas barradas Axel. Yo diría que Dice está más fuerte que Simplicity, pero a Dice le quitaron a Jam y a Revalo, hermano. Aunque Dice le ganó un mapa a Tribe en realidad. Que esperemos que pongan esa partida, esperemos que la pongan. La jugaron como una rank, sí. A ver el BI. El BI debe ser un 7-1 para ellos. Es que lo juegan bien. Hay mucho más gunfight a la izquierda, hermano. Rihan, speaking of, gets that first pick. Attack A goes down, and you already know that Attack A is a really good sniper. And now with Limited, 1 sniper down. You have 2 left, though. It's a triple sniper setup for Limited. Woo, spicy. I think that was, I think Proxy actually picked up the sniper from Attack A. Oh, okay. Oh, thank God. I was just like, wait, what? You can only have 2 of those. But right now, ¿Tú qué piensas, Brian? ¿Natal tiene más level que NA o al revés? Es que no se trata de región con región, se trata de equipos. Luminosity tiene más nivel que cualquier equipo en la región occidental, que es la nuestra. Con la región oriental, veremos qué tal China y Garena. Y de ahí, TLE puede darse de igual a igual con Tribe, puede darse de igual a igual con Simplicity, Inco Gaming también puede darse de igual a igual. Entonces son equipos que están muy peleados, la verdad. Yo creo que tienen un mismo nivel. Solo que la TAM tiene más cantidad de equipos buenos
que NA. NA tiene 3 equipos buenos que pueden pelear contra Inco, que pueden pelear contra Gallery, que pueden pelear contra TLE. Y de resto son equipos que son normales, ¿no? Can definitely try to pick him off if you try to go in for that alpha flag. And speaking of, Clap's gonna try to go in there, but S-Thug's gonna be right there tagging him. He does go away with his life, though, allows the plant to happen. Yeah, not gonna allow the plant to happen. They're gonna pick up the kill right there. Devious take round 1. Gracias, Jonathan. Wait a little bit too Tal vez algún día te escuchen. Devious able to make him pay. We'll see if Limited allow them to get that much early mid-map control. Utility going to be absolutely crucial. Luego se viene Rising Gaming contra DICE, que es el enfrentamiento de Itzmago contra el equipo de DICE que le quitaban a donde se metió a Eric Isaias, ¿no? And this is kind of similar to what we saw a while ago, the difference being play number 3, Rihan not going to be pushed Dice, en cada región siempre habrá un clásico entre equipos extranjeros. Ejemplo, antes era Signum versus Tribe. Claro, ahora es Luminosity contra TLE. It's just limited. You need to find a way to get those No picks tengo down. idea, If you're going to Trevor. be too passive, there's no information on your end, meaning Son you're going to nuevos, have creo. to Bueno, para see mí the son clock nuevos en wind el down. competitivo. You don't want to Tier get into 1. the point where there's only 30 seconds left on the clock and you're just going to have to throw bodies. ¿Qué tiene Luminosity que lo hace tan bueno? Pues jugadores buenos y una sinergia buena y una experiencia buena. Tienen al mejor sniper de NA que es Washi, al mejor subfusil de NA que es Bait y también juega bien escopeta, al mejor AR del mundo que es Tectonic, que también juega bien a Sniper, y tienen a Banet y Envy que juegan por encima del promedio de un jugador tier 1. So what happens when you don't get any of that mid-map control early on, and Clap's gonna find one onto Rihan. That's gonna be a huge opener. Que soportean, en realidad. Son support, OBJ, Oh, that's gonna be good. Limited goes in there for those trades. That's gonna be huge for them. 3v2 situation as Bomb no, is gonna go no down. compite. Player number 4, that's gonna be S-Thug still sitting pretty here into ¿Qué equipo es Broken, mejor, Tribe o Inco? as you need to see where Red is gonna be at. Need to find that information down. The pinch finally gonna be coming through. S-Thug's having no Creo que están al mismo nivel, hermano. Red's gonna be in a really good spot, but obviously the heady from Bright is El gonna be a Evan little tiene bit coach, too según sabes good. quién puede ser, And yes, ni again, idea, hermano, for pero espero Limited, que sea brasileño. it's good that they were waiting for that one pick off from Claps, and that's when they tried to go in there for that push into that site. I was really ¿Te parece Bait la segunda mejor escopeta de NA? Por abajo de Solo, sí. They are getting a little over eager and want the kills. And peak angles that they don't Es que Vega es bueno de por sí, sí, en realidad sí. Two Red's going to be able to open up, takes down Claps. He's going to be able to slip through that brick building as well, and it is going to be Limited opening things up, but S-Thug is there. ¿Creen que LG está al nivel de lo que fue Tribe el año pasado? No, todavía no. And this should be exactly what Devious needs, but somehow they don't get the better of the trades. Solo Suigo es de Latam. Y Suigo no juega tan bien escopeta como un solo. No está tan acostumbrado. Creo que juega mejor con Fennec y con Switchblade de lo que podría jugar con escopeta. E intentó jugar con escopeta contra el Leventy, pero creo que luego se la quitó, no me acuerdo. Aparte no sé si tenga el rol su fusil pesado, no sé si lo tiene él. De Latam la mejor escopeta es Lims, que también es la mejor escopeta de Brasil. Y luego Henrika también es bueno con escopeta. O Foki, perdón, Foki. De Gallery. Unfortunately, the flashes were the winners of that round as Limited Danico se quedó en Perú, Rixito. No pudo ir para Brasil y está... Por eso YTO entró a jugar. El nivel de los chinos con escopeta es superior a la TAM y NA, sí, bastante, hermano. Los chinos y de Garena tienen más escopeteros que nosotros, del nivel superior como solo. O sea, en China y Garena hay más solos con nivel de escopeta que aquí. Que les vaya a servir contra un control de mapa como el de Tribe es diferente. Puede no servirles.
Pero en un summit sí les puede servir, por ejemplo. En una hacienda no te va a servir tener 3 solos con escopeta, porque el control de mapa de Tribe es superior y no te va a dar esa ventaja de estar cerca, ¿me entiendes? Todo depende del mapa, del equipo con el que te enfrentas y todo lo demás. Depende de muchas cosas, no es solamente de jugadores buenos. A 4v2 situation and whatever advantage that they had a while ago is just non-existent now. But attacking Skizzle still able to get those kills, and like what you mentioned already, Devious isn't supposed to be pushing. I'm not quite sure why. They just have to wait and just go for the. La Nico tiene equipo, está como retirado, creo. No pudo viajar, entonces por eso lo sacaron. Scott's gonna back up and should be there to give el Niang, yo creo que Niang es mejor sniper que Washi y que cualquier sniper que he visto en esta región de Latam y de NEA, por ejemplo. Niang es el mejor sniper actualmente del mundo y Chine Garena tiene muy buenos snipers, muy buenos snipers. Ayer lo vimos en el stream también. Okay, for limited, this is like always that flank watch. That's the only thing that you actually have to get, because so far when it comes to those engagements, they're able to actually kind of take advantage of the fact that Devious will overextend, will try to hunt for those kills down. And now so far, 5-man push going into Alpha, but they will be greeted by those 3 people. Ooh, Bright doesn't read it right, but his teammates there. Trades do go through as he gets the assist and pushed up to the A side pretty quickly. Mucho mejor que Wachi o no por mucho. Devious, they do end up finding the kills anyway. Mira, a Nian le doy un 10 de 10 y a Wachi un 9 de 10. And Claps just didn't stand a chance as now Devious. Verdad, Yuji también. Yuji es la segunda mejor escopeta de Latam, por abajo de Lims. Sí, Yuji es mejor. Yuji es mejor escopetero que Foki de Galoris, pero no mejor que Lims. Me había olvidado de Yuji, tienen razón. De Latam, los mejores snipers, pues está Papsera, Lucasin, Saucy, Spades, Sai también, cuando quiere. Oh my god. Yo creo que Devious tiene mejor gunfight, hermano. Debieron ganar el Harpoon por mucha más ventaja, o sea. Pero bueno, espero que ya lo corrijan el tema de jugar OVA. Que lo puedan corregir. ¿No te gustó cómo estuvo Suiva con KRB versus Evi? Sí, claro, pero no juega al nivel de Lynx. Suiva, tú le das un sniper y te va a jugar bien, nivel tier 1. Tú le das una kilo y te va a jugar bien. Tú le das una UL y te va a jugar bien. Porque son buenos, son jugadores tier 1 que te pueden jugar con cualquiera, pero que resalte como solo, como las escopetas de China y Garena, eso es otra cosa. Crossin también, buen sniper. Esos son los top snipers que hay. He's been so good for them so far. Proxy doesn't time things right, but gets the better of the gunfight anyway. Limited, 2 players left alive. Crossin, Lucasin, Saucy. Mira, terminó 7-1 como dijimos. Así debió terminar el Hardpoint. Y el BD donde se ven las gunfights, pues Devious ganó 7-1. Mañana toca la TAM, empieza con Inco Gaming. Ya varios quieren ver el enfrentamiento del equipo de Itzmago también, ¿eh? Rising contra DICE. Varios quieren ver ese juego. Y los otros 3 juegos que quedan, no sé si los transmitieron o no. Luminosity contra Limited. Yo quería ver el Tribe contra DICE y quería ver también el Simplicity contra Devious. Sinceramente, para calcular nivel, más o menos. Zeus ha bajado mucho su nivel, está a nivel 7 el Zeus, hermano. Debe ser el nivel 7 más o menos. ¿Cuál es el mejor equipo de la TAM? Hay 3, hermano. TLE, Gallery y 5 Gaming, que todavía no se enfrentan y todavía no podemos ver quién es mejor, ¿no? Pero Nian está por encima, ¿no? O sea, si tú te pones a ver partidos de Nian desde hace 3 meses hasta acá, tú solito vas a decir, no, si este cabrón está por encima de cualquiera de los que hemos mencionado.
Tal vez no por mucho, pero está por encima. Porque, mira, Spades es la mejor skill con sniper. Skill es la habilidad para tú reaccionar con el sniper, ¿no? Tu habilidad de juego. Saucy es el mejor con los picks. Tiene el timing, sabe dónde piquear, piensa por el enemigo y lo predice. Lucasin es bueno también. Grosin tiene skill. Papsera es picks. Sai también, una mezcla de ambos. Pero Nian tiene skill y tiene picks y la inteligencia para predecirte al enemigo. Por eso está por encima de los demás. Es más completo sniper. Entonces, y esas son palabras que lo han dicho los mismos chicos de Luminosity, saben que Nian es el mejor. Los mismos chicos de Luminosity saben que los mejores escopeteros están en en China y en Garena. Pero como les digo, como les dije ayer en el stream, una cosa es tú jugar agresivo como juegas con Garena contra China o China contra China, Garena contra Garena. Juega agresivo, full agresivo, pura Fennec, pura escopeta, todo corta distancia, no hay ninguna LK-24. Y cuando te enfrentas con ese estilo agresivo a un tribe que te controla el mapa de cierta distancia, no te va a servir para nada jugar así. Pero si pones, como el año pasado pusiste a Wolf contra Tribe en un Summit y Wolf jugó con 3 escopetas, 4 jugadores de Wolf le metieron 40 kills a Tribe y lo vimos el día de ayer. Entonces depende de todo eso, del mapa, de todo lo demás. Entonces, China y Garena tienen muchos talentos. El Sai también a Sniper, como menciona ahí Jesús. Tiene muy buenos. Pero depende contra quién se enfrenten, cuál es el estilo del juego. No le puedes jugar agresivo como juega China y Garena a Luminosity, a Tribe, a TLE. Porque por más bueno que seas, te van a controlar el mapa y van a estar clavándote mira mientras tú quieres llegar con tu escopeta. Entonces es diferente. No es solamente quién es mejor usando un arma, chicos. No rotan bien, no mantienen respawn, no tienen ancla. Todos se meten ahí agresivos a donde tienen que ir. No existe un ancla ahí, yo creo. Ayer lo analizamos también. Después de estos partidos tal vez veamos un poco de Garena y China para que ustedes vean también cómo su respawn cambia y empiezan a atacar y a moverse por ahí. Nomás es una locura. Y como son tan buenos, igual salen muy buenos clips. Pero el mapa es un desorden. It's not looking great for Limited as they're just trying to escape spawn at this point. I get a collapse. That happens to me too when, oh wait, why am I Ahora, not shooting? Oh, la única diferencia y por la cual China y Garena yo siento que ha mejorado el doble su nivel es que por la Champs del año pasado ellos están estudiando a NA, los están estudiando, saben cómo ellos juegan y también ya vienen con meses de preparación jugando con nuestras reglas. Entonces, la única regla que no los he visto practicar en su último torneo presencial que tuvieron, porque los torneos de ellos son presenciales, es el tema de las armas. A veces veía 4 Fennec y un Sniper, y eso ya no lo van a poder hacer en la fase 5, ¿no? Pero ahorita les voy a poner la final del torneo más importante de Garena y China para que ustedes vean cómo juegan también. Unfortunately, no lives to work with. Got that second tick of progress in alpha, but again, a 9v2 is definitely going to be so difficult. Hay muchos buenos snipers en Garena. El Javen, que es de Blacklist. Muy buen sniper. Sai, Nian. Son buenos. Pero como les digo, si te va a esperar alguien clavándote mira, o si te van a agarrar la espalda cada rato en vez de, o si te van a meter humo donde estás piqueando, pues hay muchas cosas que pueden pasar dentro de un mapa, ¿no? ¿Crees que México debería ser NA? Sí. Todo el potencial que tiene México debería estar en NA. Right now, attack A with a big task, looking to clear out toward Grandma's, but Limited
Island se fue a Heaven, por ejemplo. Heaven es una leyenda, hermano. Ya se retiró, pero es una leyenda con el sniper. Ahora, también otro dato importante es que los equipos del año pasado, de India, de Garena, de China, no vinieron completos por tema de visa. Este año van a venir completos, entonces tienen que venirse preparados, ¿no? Y TLE estudia mucho a los equipos de China y Garena. Geográficamente sí, pero por idioma los separan, Jonathan. Por idioma. Nobody looking to stack, though. You got one player in Rihan flanking all the way through toward the spawn of Limited. Not going to be able to spot anybody out. Does he get caught out? Yes, he does. Los chinos aprendieron mucho después de la Champ versus NA y Latam, sí, bastante. Y vienen más preparados este año. Ya tienen el nivel, ya tienen la gunfight. Aún no he visto que han aprendido a controlar un mapa, ni tienen orden en el mapa. Pero vamos a ver si se dan cuenta, ¿no? Igual recordemos que Blacklist fue el primer campeón de la Master de este año de Garena. Y su coach fue Image, que fue el coach de Tribe y también fue coach de Luminosity. Y fue y les entregó ese orden y ese control de mapa a Blacklist y ganaron presencialmente. Y luego se retiró. Image se retiró del coach. Y es el único coach bicampeón del mundo. Ganó con Tribe y ganó con Blacklist. Ya jugó el equipo de Eric. Es el siguiente. Acaba este control y ya jugamos Rising contra Dice, que es el equipo de Mago contra el equipo de Eric. ¿Dónde puedo ver las partidas de los torneos de China? Son las mismas transmisiones en el canal de Garena. Ahorita lo voy a poner también. Y te voy a poner un canal que lo puedes ver resumido también. Right now, if you're limited, you've got to get max value on every operator, and that's just not happening. Zolf earns himself a Pred missile. Scott looking to spawn trap with claw in hand as well. Skizzle Dominicana es NA, entonces por el idioma que hablan, ¿por qué no jugamos contra los de Latinoamérica? Porque Dominicana lamentablemente está, y Puerto Rico, están como políticamente dentro, dominados por Estados Unidos, ¿no? México no. Attack A is just basically going attack C, attack C. There's no C here. Yeah, just let go of the sniper, bud, because you're not going to be helping out when it comes to those slays. You're going to have a very hard time when it comes to the attack. So far, though, 21 and 14. Ya le voy a mostrar los clips. Que termine los juegos, le voy a mostrar los clips de Garena y de China para que se queden ahí y vean también cómo ellos juegan. Still no ticks of progress from Bravo, but then the progress finally kind of starting in A, but just as I said that, they do lose that gunfight. Give me back S.POV. He is twisted with Mañana, ¿cuánto crees que gane Tele contra Quetzalpilis? 3-0. Empiezan con servidor brasileño a favor de Tele. 5 remaining. Another gonna drop. Zolf been so huge for this Devious squad today. Only one life, make it 0. And Devious locked. Yo creo que por las modificaciones del competitivo se va a seguir habiendo uno, quizás 2 champs más. No, COD no va a morir. COD va a seguir, hermano. COD es un juego joven, recién tiene 5 años, 4 años. The signs of life was supposed to be on that defensive setup, but unfortunately for them, algunos se perdieron el stream de ayer cuando revisamos Europa, y la verdad que Europa no había nada que revisar, sinceramente, sin ofender a Europa. Entonces nos pusimos a ver Garena y China, y sí vimos cosas muy importantes, muy interesantes, ¿no? Y se sintió la diferencia de, no mames, los chinos y los de Garena vienen bien fuertes, ¿no?
Brian, no, el último partido es Rising contra... El último partido es Rising contra DICE. Según lo que publicó la SL, solamente vamos a ver estos 4 juegos. En realidad son 7 juegos, ¿ok? En realidad son 7 juegos que tenemos que ver. Pero solamente han publicado 4. Yo quería ver Luminosity contra... Bueno, en realidad quería ver Tribe contra DICE, porque DICE le saca un mapa a Tribe. Quiero ver cómo y qué mapa fue. Y Simplicity contra Devious, porque Simplicity contra Devious se pelean como que el top 3 de NA actualmente. Ya sé quién ganó, pero quiero ver cómo fueron la diferencia de partidas. Quiero ver eso. Espero que transmitan las 7, aunque si transmiten las 7, pensándolo bien, van a irse hasta la madrugada. Pero entonces, no hagas todo en un día, divídelo en 2 y transmíteme todos los partidos, porque todos los partidos son importantes. No juegues 7 y me transmitas 4, porque me cortas analizar a equipos de NA, ¿me entiendes? Y eso no es justo para las demás regiones, para nada, ¿no? Para nada justo. Porque, por ejemplo, nos perdemos el análisis de estos 3 partidos. Ok, ya vuelven, dice acá. Nos perdemos el análisis de un Simplicity contra Devious. ¿Eso qué quiere decir? Que la otra semana yo me voy a perder el análisis de Tribe y Simplicity, porque solamente quieren mostrarme 4 juegos. O sea que después yo me voy a perder el análisis de Luminosity contra DICE. Me voy a perder el análisis de esto de acá. Pues eso le conviene a NA, ¿no? Por lo menos el último día de NA vamos a tener un Luminosity contra Tribe. Los mejores juegos los han puesto al último, ¿eh? Bastante inteligentes. Pero sí me molesta que pongas 7 juegos en un día y no transmitas todos. O que no lo partas en 2 días y transmitas todo, porque de las demás regiones está transmitiendo todo. Y NA tiene más público tuyo. No creo que sea porque no tiene público. No creo que sea porque no tiene público. Pero bueno, en fin. En fin. De nosotros iban a ver todas nuestras partidas, ¿no? En fin, pues. Ahora se viene el equipo de Aerit, chicos. Se viene el equipo de Aerit. Espero que no lo corten. Bueno, según la publicación, acá solamente van a poner 4 juegos. Van a poner 4 juegos. Según esto. No sé si alguien en los comentarios habrá puesto, hey, ¿y los demás juegos? ¿Qué pasó? Bla, bla, bla. Bueno, hay más quejas del delay, ¿no? Ya acá recién pueden publicar los resultados. Los chicos tenían la regla de no publicarlo hasta que sea transmitido. Pero bueno. Igual no me parece... No me parece que no transmitan todos. En fin. Por algo será. Ah, sí, mira, acá está el horario y justamente van a transmitir 4 nada más. Los otros juegos, no sé si los subirán mañana, más tarde. Lo dividieron en otro día. Pero no se me hace justo. No se me hace justo. Porque así podemos analizar menos. Por ejemplo, el juego de Simplicity contra Devious es un juego súper analizable, hermano. El último juego del día de hoy. Dice.
Well, this is a dice Vamos a squad ver las that had fotitos, some vamos a ver las solid fotitos. pickups in the midst of roster mania, and I anticipate that this is a team that could potentially crack their way into the top 4. Ryzen with a solid pickup in Mago from ARP as well. I think they have a little to prove, but I think they've got some talent, no question. All right, well, let's talk about the Ryzen roster here, Mommy. One of the last games before we close this out. Legacy, Lethal, Ixmago, Mago being part of that team, knowing very well from ARP, he actually had a Vibing really Lost good spot Tsunami. in stage 3 where he got honestly a lot of those kills, really high impact kills. So it really is the question of how is he going to fit well into this squad, and that is always going to be the question here in day number 1, especially after roster mania, and you're going up against a team like DICE that had really solid pickups this time. All right, and speaking of DICE, we'll take a look at their roster as well. Shift, who do you want to touch on? Yeah, I mean, we've already mentioned Aerith a handful of times, and it's very fair for us to take a lot of the focus towards her. But I also want to put a little bit of a spotlight on Awaken. You know, he missed out on champs last year. They finished 4th under team mobility, but he brings a lot of experience, and I think he's an all-around pretty solid player. Yes, so you've got another addition into Aerith who you're looking to help kind of boost up the kill potential of the squad, and you still have a lot of veterancy built into the rest of the roster in certain regards. I think they kind of hit all the check boxes as far as things you want to see for them to be a major competitor, possibly. All right, well, we'll get those picks and bans up here, and while they pop up, are we sticking with sweeps all day, Bobby? I'm sticking with sweeps all day. Get the brooms out, DICE. 3-0, I think the addition of Shotzi, the addition of Size, that was his name last year, was definitely a really big one, and honestly, one that I kind of feel like Simplicity felt really... Espera, creo que la gente quiere volver a ver, Their roster as well. Very fair for us to take a lot of the focus towards her. But I also want to put a little bit of a spotlight on Awaken. You know, he missed out on champs last year. They finished 4th under team mobility, but he brings a lot of experience, and I think he's an all-around pretty solid player. So you've got another addition into Aerith who you're looking to help kind of boost up the kill potential of the squad, and you still have a lot of veterancy built into the rest of the roster in certain regards. So talented S&D team, and the fact that a lot of these teams aren't actually familiar with this map. So far they haven't. Interesante el juego, la verdad. So again, with Va a estar bastante interesante. Really interested to see how they're going to be dominating that mid-map control. And do you agree on the sweep? Dice Largy, finalicé, finiquité. De nada, Ángel, ya sabía que querían que repita esas fotos. Like Ryzen could steal a map somewhere. I don't know where, I don't know how, but I have a feeling that there's just enough potential for Ryzen to at least be competitive in this series, but it's just tough. Katz is very good player. Like, No wonder he already played in the Call of tribe. Duty. And I think that's the only major headache that could possibly come up with this Ryzen team that essentially kind of like we talked about earlier in the day for a team like ARP, they were the ones getting like picked apart, you know, small pickups No sé por qué se fue de tribe, la verdad. taking away their heaviest and best slayers. That could be problematic unless they just find some sort of a honeymoon period right here to play really good clinical COD. All right, I like it. I like it. Very thorough analysis to close out the day. Match number 4 is in the works and getting ready right now, so I think I can send you guys Siempre on over to Activision the other half favorece of a the NA, se studio. ve demasiado obvio, por eso son mis campeones. Let's go, sir. Oh, hi. Hi there. I don't know. De nada, chicos, de nada, ya sabía. I know this Es más, team kind of got beat up a es little más, bit chicos. when they were playing through stage 3. Yo sé, chicas, que ustedes también quieren volver a ver I think This time. al señor Slotty. Por eso, nuevamente, me quito yo. Listo, chicos y chicas. Ay, perdón, que el chat está tapando al Dios. Ya está. Chicas, tranquilas, no terminen todavía. Ahora tienen que verlo jugar. Listo. Ahora sí, vamos a la acción. Ya todos listos. The players on paper, I think, satisfechos y satisfechas, It just comes down to will they be able to put it all together? Because it is a big ask. You lose out on some of your star potential. You lose out on some of the players you're looking towards to maybe even carry certain moments, whether that be in hard point search or control. It can be takeover moments in any of those 3 modes. It just comes down to can they kind of have a kumbaya and say we have to make whatever we have work. Let's commit to that. Let's get to work on it and see maybe there's a chance that they can actually build some cohesion. Because I think there's enough veteran experience on this Ryzen team to at least be competitive with the majority of teams in NA. And that kind of situation that you brought a while ago, right? That one game you had that inkling that it might not actually be a 3-0. And I'm thinking, just looking at the stats that we had back in stage 3, we were able to kind of see a little bit of Ryzen gameplay up against Destiny, where they won pretty convincingly 3-0 in a row. So we are going to be seeing that later on. It's just tough because that was one of the matchups that Aerith is really taking over in. So, you know, do you have the ability to kind of swallowing the tough pill to swallow and then get to work? Because players like Legacy, Biden, you know, they all Let's go, vámonos.
competitive teams last year, Losty as well. So you bring Mago into the mix, maybe there's a chance. But it starts off no, Brian, ya voy por la cuarta, dice el Slatis. No, ¿cómo así, hermano? No olviden darle like, chicos, ahí en YouTube al stream. Interesting push coming in from Mago and Viben because they're trying to go in for that rock control, but Hacks. What the fuck? ¿Por qué no lo vieron? Those essential kill, a beautiful two-piece to kind of stop the push from that top control. So that's gonna be huge kills coming in from DICE so far. See how things go. The bounce back from DICE, good, but they still have to work to make their way across the map. A ver, Mago subió historia y todos lo vimos de que se quedó AFK, ¿no? Vamos a ver en qué momento. Jugó con el internet del hotel, dice. And it's going to be Ryzen going in there for the points left here. The scrap going into their favor. Not just that, they need to go in for the control because DICE already is in for that early rotation. But you do get to see that for DICE, Hacks is going to be very much aware that players are going to be coming in from the backside here in driveway. Lethal has to keep his life, but he drops. Fortunately, a couple of members do spawn behind that driveway side, but both of them get cleared out by Awaken. So, yes, Ryzen currently hold a lead, but as we rotate over to Lambo, DICE are in a good position of control. Ryzen do have a chance to make their way around the back. Damage under the car blows up Awaken. Hacks trying to pick things up as the spawns are still in for DICE, and the hit from the behind not going to work out for Ryzen. The follow-up from the front also dealt with. Peleado por ahora, peleado. Huge kills coming in from Teabag, two-piece to clear off the side. And now we need to see some sort of push, a pinch coming in from Ryzen because so far they've been pushing in there. Yes, 3 at a time, but they're just losing a lot of the gunfights so far. Need to see some sort of utility coming in from him. Quita eso, yo quiero ver a Eri, dice. For his own, and also being able to get these scrap points, really essential. Yeah, Losty also takes care of the pinch from behind, so this scrap El Luis dice, qué guapa Eri, pero me quedo con Som. Ojo. To play for new. They will be tested, though, by number 2 in yellow. That's Lethal. No es posible. They actually do not know initially that Lethal gets behind. Fue en el control y en el takeoff donde se quedó AFK Mago. Ah, okay, so even though the scrap time is guaranteed for Ryzen, once again we rotate defenses and DICE is going to be here first. Ooh, spawn actually in for Legacy. Oh, this is going to be difficult for DICE el right nuevo now. DICE está un poco telaraña. Legacy, not able to find anybody as everyone else is actually able to win that gunfight. Mago, what? Now, Legacy found the kill from around the back, so Ryzen will actually break the spawns and with that initial setup from behind, but DICE still fighting from inside the hard point. That's, wow, pretty heroic to say the least. That's a 3v5 situation. DICE still bunkering up. Smokes will encapsulate the sorprendentemente peleado. As they try to reinforce this from the back. 56 plays 54. Contest on the hard point with 30 seconds to play. And DICE come on top the kill feed. One more to find. That was Legacy. He will drop. And DICE will also be aware that Ryzen spawn in. So far, there's still no solid map control from both of these teams. They're going to be spawning off into different sides of the map. And the pinch, not going to be happening right now. Ryzen, though, trying to go in for the contest, and so far they're still going in for the contest, winning the gunfight. Essential 1v1 being won right now by Hacks, but it's just going to be going in there a little bit passively. Contest is perfectly fine here for Ryzen. This is great finesse out of Mago. Even though he drops, he does stop DICE from getting kills. They also are a little bit pressed on trying to rotate over towards Rock because of it. Hacks drops the Pred missile in, it finds 2, clears out the hard point just before it opens. Esta partida está más pareja que mis pies, dicen. Lambo side does create some space here for Ryzen to get back into the hard point. Problem is, DICE have the numbers on their way back in through the Rock staircase. First operator's also getting pulled out. Both of them coming from DICE's Dos operadores en el punto. Han aprendido bien 3 operadores. Ok. Clears out space with the vortex. Ya algo clásico en equipos tier 1. Operadores de respuesta. Falló ahí. Lethal. Sayas muy bien. So far, though, it's still going to be contested. And so far, actually, Ryzen's doing an amazing job at contesting these hard points. They've got the numbers. Problem is, Smoke takes over the majority of the hard point. Says will drop. Purifier out for Legacy. He finds 2 with it. Hacks trying to do what he can, but Lethal shuts him down, finding the trade. 12 seconds of scrap time. Estamos viendo Holger, una Holger en cada equipo. Y no habíamos visto ninguna Holger. Recuerden que no hemos visto ninguna Holger ni en Tribe, ni en Luminosity, ni en Simplicity. Las primeras Holger que estamos viendo es por parte de Hacks, de DICE y de uno de los chicos de Rising, que ahora se llaman Six Kings.
Aerith so far still trying to get those kills down. But Aerith lleva 3 kills. ¿Qué le ha pasado? Going to be so hard for her because she's being a little bit of a difficult time right now for her team. The SMGs for Ryzen are shredding right now. Legacy on 17, Mago on 19, Vibin rather on 14, and they are just getting it done up close and personal. 115 to 87 to count. Dice looking to contest and maybe even try to chew back into this lead a little bit of their own, but Lethal hits a perfect timing por ahora, Johnny. out the high ground and then turns Pero todavía no se ha enfrentado a Inco ni a Galoris. Could have been a huge win for T-Bag to try and contest this point, but it's definitely Pues going el to mago be iba huge for fino, Lethal. dice. The time is going to be right for him. So far, though, rotation being won by Dice. Lleva 20 kills. We actually saw a little bit of back and forth here, but Dice getting majority of the points Losty here. lleva 7. Si a Eric, mira, yo asumo que a Eric y a Awaken en algún momento de la partida despiertan y remontan el marcador. Lo mismo que pasó con Tribe cuando despertó Jess y Revalo. Porque a veces no tienes el timing que quieres a veces en la partida al inicio, pero luego poco a poco te vas acomodando y le das un cambio a la partida, como lo vimos con Lucasin. Con Lucasin vimos lo mismo, ¿se acuerdan? Lucasin empezó a matar y Skull fue remontado por Incogaming. T-Bag doing a phenomenal job here at the defense and driveway. So far, Ryzen ¿Quién te gusta más de Sniper, el Cheto de antes o Wache de hoy? No hay punto de comparación. Cheto de antes a Sniper jugaba iPad, hermano. Rotation into P3. There you go. They finally are able to go in there for the break. This is essential scrap point for Ryzen Gaming every single time here in P2. Even contest time right now for Mago is perfectly fine with only 10 seconds remaining, and he is so good at playing his life out. Eventually, he does get taken down, but it allows Ryzen a chance to rotate safely. So back to about a tie game. Says will have an operator and a potential score streak to spend, but on the other side, Ryzen have 4 operators at the ready to try to hold this. Play around the back from Dice. No, Rixito, en el primer hardpoint de Hacienda, siempre la prioridad es mantener el respawn para el segundo hardpoint. No es tanto stackear el hardpoint número 1, es más que todo poder sacar rachas al rival para luego tener Predator para el siguiente punto. No es tanta la prioridad la captura, Rixito, en Hacienda en el hardpoint número 1. Por eso TLE no lo pelea tanto. Solamente cuando es necesario, dependiendo cómo va el marcador en la partida. Is able to get that patio control though. Has to hold his life a little while longer. Saves will not allow him to. El Julián dice, no mames, serie está bien chula. Inco ya le ganó a Tele Bryan. Yo sé, Guillermo, yo sé, pero no estaba al lado jugando. Quiero ver a un Tele con Lau versus Incogaming y lo vamos a ver en la TAM, en la fase 4. Early rotation coming in from Ryzen, and so far we saw that in P3, but they weren't able to really effectively defend it, where Dice was just so son las good. partidas repetidas. Por ahí. Not able to sustain, but so far so good. Speaking ¿Cuándo of juega la TAM? Mañana juega la TAM y empezamos con Incogaming. Galoris le ganó a Amigos 3-1. Vamos a ver cuánto le gana Incogaming a Amigos. Gran indicador también que podemos sacar de ahí. En la última fecha, que es domingo, ahí juega TLE contra Inco Steve. Yo recuerdo que Lau estaba, what the fuck. Sí, Lau ya vino, para la fase 4 ya jugó. Pero cuando jugó Incogaming contra TLE en la Copa Rockfon de Brasil, estaba jugando este tío, no estaba jugando Lau. ¿Qué hora juega la TAM? 4:30 Perú, 3:30 México. Si no me equivoco, ya te corrijo después. Hola Denis, ¿cómo estás? Llegó nuestra sexóloga del canal. Dale, Rixito, se puede. ¿Cuál dato, hermano? ¿A qué hora acaba? Uy, Nix, aquí acabaron varios cuando presentaron al equipo de Dice, te contaré, ¿eh? Varios y varios. Culpa de Eric y de Slotty. ¿O te refieres a las partidas? A Eric está despertando Eric, está cambiando la partida, poco a poco, ¿eh? ¿Cómo que Slotty QQ9?
Ya despertó a Eric. Va cambiando la partida. Ya va 13 kills. Va acercándose un poquito a los demás. ¿Crees que TL vs 5 sea el partido que decida el primer sitio? Sí. Por al día de hoy sí. Son los dos mejores equipos de la TAM. Inco y TL. Si Galoris recupera su nivel de antes, podría entrar también ahí a pelear. Oh, no lo habían visto. Qué buen caster tiene NA, ¿eh? Oh, a Eric, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Counter operator skill was just absolutely finessed, and right now Rising Gaming was actually able to La letal es mujer, no. Lethal Place es una jugadora competitiva que es la novia de Shia, ¿no? Que es Queen, que ya volvió a su nombre Queen. Pero este Lethal es hombre. Does turn her attention to the right spots at the right time. They can still win here, Candice. You have to find this hit through side stairs. Kills start to come through. Losty vibing in the mix, but still on the hard point are Dice. They can still win here. They've got the final tick. There's the contest, and we will see another hard point. Over towards rotation. Legacy is here, but he's under pressure. He will find the first kill, but you have to get these other ones following up. Trades are in, and it's just down to this 1v1 on towards the hard point, which Ryzen survived through. Ryzen survived with just 1 HP left. Mago, though, trying to play the best hard point of his life. Possibility to get 3. Esta es la primera champ donde se ven mujeres en fase 4, ya hubo antes. A Eric ya jugó el año pasado con el equipo de UD, que luego fue Luminosity. A Eric fue la primera mujer en jugar una champs fase 4 en una gaming house, y ella estaba jugando con los chicos de Luminosity, acuérdate. Ella fue la primera de NA y Latam. Dice have to stay composed here. Ryzen cannot win on this hard point. The focus for Dice starting to come through, but the kills are again in. 3v2 on the hard point. Legacy cleans it up. Ryzen will see the scrap time go their way. And as we look to rotation, como decía nuestro compañero Kingo, el Hacks es muy bueno y no sabe por qué se fue de Tribe. 43 kills con una holga. Pero ella no jugó ninguna partida. Sí jugó una partida. Era suplente, era banca. Pero jugó varias partidas. Me acuerdo que a Tribe le hizo 40 kills y todos los demás de Luminosity tenían 30, así nada. Lidia jugó la Champ del 2021. Eso en Europa, ¿verdad? En Europa estamos hablando de la TAM NA. Y este año también estaba Brista. Wow. That's some good COD right there. It's just so hard if you're Ryzen, pero pues Europa no tiene el nivel de la TAM ni de NA, y eso ya lo comprobé el día de ayer. Pero creo que Brixton en su momento fue de Angels también, ¿no? Y Lidia, ¿o no? A Eric y Chelsea son otro nivel, obviamente, ¿no? Otro nivel. Sin ofender a las chicas. That is one of those moments that you go back, you VOD review, and somebody has to take control. They have to be the general and say, we've got 3 members that are here. Buena partida de parte de Hacks, rotate more players over. Trust that at worst, you can at least get past those last couple of seconds. My God. It's a tall What a time match. Muy peleado, hermano. Muy peleado enfrentamiento. Pero creo que era porque Eric andaba media tímida. Y mi estimado King es el otro, Awaken, creo que también andaba con problemillas. Está jugando de OBJ Name. Ya. Tiene que adaptarse, asumo yo. Porque recordemos que Eric fue la última que entró junto a Sayas al equipo de DICE. Entonces tiene que suplantar el trabajo de OBJ que hacía Revalo tal vez, y tiene que intentar hacer eso. Tal vez no está acostumbrada a jugar OBJ y tal que le cuesta, pero 2 minutos casi, 2 minutos. Mago bien jugado ahí también. Hacks on the other side, when I mentioned that he had turned up at P5 and P1 again, he went up to 33 total kills. Buena partida. He finished with 45. So he got another 12 between the end of fences, moving back over once again towards Rock.
tight Y sí, stuff, claro, but this obviamente Ryzen que es un buen team is caster, We've seen that a chicos. couple of times now. ARP did the same thing versus Luminosity. Creo que hablando de Call of So, Duty this es uno de North los American mejores, region de los is deep when it casters comes más to respawn reconocidos. potential, but now we have to transition over to the search and destroy. Tunisia's map number 2, a more recent map added to the pool, but it is a very straightforward Dicen, no map. mames, la 3 conejita very easy gamer to sin read pedo se la lanes. chinga It las just dos. comes down to Ojo. where do you want to focus what. Conejita Sniper rifles gamer can be played on fase either of the 5 three la lanes. SMGs can also tuck themselves Tal in vez the la corners reclutan. at any of the 3 lanes. Just comes down to what formula you've come up with earlier. Definitely, and I feel like they're gonna be adjusting their gameplay all throughout the rounds, right? And like what you mentioned, all 3 lanes can have such good sniper advantages, especially in through mid. Tranquilo, Because a lot of the Heisenberg. time when you lose out in Tunisia, it's because you always just leave mid open, or you always just lose those engagements in mid. There's also the opportunity for some good preset nade planning to come through. Oh, yeah. Both bomb sites very, very open. And, well, the places to hide in are not very common. They are very common. They're not very numerous is what I meant to say. So this is all down to, I think, what the mentality is going to be for both these two teams in the search and destroy. And it's hard for us to make kind of a prediction. We know when we were looking through stage 3 in the qualifier portion in particular, this Ryzen Ganó team, they got kind of embarrassed ganó in their DICE, first matchup, dropping pero to the lower peleado bracket, el and then were the enfrentamiento ones a Pixie. dishing out the embarrassment to actually qualify in the first place. So it's not really anything that you can look at and say, put your finger on this. This is for sure going to happen. Dice Marcos Israel en YouTube. Definitely. Chicos de YouTube, no olviden darle Actually, we like just ahí got al word stream. that I think it's gonna be Disculpen, a ¿qué DQ pasó for con that game Stream? because a legendary Desapareció, trophy ya no system was castea, ya used ni in juega that nada. game. Is that right, production? Está retirado del COD, Right, that was está right. dedicado So, a it's su gonna vida be a como switcheroo influencer, right now, como and I Instagram can't y con believe otras this is marcas un also poco más happening grandes. right now. My Creo que por goodness, ahí day está más number tranquilo y one generando for más y le va mejor, entonces ya por eso está un poco I know, apartado de right? COD. Okay, unfortunately, that whole lead, we were just hyping it up, right? DICE definitely doing good. The last time we saw Creo this que en este was BID sí 30 se Wonder verá a in Eric. Panic, Sí, and porque 30 juega Wonder was Sniper y able es to muy buena. capitalize on that Yo creo que DQ sí. so well. Mañana, ¿cómo juega la TAM? Varios me preguntan cómo juega mañana la TAM. Se los voy a poner acá. These mistakes could not happen at this La stage TAM of the game. juega We already así saw el it día de time and mañana. time again in that EU region, and now we're seeing it here at NA, and that mistake Ahí lo están can viendo, cost you the muchachos. Inco series. contra amigos. Wow, okay. Galoris contra Skull. Eleventry contra Loops, la partida más importante. Y Tele contra Quetzalpilis. The map count's a little bit different here, friends. Okay. Wow. So Ryzen get away with one here. Man, what a call that was, though. For someone on Ryzen to say, hey, they put a legendary trophy system down in the heat of the moment, too. That was fast. That's pretty nuts. So that gives us Tunisia for sure. Raid, of course, will be map number 3, and pending that DICE can keep their composure and bounce back. Important to note that takeoff would be map number 4. When I made a prediction that Ryzen was going to win a map, I did not mean by ways of DQ. No one wants that. ¿A quién apoyas de la TAM? Here we go. Yo That's apoyo a full toda la advantage TAM, in your hermano, porque es situation. nuestra That did región. not get anybody. So far, though, it's going to be... Oh, take a look at that. DICE is going to be going in there for that really fast rotation into Bravo, but that's going to be huge for them because T-Bag's going to be the only one A left. ver. Ryzen is going to wait for a flank, though. Look at Lost's Yo creo position que se number 5 in yellow. equivocaron He is en still el in spawn. marcador, ¿no? They're Porque hoping that DICE are gonna ganó. push through this. Eventually, they're saying, nope, not going to happen. Let's commit forward. And as they do, T-Bag is the only one in their way. Says will drop at long range. But do they get the read on T-Bag holding in the corner? He's already executed on some good trigger discipline before. Finds the first, slides forward. Almost breaks the camera, but no, he does get traded out. And now the threat towards B is imminent. But DICE have rotated over. They find a kill, and they stall out the plant for now. And this is what I love about Tunisia is the fact that you can just play your corner so well, and he was able to get those kills down. And still, a 3v3 situation. Bomb still has to be planted so far, and a little bit of reluctance coming in from DICE. Obviously, you are going to be on that defense. You don't really have to push a little bit too far, and you just wait for the plant. I like this as a very mature call. Just to kill noise, create doubt. DICE will have to recheck back over towards A at some point in time. There's still a lot of time on the clock here. And Ryzen actually may be considering a rotation of their own. Hax has made his way in towards A. Mid-map is wide open for the moment, but Losty does has a chance to check this, and he will have an AR waiting for them if he Ya veremos, ya does veremos. decide to give this a shoulder. Ya veremos qué pasó. Voy a intentar escuchar. No estaba escuchando qué fue lo que It's gonna be dijeron. Ryzen who will make their play on towards the cross. Now your attention has to go to number 1 in blue. Hax, the one in line, but Legacy gets the read. First shots are in. Quick rotation from Awaken, trying to get behind this play. And with not a lot of time on the clock, Legacy's not planning it in a good spot. He doesn't stay safe from it. And now DICE can back away. 5 in the last one left, and Awaken will get 2 Ahí of está the Eri, te final apareció 3. Eri. And that can't happen. If you make a late rotation in,
You have to plant that in a safe spot. You need to plant safe. It's such an open spot where Minimi, like what you already recuerda saw, que estas Tunisia partidas se could be a jugaron small el map, día especially jueves, when pero you're están going siendo through mid, and publicadas now el día they de hoy just de paid the manera price, even though oficial. they did have the Ningún advantage jugador right podría there. publicar los Fast push, though, resultados. coming in from Ryzen Gaming, going in for Bravo, no. They're going to be a little bit reluctant as they're just going to be greeted by just that one player. And is looking for opening information off the utility. Dice have fully loaded A. No contact there. We'll see Quiero them comprobar start si to fue de rotate back cubo, ¿qué over pasó? towards the direction of T-Bag, who's playing deep on site this time around. A lot of space for Ryzen to work with, and Losty makes good use of it. First blood tally, Lethal stepping into the mix, trying to cut off rotations, but does not expect saves to be there. Legacy will still stick for the plant. Hacks on the cross, will deny the exit, and in the same breath, Saves finds another deep on the backside of the site. So a 4v2 retake comes underway. No. Mago and Vibe both holding Que yo from the front sepa of the fue un site. 3-0 por parte de... Player number one, take a look at that. It's going to be their flank, and Hacks will be able to deal with that damage as he's going to be going in there far enough. And Aerith does get that pick off. And speaking of, there you go. He's going to be getting an essential kill. No! Goes in for the boxing gloves instead, but Sai is right there for the trade. Just a little wiggle and wag right there. Hit me if you can. Hit me with your best shot. Yeah. Dice up 2-0. And this passive setup at B is something that Ryzen will have to consider from here on out, because it's been 2 rounds in a row that they've done this. Opening smoke over to the front of B. Focus comes through mid-map. Nothing here to check initially, but we know this rotation from Dice. They will rotate Hacks back through mid. Dicen Deku por uso de trophy legendario. ¿En serio? Hacks caught out just a touch, but very wisely backs off, just holds his life, and that will force Ryzen Gaming to respect the play and back up. A ver cuánto quedó la general. Estoy buscando el mensaje de los resultados que me mandaron. Yeah, he was going in for the kill, and there you go. That's why mid is just going to be so open and so far. Trying to go in there, they're funneling in through, they're going to be going in for the pinch. Aerith holds her life in the back side of the site, but does get overwhelmed. Saves over the top of the box, does find one, but the immediate trade from Vibe is in. Just down to T-Bag, SMG in hand. Not the angle you want to be trying to spend it. Legacy will plant safely this time, lesson learned. And T-Bag may have seen Vibe over the top, and he does find the shot. Ah, no. Este enfrentamiento termina... No les voy a dar el spoiler, pero al parecer sí es de Q por parte de Rising. Y termina bien peleado, ¿eh? Ojo. Ojito. And you can see the kill disparity. I mean, the mechanical skills just popping off right now for Dice and Correcto, Ryzen, un tal Andrés. They did everything that they could. They planted safe. They even Pero qué tarado para equiparte un trophy legendario cuando sabes que está baneado, hermano. O sea. Dice here in this alpha flag, as we do get to see that information down for play number 3 in Winery, but still. Oh, Hacks is changing it up. He's trying to play aggressive this time. Catches Lethal in the corner. Pre-fires for potentially more. Nade will be there to follow up. And Mago has given away his position over towards top Winery. So Ryzen now all of a sudden are a bit stuck. That's the first time that we've seen Dice use that same rollout, but send Hacks forward, and it works out in spades. So far, though, that player number 3 no sé quién fue el que lo usó. Dice is definitely going to be a huge, pero ganaron el Harpen y perdieron por once they do rotate, if ever, going into that Bravo side. But so far, though, from the blue side here in Alpha, it's going to be a little bit too dicey for them, and the rotation from mid is going to be imminent. So many question marks right now for Ryzen. They should check every single corner here, having not sent anybody off the rip over towards B, but instead they throw a fake smoke, and it works. Dice pull 2 players off of A. Do they not trust that T-Bag has the whole site locked? They're going to send the 4th over? This is such a big miscue from Dice. It's given Ryzen a chance. But the longer this takes towards B, the more the defense starts to think that this is all just a ruse. Hit on the way. First one in is Mago. Sniper rifle out. Misses. No help nearby. Where's the help? How has nobody rotated over yet? Ryzen has a chance to plant. Legacy still playing the backside of the site. Mago will step forward and say, get the bomb down. So far, bomb's going to be going down, and it's going to be a 3v4 situation, though. They're already waiting for that rotation from T-Bag to go in there for the pinch. And speaking of gets it, Legacy goes down, Awaken goes in there for that kill as well, and Vibe, the only one left, not able to get those kills. And what a sketchy round from both these teams. Yeah, Mago was in a really good spot, just turned away at the exact wrong moment due to his teammate falling behind him. But boy, Dice got away with one right there. Yeah.
I mean, you just have to trust that T-Bag is in a perfectly fine space. No sé para qué usaron. No sé si fue por trophy legendario. No sabemos si fue por trophy legendario. Después que termine este mapa voy a retroceder para ver por qué fue el de Q. Platform like that. Just wait for that information. You gotta Ahorita wait for sabemos that que fue de check Q. and it's full send if it's going to be a full commit going through that Bravo. But Ahora retrocedo para ver por qué fue. Pero si fue por un trophy legendario, no sé para qué te lo pones si sabes que está prohibido, ¿no? Ni siquiera encima el trophy legendario se ve más que el normal, no sé ni para qué lo usas. The offense feeling a bit trepidatious about their chances at actually freely getting into B here, and they are stuck in no man's land. Legacy gets one in return. Losty still kind of working with him, but you can see the chaos in their movement. They just don't know what to check or when to check it. And you have to make a commitment one way or the other. And it looks like they will try to back out. Hacks in their way. Pistol shots work. Goodness, the Deagle has come different in North America today. Now it is going to be a 2v2 situation as they're trying to just check a lot of their angles down. Looking like they just want to be here in balcony and just checking mid if there's going to be any kind of rotation coming in from DICE. So far, though, Aaron's going to be spotted. Legacy right there for the right time. DICE, it's early to say because it's search and destroy map number 1, but no valen ni granadas, ni humos, ni nada de equipamiento letal legendario. Por un tema de que el humo legendario tiene un color diferente, las granadas pueden hacer brillos que pueden molestar, la conmoción o el flash legendario también te deja más silenciado, te pone todo azul y todo el tema, ¿no? Para evitar esas cosas y que no sean competitivos, para ser más competitivos, ponen eso, ¿no? Ponen esa regla. Pero quiero ver si fue específicamente por eso. Quiero ver si fue por qué fue el de Q, quiero ver. Should have been their round for sure. Ryzen taking their time offensively. El trophy no hace nada. En realidad se ve más el trophy mítico ese de la DLQ mítica. Se ve más que los demás. Yo no lo usaría, pero por eso sería bien tonto que hayan perdido por eso, ¿no? Fue de Kumitati. With good utility, whether that's towards B, towards mid, or towards A, doesn't make a difference. You have to move this defense around with your nades. Stun check coming in from the side of Verizon. That would give that information to Aerith, though, but she's just going to be staying pretty right there. She's going to be staying right. Gets one kill, and there you go. The rotation coming in from DICE needs to come through. You need to go in for a faster rotation. T-Bag's already there. He's fine. DICE are at a perfect spot to still read this. T-Bag's playing bottom side arch. No one's crossed into sight yet. A little bit of help from Says. Tosses the nade over just to be sure of it. But Losty does take care of the sniper rifle threat. Now el Everty contra Lux gana. Double chow. Well won by Ryzen. Le dieron de Quadice, hermano. Threatened by Losty, tagged up. Deagle out, switches back over to the UL. Little ring around the rosy. Says wins the gunfight. Pinch now on the way from Hacks. They're going to take down 2, and then the follow-up is there. Now it's just down to 1. It's vibing with the scope. Connects onto the first. Good look over the top of the bomb, but the heady taken by Awaken, and DICE will go 5-1 of the defensive half. Aerith did a phenomenal job at just relaying that information to her team, and if she only just saw those 3 players, so it still could have been a kind of hit from A, so that's still going to be really good presence of mind on there. And so far, though, Ryzen just struggling when it comes to that attack, but now they're going to be on that defensive setup. Let's see what they have to offer. A couple of missed chances for Ryzen, but they're definitely staying competitive in this map overall, regardless of what the scoreboard may say. 4-man stack defensively towards A. First nades for DICE do land, taking Losty out of the picture early. And because of that, Legacy is going to give up B and try to help this defense at A. Problem is they've lost a second defender, and now they're just completely stretched out. 5 and 3. Life advantage coming in from DICE, and they're just winning a lot of their gunfights. And you can see that from player number 3, going in there for the back and a quick flush in the back, and everyone else from Ryzen not going to be able to get it. Vibin doesn't really quite get those shots. Gets a beautiful 2-piece. Legacy still a part of this defense, though. Stuns up a couple, but cannot quite buen take all 3 BID down the corner. So now map point for Saya está haciendo un muy buen BID. Definitely showing composure considering the rulebook breaking play in map number 1 that turned a 250 to 237 against them. Stug ya jugó, Hanna. Ganó 3-0. Definitely set the tone going into the control.
And it looks like this time through, there will be a little bit more aggression here from Ryzen. They're trying to get number 5 and Losty on the close corner at A's choke point. And he may overstep his bounds here. He's got a KRM, that's why. Okay, so he's going to be like pallet in the corner. He's got a little bit of help from Mago looking over the top of him, but he just has a sub. So this is all about just winning your opening battles in close quarters. If Ahorita retrocedo para ver por qué fue el de Q y quién fue. And just in case he doesn't win that gunfight, there needs to be a trade coming in from Mago. Preguntar So igual. far, he might be able to do so, but I feel like he needs to move just a tiny, tiny bit. And there you go. So far, though, Dice not moving a single bit. Hacks going in for that winery. And if you're going to be that deep into winery, you're just trying to know information whatsoever on your end. T-Bag has seen nothing at B, although he has not peeked deep towards back stairs. He may actually catch Legacy here. No, Legacy goes prone, just kind of holds their ground. And Losty may be drawing the line in the sand here because he sees this trophy system down. Losty's getting spammed to the corner. Wait a second, was that his trophy? It very well may have been because the spam from Dice was perfect. Vibin, not going to hit. Looking for the box spam, and that's enough for Awaken to win the gunfight. Follow up from Mago again with a CBR at that range, just not dealing enough damage. Now he's under pressure from multiple angles. His teammate needs to come over to help. And it will be a 3v2 situation, but Awaken will get the bomb planted. No, Legacy picking up this look is definitely going to be huge for them, especially trying to clutch up this round. A 3v2 situation as Awaken able to get those shots down. A 1v3 and Mago only able to just create some noise, and this is going to be so difficult as it is going to be planted for safe. So for Dice, all you have to do is just to stay put, and so far Mago is just going to be staying, just kind of expecting that he's going to be hunted right now. Time is an issue. Mucha falla vibing, sí, Rodrigo. Debería sacarse el sniper. Shots are out. They know the threat is imminent. Aaron's watching Bueno, ya muy tarde, ¿no? Pero falló muchas balas importantes. 7-1. Although again, I think that there are some cool ideas from Ryzen in the mix. Just came down to some executable moments that didn't quite go their way. Eran balas importantes que no debían de fallarse. A different look defensively with that Fennec multiple times, whether it was reinforcing A, pushing through, backing up and taking care of mid. He was all over the map, it felt like. Yeah, and also I feel like there were just moments that it could have gone well. Especially in that last round where we saw Legacy, ya que estás en el chat, hermano, ¿por qué fue el de Q, for the trade? So that's going to be a really good sign for them. But looking like Dice is just a little bit too good when it comes to their defensive side. And for the attack, Ryzen just looking really lost. It's just one of those things in this map. Back up on their own. Not going to happen. This is what and trust that our members staying will get the job done if they have to. But they held that P3 so well, got majority of the points. And when we're thinking about all these rotations, it's like you get to see Legacy with 2 minutes on the clock. But yes, he's going to be on the negative side right now, but I feel like it's just, it's the Mago game. He's doing... When I mentioned that he had turned up at P5 and P1 again, he went up to 30, moving back over once again towards Rock. Tight stuff, but this Ryzen team is here to fight. We've seen that a couple of times now. ARP did the same thing versus Luminosity. So this North American region is deep when it comes to respawn potential, but now we have to transition over to the Search and Destroy. Tunisia's map number 2, a more recent map added. Ahí estaba 1-0 para Dice atrás. Map. 3 very easy to read lanes. It just comes down to where do you want to focus what. Sniper rifles can be played on either of the 3 lanes. SMGs can also tuck themselves into corners at any of the 3 lanes. Just comes down to what formula you've come up with earlier. Definitely, and I feel like they're going to be adjusting their good sniper advantages, especially in through mid, because a lot of those engagements in mid. There's also the opportunity for some good preset nade planning to come through. Oh, yeah. Both bomb sites very open, and well, the places to hide in are not very common. They are very common. They're not very numerous is what I meant to say. So this is all down to, I think, what the mentality is going to be for both these two teams in the Search and Destroy. And it's hard for us to make kind of a prediction. We know when we were looking through stage 3 in the qualifier portion in particular, this Ryzen team, they got kind of embarrassed in their first place. So it's not really anything that you can look at and say, put your finger on this. This is for sure going to happen. It's going to be a DQ for that game because Okay. Actually, we just got word that I think it's going to be a DQ for that game because a legendary trophy system was used in that game. Is that right, production? Right, that was right. So it's going to be a switcher. Sí, fue de Q por uso de trophy legendario. Right now, and I can't believe this is also happening right now. My goodness, day number 1 for North America. Y ya lo cambiaron atrás. I know, right? Right now, production.
believe this is also happening right now. My goodness. Day number 1 for North America control, though. ¿Quién tenía el trophy legendario? A while longer, Saves will not allow him to. Dice clearing out their zones. Very find anything more, but the hit around the back. Now in their head rotation. Coming in from Ice was just ¿Quién tenía el trophy legendario, hermano? We'll take him down with the cloak. So good. Hax uses it. Ok, lo tenía Hax, ya lo vi. Hax tenía el trophy legendario, ¿no? Ok. Coming in from Ryzen. Wonder what's going on with Mago right Let's now. go. He has not moved since the opening spawn. Misterio resuelto. Keep an eye on that as Dice continue to find the kills in and around A. And now they've got bedroom control as well as forward ring control at B, which is not good. Hax tenía el trophy legendario. His teammates are all kind of huddled around him at the moment. So, very well may be a technical issue on his side. As Awaken continues to farm, Awaken's going to be really upset if this ends up being a reset because he starts off 6-0 with potential streaks on the board. Mató más, como 40 y tantas kills, pero ¿por qué te pones trophy legendario si no sabes que no vale, hermano? What the fuck? I'm pretty sure in the first few minutes, if you are Quedó going to be MVP having a todo. disconnect, there is a possibility to go in there for that restart. But so far, you got to wait for the call, though. Dice being able to capitalize on the fact that Ryzen's not going to be moving. You just got to wait. So far, 3 seconds on the clock, but Ryzen still not having any kind of presence, waiting for Mago to go and reconnect. Not good news here. Again, the rules often say keep on playing. So, not good news for Ryzen off the opener. Dice now moving into their offense. Awaken did get shut down off of finding the Predator missile, but he was very close. So I think he's carrying a Vortex gun. So if that's the case, that could be difficult. Jair Mate para responderte en YouTube. LE, Inco y Luminosity Tribe. I have to imagine that this is going to stand as it is. So Al día de hoy. Ryzen not in a good spot, and off the rip here, Dice have already worked their way on towards B. The first tick of progress looking good. There you go. That's going to be huge. No, dijeron que Camaro está con problemas de internet, Valeria. And winning that top laundry control, an essential power position that Shift was actually talking about a while ago to try and defend this spot. But with the CBR4, it's going to be so hard to beam up against Sayaz right now. Yeah, not who you want in laundry window. Second tick locked, third on the way. Double stack going to be in. Awaken getting to work playing through ring. Aquí en el Harpen se desconecta, dijeron. Lleva 0 kills. Lleva 0 kills. Well for the offense as we start to make our rotations through. Mid-map control is good at the moment for Ryzen, and they're stopping a further push through the old captured side of B. Problem about it is Ryzen still are a bit individual on this approach, and Hax has started to get some work done here at mid. Unfortunately, VIVO does go down. Top launch control missed. But they are going to try in for the defense, though, here in Kitchen. But Mago is going to go down. And looking like if they allow these two players to go in through this spawn control, that's just not going to happen for them. Not good. Operators are turning this into a bit of a snowball. 23 plays 11. Hax is getting to work, spamming things with the Holiger. Yeah, not good news here. Looking like it's going to be a pretty quick 2-0 for Dice. 8 lives remaining. And, well, Mago, even though he has loaded in, he's Fue Hax, Latin Lover. Fue Hax el que usó el trophy legendario. Able to stop that push, though. Able to stop that spawn control. And so far, that battle through mid is definitely going to be important if they can try to just mitigate their lives. But unfortunately, even when it comes on the defense, which is supposedly the easier task to do, they're still losing when it comes to those gunfights with a minute on the clock. Dice still has a lot of chances to go and get this alpha flag. Just one of those things with COD mobile control compared to regular Call of Duty multiplayer control. If you get that zone captured right off the rip, you're likely in 5v5 like this going to just steamroll through. It's just so much time to pick apart what usually is about 20 more kills. So that much early success for Dice is often, I would imagine, going to lead to overall success in the round. As we have a 2-0 count, 4 operators at the ready. Hax is pretty much at one point in time fully streaked out. And the problem here for Ryzen is pretty much tenfold. You got to get it done here. Plus the defense, plus another offense. Don't love the sound of that. Oh, I love that player number 3 from Ryzen. Going to be pushing up right there. And going to be able to stop that push here in that spawn. So they tried to go in for that poolside push for Ryzen, and they were stopped by Dice just like that. They basically did the same push. Estas fueron las partidas, Tati, del jueves pasado, pero las grabaron y recién las están transmitiendo el día de hoy porque tuvieron problemas técnicos el día jueves. Lethal does pull out the Annihilator, finding one. Saves, well done with the Vortex. Does only get 2 though, so the y por eso los jugadores no podían revelar cuánto ganaron o cuánto perdieron y todo, ni subir clips de jugadas ni nada. Recién ahora están subiendo sus partidas.
but the first tick does get locked. Hack's trying to find a way to recontest. Kind of goes in by himself here. He had Awaken behind him, but it's all down to what Hax can do. He does well to get the first two over the top of ring. Aerith beats him to the punch. And then the follow-up over towards topside art will keep this clock on ticking. I feel like the moment that Vibin lost that gunfight in top laundry, they should have just sent someone else, because so far the push here in Bravo was pretty good. They still had lives to manage, and now Aerith going in there with the Sparrow, definitely going to be hard for her, but Vibin is able to actually get rid of that essential operator for Dice. Vibin's pretty good. Problem is, he was by himself. Yeah. And now the life count once again becomes a bit of an issue. Second tick of progress also being depleted by the defensive Dice. And the kills, well, they keep on coming. So Ryzen missed out on an opening first round, essentially. Mago in the last 2 rounds, though, has only found 3 kills. So whatever the issue was, he needs to figure it out quickly, as we will head to takeoff. Pending, of course, that Ryzen doesn't do something miraculous with these last 8 lives. They are on A to stop the clock at 18 seconds. And they're chipping away at this life lead a little bit, but this would be miraculous to say the least. Dice que disciplinados son en NA. Yo creo que Latam ya estarían hace rato los resultados dando vueltas. Ah, sí. Bueno, se filtraron igual en NA, pero fueron muy reservados. Igual es que la S los tiene bien más controlados a ellos que a los de Latam. O sea, está mal que solo den un día para transmitir 7 partidos, ¿no crees? Jesús, no solamente está mal que en un solo día veamos 7 partidos, sino que no vamos a ver 7 partidos. Solamente vamos a ver estos 4 de acá. Los de acá no los vamos a poder ver. Y no se van a poder analizar a esos equipos que van a jugar. Y ahí Tribe pierde un mapa. Y yo quiero ver ese mapa, pero no lo vamos a poder ver. Y eso está mal, competitivamente hablando. I mean, we kind of gave them a really good shot when it comes to that hard point. It seems like a really different team now for Control. Seems to be very lost when it comes to both the offensive side and the El equipamiento letal legendario no está permitido en partidas competitivas, correcto, Henry. I mean, easy, 2-bit analysis right there. This is a John Madden commentary. Well, I got the kills, so they won the round because of it. But I think overall the thing about it is, and we saw Brian, ¿sabes si los equipos tienen staff como entrenador, analista, manager? Si sí, ¿por qué no les dan difusión? Y si no, ¿por qué no tienen? No les dan difusión porque la cara del equipo son los 5 jugadores que están dentro del mapa y los demás están tras bambalinas, atrás, ¿no? Apoyando de atrás. Pero hay coaches que conocemos como Igor de Skoll, Sampis de TLE, porque al día de hoy Latam ha agarrado una cultura que antes no tenían, donde el coach es muy importante, una cultura que trae Brasil, que trae Tribe, equipos con coach y analistas de hace mucho tiempo. Por eso los mejores analistas, los mejores coaches son de Brasil. Igor es de Brasil, Sampis es de Brasil, y todos los mejores coaches, y para mí los únicos coaches realmente coach de Latam son los brasileños. Latam habla hispana no tiene coach hasta el día de hoy. Al nivel profesional no tienen. Nivel amateur, junior tal vez, pero a nivel profesional un coach habla hispana no existe al día de hoy. Porque no ha estado esa cultura como la ha tenido Brasil o algunos equipos de Norteamérica, ¿no? A map like Takeoff, you assume that they should still have the same levels of focus when it comes to things like how we're rotating, when we're rotating, things like that, which is obviously super key on a map like... Preguntan sobre los juegos de mañana. Los juegos de mañana, por si acaso, de Latam son los de acá. Inco contra Amigos, Galoris contra Skoll, el Event contra Loops, la partida más importante porque entre estos dos están peleando al 4º lugar a la siguiente fase de esta etapa 4. TLE contra Quetzalpilis, y el primer mapa va a ser en Brasil, el segundo en México. ¿Ok? Aquí con el Event, el primer mapa va a ser México, por lo cual tiene ventaja. Si el Event mañana le gana a Loops, ya está dentro prácticamente de la siguiente etapa de la fase 4. Recuerden que la fase 4 tiene 2 etapas. ¿Ok? Estas 2 etapas se distribuyen entre el todo contra todos, ¿no? Que vendría a ser el round robin,
y una vez que después de todo el round robin tengamos, por ejemplo, otra partida de ahí, que la vamos a ver ahorita, la vamos a poner también. Por ejemplo, que tengamos aquí esto de acá. Estamos en la fase 4 del mundo, que yo lo he explicado varias veces también. Estamos en la fase 4. Estamos jugando el round robin. Una vez que terminemos el todo contra todos de los 8 equipos, los 4 mejores van a avanzar a un bracket de doble eliminación. Van a ir ahí a la izquierda. Un equipo, 2 equipos y otro equipo. El que pierde todavía puede seguir peleando porque avanza a una loser bracket. Son 4 equipos que van a jugar en un bracket de doble eliminación. Con loser bracket y winner bracket. TLE, Galleries e Inco Gaming prácticamente ya están dentro de esta etapa. El cuarto cupo lo tiene que pelear Skull, Eleventy, Loops y Amigos, que son los más fuertes. ¿Ok? Pero Skull ya perdió contra Eleventy. Eleventy tiene una ventaja. Si Eleventy le gana a Loops, prácticamente tiene otra ventaja más. Ya se deshizo de 2. Puede perder contra Inco, puede perder contra Galleries, puede perder contra TLE. Pero ya le ganó a sus 2 rivales, que están peleando el cuarto lugar. Ya solamente le faltaría enfrentarse a Amigos. Y entre esos 2 estaría ya definiéndose quién va a pasar. Ahora, ¿por qué digo que el Eleventy tiene la ventaja? El Eleventy tiene la ventaja porque el tema del pin, si cae México o si cae Brasil, que eso lo elige el staff del torneo, depende de quién esté arriba en la winner bracket o loser bracket. Por ende, cuando el Eleventy se enfrente a Loops, el Eleventy va a tener el primer mapa en servidor mexicano, el segundo mapa en Brasil, el tercer mapa control en mexicano. Y así. Si se juegan los 5 mapas, van a ser 3 mapas de México, 2 de Brasil. Ya se enfrentó a Skull. Fue lo mismo. El primer mapa fue México, pero igualmente lo ganó Skull. Y luego ellos pudieron ganar por DQ, ¿no? Jugó mal ese día el evento. Contra Amigos también va a tener la ventaja. Entonces, el Eleventy tiene las posibilidades de seguir avanzando, a menos que Loops mañana le gane, compine en contra, como lo hizo Skull, o Amigos también le pueda ganar. Ahora, lo otro es que la única salvación de Skull es que tiene que ganarle a Loops y Amigos sí o sí, y luego ver si queda empate con el Eleventy, para poder luego definirse por cantidad de mapas ganados o cantidad de mapas perdidos. It's the first help from behind with the spawns are decent, but Awaken steps in with the claw. And now steps forward as well, creating a bit of a buffer outside the hard point, and with that, Dice will have a really good look here at the back 20 seconds. Mago trying to work his way in with Legacy from opposite sides. Awaken a little bit caught at the moment, has to reload the kilo, but Teabag steps in, and with that, Dice will hold. And now we do get to see an early rotation from both of these teams, and so far it's going to be the scrap points into the favor of Dice. In 6 seconds on the clock, you're not going to be stepping on it? That's going to be essential points for you later on, possibly, if it is going to be this close. And so far, Ryzen already going in there, losing a lot of the gunfights, though, trying to enter into the site. Red Missile will come down, soften up this next setup for Ryzen. VIVO keeping his life for a little bit longer, as now operators are out for the Ryzen side of things. Use this as a chance to break, but the Gravity Vortex gun in response from Sayas. Does at least cut down one, also stops any further approach from the front, but Ryzen still find a way in. And they completely overwhelm Sayas. Sure, he gets one post-mortem, but that's not enough to really influence the break attempt, so Ryzen will confirm the break, and now you look to Dice, who only have hacks with an operator at the ready. Problem is, you've got an Annihilator and a Purifier to work through, and Ryzen are finding the kills they need to lock in this back 30. And huge kills coming in from VIVO, and he had the claw out to just flush. Dice tu galán en YouTube, el coach de WPM de Garena es un genio, ha llevado a otro nivel a ese equipo. Sí, hermano. Break almost comes through from Dice, and wow, that's too easy. That's huge, but Mago on the back end gets an essential 3K with a nade. Still leads it to a 1v1, though. That break really should not have happened for Dice. Ryzen gives away, I think, a little bit too much. They should have locked in that first 30, or that last 30, rather, without too much contest. But Dice break through by almost sheer force of will. And now as he rotate back over towards Fountain, Dice are trying to work their way around the back. Ahora, no voy a mentirles. El equipo de Amigos está bien fuerte, por si acaso. Tal vez ellos puedan llevarse ese cupo, with the power position and the control over towards P2 side of the map. Legacy in a really good spot right here in scaffolding. Does get taken out though really fast. Teabag with the Annihilator going to be really good from far away. He does get smoked out. And the information from Ryzen should be going in here. That Teabag el Eleventy tiene que aprovechar And so far, el ping a favor que van a tener.
still gets those kills. Picture perfect. Tienen que aprovecharlo. Ryzen spawned behind the play. They just get absolutely blessed. I don't know what sacrifices they made to the COD gods, but it's paying off in a major way right now. Losty still spawning behind, vibing with them, and Dice are kind of scrambling to figure out where exactly the Ryzen setup is going to be. The problem is there is no setup. It's all 1v1s all across the map. Dice el Super que ni se siente que tienen ventaja del pin. Bueno, los jugadores de todos los demás equipos dicen que sí. Pero no sé cómo estarán ellos. Spawns good for Dice on the left side of the minimap, and with Hacks finding kills, that should absolutely secure it for Dice. So far, both teams have just one operator to play with. So far, though, Hacks brings it out, Purifier in hand, able to stop the push coming in from scaffolding, and that trophy system just saves his life so much. But it does get taken out, though. It's still, so far, Dice all over the board, and as Mago brings out the Sparrow, unfortunately, he does go down and just kind of wasting that operator. 30 seconds to play for Ryzen. Need a break. Legacy creates an opportunity to at least contest. Numbers are on the way. Zayas swapping over to weapons. Clears out the pinch just a touch. Turns his focus. That's where Losty bests him. Keep your eye on Mago. Pinch coming through. Mago gets another, but problem is the success from the front is not there. So the last 13 seconds, pretty negligible here from Dice's perspective. Ryzen will feel like this is more of a necessity, which is why Vibin calls out the claw. He does take a couple with him, but that's essentially all just for 15 seconds with the time that Dice are fine conceding. 149 and 98, and it's just going so far ahead, and Dice is able to utilize all of their score streaks in that hill and able to stop the push from Ryzen as well. And now we do get to see two players from both teams trying to fight for this hill, and so far so good. Awaken going to be able to get these kills, 19 to his name, just spamming out that Kilo 141, and unfortunately for him, he does go down. Mago is dominating right now. He's at 31 and he's hitting routes. The rest of the team needs to step up in a big way. Vibin's trying to hang on to this one. He's at 22 with score streaks at the ready, but Dice are still at the hard point. And as a team versus team environment, Dice is coming out on top of these plays more often than not. Kill feed continues to favor them time and time again. Good operator usage as well has helped them build this lead to now 170 to 109. And Ryzen will once again concede the scrap time in order to long rotate over towards new. Tough decision to make, and that now means that you have to pull 45 plus in this new hard point. I feel like they probably should have stacked that generator area where we did get to see Awaken have so many kills trying to stop the push, trying to stop that pinch. But so far, though, Ryzen just wants to go in for that rotation instead, just trying not to go in for the contest. Este fue el mapa que Mago estaba dominando, se supone, ¿eh? Almost slips inside of the hard point, but a three-piece. Pero se le fue el internet. For that push, and so far, it's still a stalemate. Losty trying to clear. Knows he's got a couple of weak players in front of him. T-Bag trying to hit around the back with the Annihilator, but only finds the first two. Cannot get this pinch underway. Spawns will flip. Dice will make the long play around the back and then hit this for multiple points. Trophy system down. Mago shut down. DC try to find a way to break and looking good for it. Fred Missile also called down to stop the reinforcements, and there's the break. Dice will surely get over 200 points, and now Ryzen have to scramble to ¿Te get back imaginas into que this Tele game. gane la Champions 2023? ¿Qué dirían los gringos en sus hats? Nada, ya no se podría decir nada. Van a pasar todas las partidas. Lamentablemente, solamente han dicho que este es el último juego. Faltaría Luminosity contra Limited, Try contra Dice y Simplicity contra Devious, que son juegos importantes, pero que por ahora sabemos que no los van a pasar. No sé si otro día, después, pero debería. Dice continue to clean things up around the hard point, and they will get to 211, make it 212 technically, through the second set of hills. Back over towards Fountain. Dice in control of the favorable spawns. Ryzen do have the numbers over the top of Fountain, but I mean, they need to pull 30 seconds plus here if they want to have a chance, and then also win rotation anew. Definitely. And the fact that they also have these two players here in control, that's going to be good for them because that's going to be a power position that you want. That's going to be player number 5, Losty, with 24 kills already to his name. And unfortunately, Mago does go down, not winning an essential gunfight. And I feel like kind of overpushed just a tiny bit where you did have that power position. So far, Dice has a really solid hold in P1. And so far, every single time we go in for new rotations, Dice always does a good job here in P1. Yeah, spawns will flip, but Dice put themselves well within the realm of possibility of winning on the next hard point. Hardpoint is ours. Ryzen doing what they can to stay in it, though. And Mago getting shut down means that now someone else again has to step up. Lethal dropping on in towards Fountain. Dice finding the kills around México, the zone. Lethal will drop Perú. this flat out overwhelmed. Latam mañana. Vipe trying to follow his way in. Mago as well, trying to do the same, but it's Hacks bottom side scaffolding to find both. And now Dice will have numbers to try to make their play over towards the new side of the map, but
Good eliminations here for Ryzen. We'll try to stabilize things a touch, but Hax does spawn in. Ryzen finding the kills on the old Sayas haciéndole body shot al mago, dice el Black. Sí, bonito. Lo que pasa cuando le hacen body shot es que quieren meterse en la cabeza de él porque saben que está matando mucho o algo, ¿no? O joderlo, básicamente. Meterse en la cabeza del enemigo. A algunos les afecta, a otros les vale verga. Depende de la personalidad de cada uno, ¿no? A algunos les molesta y empiezan a jugar más agresivo. O quieren buscar a esa persona que le hizo T-Bag para volver a hacerle y empiezan a distraerse. Depende del jugador. Latam tiene 3 cupos para la fase 5. Da 808. Morales, Lugo, Víctor Hugo. Va todo igual. PLE, Inco, Galleries dominando en las screens. A veces gana uno, a veces gana el otro. Muy incierto. In a really bad spot. Unfortunately, he did go in for the early rotation, which is good, but Dice going to be going in there for a heavier artillery 2v1, and he's going to be losing that gunfight though, but it's a good thing that they bring out 3 en la India, right there. mientras que no se hable de Godlike y de Vitality, que son los equipos más fuertes de ahí, los demás equipos son cosas puntuales nada más. Igual con Europa. Europa tiene Animus, Kings y 117 Not Found, y solamente esos equipos son los que, si hacen algo, o entre ellos se hacen algo, puede ser noticia irrelevante para nosotros. Lo que hagan ellos a los otros equipos es irrelevante, porque hay mucha diferencia de nivel. O sea, lo que le haga Godlike a cualquier equipo, lo que le haga Vitality a cualquier equipo, mientras que no sean entre ellos dos, no me interesa nada. Nucleares, lo que sea. Lo que le haga Q9, Wolf y DYG en China a cualquier otro equipo que no sea entre ellos, me da igual. Y en Garena lo mismo. Omega, Blacklist, WPM, lo que le hagan a cualquier otro equipo, me da igual. Yeah, it's someone needed to help Mago, flat out. Mago and Vibin, I think this whole series, you could categorize. Sí, el Harpo ya estaba para Dice, GW. Igualmente, yo creo que él subió ese clip porque llevaba muchas bajas en ese momento. Llevaba como 50, creo, y sus compañeros llevaban mucho menos. Pero no iba a ganar porque él se iba a hacer 100 kills. No era el problema en ese mapa, por lo menos. No era tanto que uno de los jugadores tiene que matar a 100 personas de DICE para ganar. Si todo el equipo no está jugando bien, ni se está metiendo al punto, igual iban a perder. Así Mago siga conectado, ¿no? Igual iban a perder. Particular game of Hardpoint, but also when it comes to that control round as well. So they're very knowledgeable when it comes to that. It's hard to differentiate what we've seen today because I don't think we saw, well, for 3 of our 4 games we saw great combat. Ahí Mago iba 41 y los demás ahí a la verga. Look a little bit behind the 8 ball right now. All the other 17. Acá Mago iba 40 y 46, los demás 22, 27, 29, 29. Y el marcador está a una diferencia de 100. Del otro lado tenemos a 4 jugadores con más de 30 kills. Porque si tú tienes un jugador con 50 kills en una parte del mapa, esa parte del mapa está cubierta. Y si ese jugador no está en el punto, no te está cubriendo ni apoyando en el punto. Por ende, esas 46 kills pueden ser tanto inservibles como tal vez sí te sirvan para el equipo de Rising. Viendo el marcador global, me doy cuenta que del otro equipo tenemos a 4 jugadores con más de 30 kills que te están cubriendo 4 espacios dentro del mapa. Y esos 4 espacios dentro del mapa estoy seguro que han sido dentro del punto, como estoy viendo justamente acá. Hay 3 jugadores dentro del punto y uno llegando. Y son 30 kills por cada uno de ellos. Te están cubriendo más mapa y te están cubriendo más enfocado al punto. Y eso es lo que te da, por ende y por resultado, el marcador que estamos viendo arriba.
tenemos acá 4 jugadores con más de 1 minuto dentro del punto. Y acá un jugador con muchas kills, pero con 20 segundos en el punto, por ende no me sirven esas kills. Y 3 jugadores con 30 segundos, 1 nada más con 2 minutos. Lo mismo que vimos con Devious, ¿no? Muy buenos jugadores individualmente, pero si no se meten al punto y si siguen jugando como equipos tier 2, porque TLE, Luminosity, Tribe, Inco Gaming, Galoris, todos juegan con más de 3 OBJ, con mínimo 3 OBJs dentro del punto. Y eso todo lo hemos visto todos estos días, todas estas semanas y en los resultados también. No Lucasín termina con estas kills, pero siempre con más de 1 minuto dentro del punto. All right, first day of competition is done. You can see a quick little recap here of how Entonces the day went. If you're just aprendan a tuning in saber right cuáles now, kills valen y cuáles we no, had ¿no? lots of sweeps here today to kick off the challenge season for NA, which means that our standings for this will, you know, they'll be a little one-sided for now, but that will change as the competition progresses. Nacho, Now we've got Sui igual es Slayer también. Lucasín puede ser ancla. Pero si tu equipo, contra el equipo que estás peleando, necesita que te metas al punto, tú tienes que tener la visión de juego suficiente como para decir, voy a dejar de matar por acá y voy a meterme al punto. Si no tienes esa visión de juego y esa iniciativa, bueno, sigue matando, igual vas a perder. Juega para ti. Juega para ti porque tú quieres matar, ¿no? Y eso ya lo aprendieron todos los equipos que están ahorita jugando en LATAM y en NA. Y eso, o sea, tú lo pones contra tele y la cal, ¿sabes cuál va a ser la cal? Hay un weón acá en Secret jugando por kills. Y súper random la ubicación de esta persona. Lo matan y listo. Y así se calean. Expected them to, and Tribe looked better than we expected them to. So, in terms of kind of setting up an early power ranking, Lucasín la primera semana tiene el KD más alto de todos los jugadores y de los jugadores más OBJ. Sí, Lucasín nunca tiene menos de 1 minuto. Tiebreaker situations, but I still walk away not as impressed by Luminosity as I was hoping to be, and more impressed by Tribe. Estos son todos los partidos que tenemos que ver. All right, well, that's a pretty solid Al día week, de if you hoy. ask me. Obviously, like we keep saying, we've got an entire month of action, so make sure you guys are following us on social media to stay up to date with everything that we've got going on. Twitter, Instagram, Facebook, all of our Oye, live sí, streams. justamente lo que dice ahí un compañero, ¿no? Acá está, hermano. Tu clara respuesta. 47 kills, uno de los más killers, 2 minutos 17. Un enfrentamiento más peleado que el que acabamos de ver. Otro jugador, casi 2 minutos. Otro jugador, 1 minuto 26. Mínimo 3 OBJs. Los demás, Suiwa, que es el Slayer, como te dije, 50 kills, pero él tiene a 3 de su equipo que sabe que van a estar dentro más de 1 minuto. No hay 3 con 30 segundos también. Y el Lau, que es el ancla del equipo. Es lo mismo, o sea, hay que saber cuándo tu equipo necesita que te metas al punto. Y hay veces que el Lau tiene 1 minuto y hay veces que Suiwa tiene 1 minuto. Porque si el mapa lo requiere y la partida lo requiere, ellos saben y tienen la visión de juego suficiente como para saber meterse cuando es momento de meterse, ¿no? Así que bueno, ahí estamos. Al parecer nos van a deber las partidas. Nos van a deber las partidas que faltan, chicos. Una pena. Bueno, ya que no las van a transmitir, la de Luminosity y Limited, por ahí teníamos los resultados. Así que simplemente los diremos, los resultados que sabemos. No creo que mañana lo pongan porque mañana es la de LATAM. Mañana tenemos champs de LATAM. El juego de DICE versus Tribe se supone que quedó 3-1, pero yo quería ver qué mapa perdió Tribe. Luminosity ganó 3-0 y Simplicity contra Devious ganó Simplicity. Pero no me interesa saber los resultados. Quiero ver los mapas.
Quiero ver cómo quedaron. Le voy a preguntar aquí también al compañero de NA, uno de los jugadores. Y le estoy diciendo que estos partidos no los van a transmitir, así que me corrijan los resultados. Para ya decirle, voy a decirles los resultados de esos juegos, pero más allá de saber los resultados, yo quería ver los juegos, quiero ver qué mapa perdió. Quería saber qué mapa perdió Tribe contra Dice. La verdad, el control de mapa que mostró Tribe es muy bueno, ¿no? Es el mejor control que he visto hasta el día de hoy. Y sobre todo porque es contra Simplicity. Creo que es un equipo con el cual sí puedes decir, no, sí la jugaron muy bien. Y entonces, creo que por ese lado sí estuvo bien. Entonces, al parecer no nos van a transmitir Luminosity contra Limited, que me acuerdo que fue 3-0 para Luminosity. Luego Tribe Gaming contra Dice, fue 3-1 para Tribe. Y Simplicity contra Devious, no me acuerdo, pero ya estoy volviendo a preguntar. Ah, Simplicity contra Devious fue 3-1 a favor de Simplicity. Le voy a preguntar que por qué no transmitirán esos juegos o si lo van a hacer otro día. Simplicity ganó 3-1 al equipo de Devious, por lo cual se coloca como top 3 de NA. Ok, Tribe hasta ahorita lo vemos como un top 2 de NA. Y al equipo de Luminosity sigue siendo el top 1. El top 4 se lo tendrían que pelear entre Devious, ARP y DICE. Esos equipos tendrían que pelearse ese tema. Ahora, yo no sé para qué meten tantos juegos el jueves y no van a poder transmitir todos. Entonces prefiero que no los metas, ¿no? No los metas y pues transmíteme otros, ¿no? Vamos a poner los resultados acá. Creo que acá se ve más grande. Este de aquí fue... No, acá la voy a poner. 3-0. Ahora, no sé si lo van a transmitir otro día. No sé si ya quedó ahí. No sé qué es lo que van a hacer. Entonces, pero bueno. Voy a poner los resultados acá de todos los juegos de una vez. Tenemos el de Simplicity contra Tribe. Fue 3-0 a favor de Tribe. Después tenemos el de Devious contra Limited. Fue 3-0 para Devious. ¿Verdad? Rising contra Dice. Rising tiene que aprender a jugar más OVA, a tener más sincronización. Fue 3-1 para Dice. Así que bueno. No sé si lo van a transmitir otro día. Quiero ver si lo van a transmitir otro día. Y voy a poner los otros resultados. Dice, porque es un día y jugamos 2 partidos, así que los juegos van hasta las 2 o 3 de la mañana. Y los casters no quieren castear durante mucho tiempo, así que esos juegos están fuera de stream.
y no serán transmitidos. O sea, wow, ok. No entiendo. Bueno, hay partidos de NA que nos perderemos y no podremos analizar, lo cual yo veo injusto, porque en las otras regiones sí estamos viendo todos los juegos y se están analizando todos los juegos. Así que, bueno, vamos a poner los resultados de los juegos nada más. De los juegos que ya vimos. Luminosity ganó 3-0 también. Sabemos por ahí. Tribe Gaming ganó 3-1. Según nos informaba. No sé qué mapa. Voy a preguntarle qué mapa ganó DICE a Tribe. Y el otro juego fue el que Simplicity le ganó a Devious 3-1 también. Ya dando a entender que están en el top 3 actual de Norteamérica. Ok, dice que DICE le ganó el BID a Tribe. Ok, me gustaría ver ese BID. Bueno. Vamos a tener mitad de las partidas de Norteamérica. Así que, pues bueno, no hay nada que hacer. Obviamente no es lo mismo que ver las partidas jugándose. Pero bueno. Eso favorece a la región de Norteamérica, sinceramente. Porque lo mismo digo acá, ¿no? No vamos a poder analizar un Tribe contra Devious. No vamos a poder analizar un Luminosity contra DICE. No vamos a poder ver un Tribe contra ARP. Un DICE contra Devious. Un Limited contra Simplicity. Que son partidas en las que podemos ver novedades de cosas. Y como ellos saben que ya no van a ser gasteadas, pues pueden usar sus estrategias sin problema, ¿no? Y nadie del mundo las va a ver. En cambio de LATAM, sí, todos vamos a ver todas las partidas, incluso las más importantes, las más peleadas, donde tienen que sacar sí o sí sus estrategias. Y pues básicamente ventilamos todo lo que tenemos que ventilar. No olviden, chicos, ahí de seguirme también en Instagram, donde publico todas las novedades sobre cualquier cosa. Ok. Día molesto, pero bueno, ya para dejarles claro qué es lo que se viene para el día de mañana. El día de mañana se viene, ya saben ahí. Ya saben ahí. Inco contra Amigos. Galleries contra Skoll. Eleventy contra Loops y TLE contra Quetzalpilis. Ok, dice, prefiero que transmitan sin caster, pero que se pueda ver como fue la fase 5 de la Champs. Sí, dice que, bueno, los partidos fueron muy tarde. No sé quién los manda a hacer todo en un jueves. Podrían hacerlo viernes también, porque lo de India es muy temprano. No, y eso es lo peor. Eso es lo peor, hermanito. ¿Quién me estaba preguntando? Dani GT. Ni siquiera los resultados creo que los van a poner. Simplemente no fue transmitido. Simplemente nadie sabe los resultados. En la página oficial de acá todavía no han actualizado los resultados. No lo han puesto. Entonces, bueno, NA está como un poco reservado, ¿no? Está un poco reservado. No me gusta. Tampoco me parece justo. Pero, bueno. Nada que hacer. Decisión de ellos. Decisión de ellos. Nos preparamos para el día de mañana, chicos. Muchas gracias a todos los que estuvieron en YouTube, ahí dejando el like también en la transmisión. A los que se hicieron miembros el día de hoy en el canal de YouTube, a los que donaron también en YouTube ahí, a los superchats, lo que sea. Entró también, gracias chicos por la maná, por el elixir.
¿Ok? Ya nos veríamos el día de mañana. ¿Mañana qué hora es? Dato importante, no se me vayan a estar confundiendo. Mañana empezamos a las 3 p.m. México, media hora más temprano que el día de hoy. ¿Ok? Y a las 4 p.m. Perú, Colombia. 6 p.m. Argentina, Chile, Brasil. Uruguay. ¿Ok? Nos vemos el día de mañana, muchachos. Los voy a dejar ahí. Gracias a todos. Estuvimos traduciendo lo más importante de inglés. Comentarios importantes, comentarios que yo había dicho. Ellos básicamente también solamente nos confirmaron todo. Y yo estaré... Ya saben que métanse al canal de Trovo. Métanse al canal de Trovo. Hay un link que yo dejo. Se los voy a reenviar para que ustedes puedan meterse. Si ustedes están en ese chat, si ustedes están en ese grupo de Trovo, los voy a mandar para que ustedes se metan. Ahí les va a llegar todas las notificaciones cuando yo prenda stream. ¿Ok? Les va a llegar, se lo voy a dejar en YouTube y en Trovo. Si se meten ahí, dan confirmar y por ahí siempre mandamos el all para que les llegue a todos la notificación. Porque Trovo no manda notificación a todos y YouTube ni siquiera hay notificación. Muchas gracias a todos, chicos. Muchas gracias por estar el día de hoy también. Saludos. Saludos, Berserk. Ahí estamos, Noctafly, Brian Camilo, Ans. ¿Cómo estás, hermanito? Boom, el drama, Sakemi, Katie Martínez también. Ahí está. Sowiwi, Berserk, Jesús. Boom. Nos vemos, chicos. Nos vemos. Excelente stream. Excelente stream el día de hoy. Sowiwi a dormir. Los voy a dejar con una amiga. Los voy a dejar con una amiga. Por si la quieren ver manquear un ratito. Ok, las voy a dejar ahí. Con la señorita Nix. Ok. La voy a dejar con Nix, muchachos. Nos vemos. Mañana voy a estudiar un poco más a los equipos. Así que nada, un besito. Nos vemos el día de mañana. I thought I had it figured out. Believed in us. We were meant to be, no doubt. A teenage love. Everybody else could see the way we were. Living in a fantasy.